Radio. Un saludo especial a 107.5 y a los amigos que nos están viendo ya en este momento a través del Facebook. Pequeña interrupción, un pequeño problema, no pudimos entrar a tiempo, pero ahora sí ya estamos justito cuando los equipos van a estar ingresando en el campo de juego. Saludamos primeramente a Héctor, ¿verdad? ¿Cómo está, Héctor? Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, oyente de la radio. Y a los seguidores de la página, mientras vemos al cuadro franqueado ingresando a la cancha, don Luis. Sí, señor, el equipo local, equipo de 4 de agosto ya está en la cancha. Atención, alineación del conjunto titular del 4 de agosto. Está bajando a la cancha con la 12, Eder Ortiz, número 2, Domingo López, 6, Luis Ortiz. El 8 para Alfredo Flores, casaca 3 para Richard Cañiza, 10 Derlis Benítez, 17 Rodrigo Benítez Osuna, 16 Juan de Rosa Galloso, 7 viste la casaca el jugador Juan Andrés Villasanti, 14 Ignacio Estigarribia y número 9 Leonardo Carballo, equipo titular del 4 de agosto. Banco de suplente integran 1 Frei Flores, 5 Roberto Flores, 19 Edison Martínez, 8 Marcelo López, número 4 para Alipio López, 18 José Galloso, 15 Cristian Morel y casaca 20 para Pedro Chamorro, técnico del conjunto local del 4 de agosto, Oscar Cáceres, equipo titular ya está en la cancha. Y un saludo muy especial a los amigos que están en España, Héctor. Sí, señor, así mismo, Luis, nuestro saludo especial a nuestros patrocinantes, a Mariela Benítez Osuna desde España, María López desde España, Víctor Areco desde España, Arnaldo Martínez desde España y Antonio Benítez Osuna desde los Estados Unidos, don Luis. Un saludo cordial a ellos, un abrazo desde la distancia. Sí, señor, un saludo afectuoso, Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, una breve interrupción, no pudimos entrar un poco a tiempo, pero ahora precisamente cuando ingresan los equipos ya estamos en la cancha. Saludos, buenas tardes. Hola Luis, ¿qué tal? Estamos ya en la cancha de 4 de agosto transmisión. Como saben, tenemos problemas de transmisión por el tema de la latencia, la cobertura. Pedimos las disculpas correspondientes a todos los que nos estarán viendo el partido a partir de la transmisión de Facebook. Entonces, un día muy lindo, caluroso. Estamos ya posicionados en nuestro lugar de la vez pasada, Luis, y es que esperamos que los que estén viendo a través de la página estén contentos y podamos corresponderles satisfactoriamente para que ellos puedan ver desde su casa cómodamente el partido. Sí, señor, gracias, Jorge. Aquí con Héctor y con Jorge Martínez. Atención, señores, amigos de Nacional de Ñatenhuazú, el equipo titular bajará inicialmente. Ya estamos observando que se van acercando al campo de juego el conjunto de Nacional. Esta tarde forma con la 12 Auberto González, 15 Carlos Veloto, 17 5 Alex Cáceres, número 3 para Freddy Cabrera, 6 Teodosio Silguero, 14 Nicolás Cáceres, 13 Armando Cabrera, casaca 11 para Alejandro Cabañas, 10 Sergio Acosta y 8 Arnaldo Ortiz. Banco de suplentes de la representación de Nacional de Ñatinhuazú, Armando Acosta 1, 4 Jorge Enciso, 20 Gustavo Zárate, 18 Carlos Galeano, 2 para Diego Cáceres, 7 Richard Velázquez, 9 Waldino Ledesma, 19 Elías Cáceres y 6 para José Cristaldo, equipo banco de suplentes del conjunto de Nacional, Héctor. Así mismo, don Luis, mientras aprovechamos para agradecer a Lavadero Manu, trabajo garantizado, lo que su vehículo necesita, lo encontrás en Ñatinhuazú, Lavadero Manu, al lado mismo de Chipería La Abuelita. Señoras y señores, vemos a punto de ingresar al conjunto visitante del conjunto de Nacional, que cuenta con 2 puntos en el campeonato y el equipo local sin punto todavía, y por eso que reviste gran importancia este cotejo, Héctor. Sí, así mismo, Luis, mientras vemos ahí entrando al Nacional de Ñatinhuazú, un partido crucial para las pretensiones de ambos equipos. Sí, señor, ya enseguida me anota por favor el nombre de los árbitros, por lo menos el árbitro principal. Estamos viendo a nuestros amigos a ver si de quién se trata, creo que Torales. Ya está en la cancha el conjunto Nacional de Ñatinhuazú. Atención, amigos oyentes de la 107.5, amigos de la página de Facebook, a los que nos están escuchando a través de nuestra plataforma, todo nuestro saludo muy especial desde aquí. Una calurosa tarde, pero
En la mañanita goteó, casi llovió. Está pasando seguramente en algún lugar, estará lloviendo. Estamos en otoño e invierno, señores. Es por eso que el tiempo ya anda y se lo ya lo mitad. Ya tenemos árbitro, señor. El señor Carlos Dorade impartirá justicia a don Luis en este encuentro. Carlos Torales, señoras y señores, ya enseguida van a ser convocados los capitanes. Seguimos vendiendo contigo, doctor. Agroveterinaria del doctor Narciso Páez Toledo, vacunas anti reconstituyentes, sales minerales balanceados en general. Lo aguarda frente mismo a la escuela 336 de Santa Rosa. Contactos al 0971-600-077. Señoras y señores, no hay demasiado público, pero sí lo suficiente porque aquí el equipo local no tiene muchos seguidores y nacional vemos una cantidad importante también y algunos amigos de Santa Rosa, centro de Trapiche, están viniendo también para ver este partido porque es el único partido en la tarde de hoy. Están siendo convocados los capitanes para el sorteo de vallas correspondiente y ya enseguida se pone en marcha esto, doctor. Asimismo, mientras vemos el saludo correspondiente entre los atletas, mientras tanto nosotros aprovechamos para agradecer al arquitecto Antonio Eber Benítez, construcción en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuesto, dirección de obra, diseño en 3D, teléfono 0983-897-231. Arquitecto Antonio Eber Benítez lo aguarda incluso en Butú. Sí, señor, ya se procedió el saludo correspondiente, luego ahora vendrá, creo que el sorteo de vallas correspondientes, ya están los capitanes, vamos a anotar también el número del capitán del 4 de agosto, el número 10, ¿verdad? El 4 de agosto es el número 10, Benítez. Y del Nacional, a ver, ¿qué número es el Nacional? Silguero es el... Silguero. Bueno, seguimos vendiendo. Clínica Dental Dani del doctor Daniel Mendoza, prótesis, extracción, endodoncia, cirugía, implantes. Lo espera en Butu. Agendar al 0971-223-939. Primeramente va a corresponder, al parecer, Arco Sur para la representación local. El 4 de agosto, Arco Norte, entonces al conjunto de Nacional y Antenuazú. Ingeniero Julio César Benítez, desde Ciudad del Este, realiza trabajos de extensiones de líneas eléctricas, media y alta tensión. Saluda a los equipos en competencia. Señores, comenzamos viendo el conjunto local que necesita imperiosamente de ganar este compromiso porque están en la colita, como se dice, sin punto todavía. La expectativa es grande. Aquí los dos querrán rehabilitarse. Sí, señor. Vamos a ver, ¿qué me decís? Ahí está ya el árbitro principal conversando con sus auxiliares a través de intercomunicador. Ya está todo previsto, comenzará moviendo la representación local. Señoras y señores, ahí sonó el silbato, movió el número 9 del conjunto del 4 de agosto, era Leonardo Carvalho, pelota más atrás, deja lateralizando la pelota en dirección a Domingo López, busca salir más adelante por la media cancha, creo que alcanza el jugador Benítez, adelante la pelota, pero en el cruce aparece rápidamente quitando el número 3, Freddy Cabrera, pelota por un costado, corresponde saque manual, primeros instantes de este partido aquí en este escenario deportivo, Héctor. Así mismo, Luis, empezó a moverse el balón y para comentarle, el 4 de agosto está con un punto, Luis, un punto, el empate que consiguió contra el 8 de diciembre. Sí, señor, sí, me estaba olvidando. Aquí va a colocar la pelota en el lugar correspondiente, el arquero de la representación del Nacional de Ñeterzú va a sacar, Héctor. El presidente de la Liga Santarroceña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, saluda a los competidores en el día de hoy. Aquí pelota fuerte arriba, quien salta en defensa, primero peinando, va a alcanzar otra vez el número 17 del conjunto local, Rodrigo Benítez, perdió otra vez la pelota, insistiendo la gente nacional por la punta derecha, el número 10 que se esfuerza, ahí está marcando el defensor, quita pelota, hay falta del jugador de Nacional, corresponde sacar tiro libre a la representación del 4 de agosto. Carnicería y Pollería San Marcos en Butus, teléfono 0982 45 30 68, pollo entero, pechuga, alitas, lo mejor de lo mejor en Cruz en Butu, esquina mismo a calle 8 de diciembre. Aquí, señores, va a sacar lateral, se prepara para tocar, está tocando para sus compañeros de evolución, 1 para el 2, está Domingo López levantando pelota por el medio, va dominando Benítez, se le comete falta, sí señor, falta del número 13, Armando Cabrera, dice el árbitro del partido. Ferretería Casa de Repuestos de Ricardo Rolón cuenta con accesorios para motocicletas, bicicletas, desmalezadora en general. Lo aguarda en Ñati, Uruguazú, anexo lavadero. Sí, señor. Carnicería también ahí. Carnicería Rolón en Ñati, Uruguazú, carne de primera calidad, corte para asado, costilla, pucheros,
Todo lo que necesita en carne lo encontrás en Ñati Uruguazú. Cualquier acontecimiento puede llamar al 0984-201-557. Se cumplió el tiro libre, pelota que se devuelve en defensa, ya domina otra vez la gente de Nacional, aparece por ahí el número 9 del conjunto local, no puede recuperar esa pelota, rápido, fuerte el pase por la punta derecha, ya está el defensor, ya se acerca el arquero también, pero se apuró el defensor, quita pelota por línea de costado. Joel Barrios, despensa, artículos para las amas de casa, bebidas, lácteos, te espera en Ñati Uruguazú, frente mismo a la escuela de Ñati Uruguazú. El lateral que se cumplió, pelota, hay falta otra vez, que corresponde salida de arco, Eder Ortiz va a colocar pelota vértice izquierdo de su área, caído está el jugador de Nacional, va a ser atendido por uno de los auxiliares en este partido, acciones interrumpidas, primeros minutos, 0-0 el marcador en primera división. Farmacia Virgen de la Paz en Ñati Uruguazú, recetas, regalos, medicamentos en general, atendida por una licenciada, lo aguarda en el centro mismo de Ñati Uruguazú. Contactos al 0983-161-741. Saludos a la gente de Ñati Uruguazú, que esta mañana estuve recorriendo, conversando con los amigos, tomando tereré y al mismo tiempo dieron su apoyo para la transmisión de esta tarde de Radio Arapú. Licenciada Liliana Ferreira, contabilidad en general, apertura de RUT, gestiones ante la tributación, asesoramientos a empresas. Teléfono al 0971-491-260. Sí, señor, todavía está caído el número 14 de la representación de Nacional y en Uruguazú se trata de Nicolás Cáceres. Freddy Barrios, animación de eventos en general, apoya al deporte. Contratos al 0981-606-911. Era el número 10, sin embargo, Sergio Acosta se está caído, se va recuperando, va a salir afuera para que sea mejor atendido. Y el saque de arco, el saque de portería que va a corresponder a Eder Ortiz. Ya va a sacar Ortiz con la zurda, cortito la pelota, jugando para su compañero, para el número 6, que ya va bajando bien. Quiere irse el señor ahí por la media cancha, ya toca pelota al 17, está Rodrigo Benítez, Rodríguez, están los Benítez, cuidado que aparece para el contragolpe Nacional, insiste, cabecera del área, peligro de gol, se va cerrando, tiró, aparece penal, me parece que cobra penal, y penal, dice para Nacional el árbitro del partido, un contragolpe fuerte, a ver qué cobra, Héctor. Tiro libre directo, cerquita del área, ahí, cabecera del área grande, ahí lo tuvo que derribar el defensor. A las apuradas tuvo que cortar ahí y se ganó un tiro libre. Peligrosísimo el equipo del Nacional de Ñati Uruguazú. La seña que da el árbitro aparentemente era penal, se va directamente apuntando y me confundió ahí, porque si fuera una falta normal, ¿por qué así? Apuntó primero ahí, pero lo ayudó su línea ahí, marcándole que la falta fue cerca del área, don Luis. A ver, tiro libre peligroso frontal al arco, primera situación apremiante frente al arco de Eder Ortiz, colocando barrera correspondiente, 1, 2, 3, 4 por el momento. A ver si me ayuda quien se va a preparar un trío hombre ahí para ejecutar, todos quieren hacerlo, me parece que está entre 3, entre 4, más hombre en la barrera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres en la barrera. Héctor, peligroso, tiro libre de hecho que es bastante peligroso, a ver quién se encarga, me parece que nadie se decide. ¿Te parece quién lo que va a ejecutar? Agüero está acomodando el balón, tiene una exquisita zurda, el lateral izquierdo del Ñati Uruguazú se posiciona para el remate directo al arco. A ver, entonces el tiro libre está ahora al arco, arriba, sí señor, el número 17 mandó arriba, sí, hacia el ángulo precisamente que estaba cuidando el arquero, se fue sin riesgo alguno finalmente, pero sí, el peligro estaba latente, es por eso que se cuidaban muchísimo. 5, 7 hombres en la barrera humana, impresionante. 7 hombres ahí cuidando el arco mientras se preparaban ahí, se molestó entre ellos quién quería patear. No se decidieron, pero al final el remate de Agüero se fue muy arriba por el travesaño. Sí, señor, saque de fondo, pasó ya el susto para el conjunto local, ahí va a sacar a Eder Ortiz desde el fondo, ahí con la derecha, lanza pelota arriba por la otra cancha, golpe de cabeza en defensa, bajando la gente de Nacional, era Agüero precisamente, recupera Benítez, el contragolpe que se va, señor, habilitado, el pequeño se va rápidamente por el lado, hacia Rodríguez, va, rebotó el arquero que sale, manotea medias, va a recuperar otra vez el jugador del 4 de agosto, ahí está el número 2, juega por el medio, el 17 toca, avanza, se va, se apura, señor, el 17 le dio un zapatazo Rodrigo Benítez Osuna, marró el arco, pero sí, qué gran susto para la valla de Nacional. Estuvo ahí atento el arquero Alberto González para tapar el primer grito de gol
Peligrosísimo ese pase filtrado ahí y el volante por izquierda llegó con mucho peligro. Ese remate fue contenido por el arquero. Susto para el Nacional, don Luis. Sí, señor, va sacando González, pelota arriba del arquero por la otra cancha. ¿Quién salta? De ahí Benítez, que con golpe de cabeza recupera. El lateral a ver Veloto, que quitó por un costado. No, todavía no transpuso. Recupera otra vez Benítez. Levanta fuerte, atención. No pudo alcanzar el número 7. Ya quita medias. Nuevamente Agüero. Va a recuperar otra vez el 4 de agosto. Ahí está nuevamente Agüero, tocando pelota fuerte, buscando a su número 9, que baja bien. Se le acerca ahí el jugador del Defensor. A ver, ya está recuperando esa pelota. Se cae. ¿Para quién la falta? La falta para el 4. La falta es para el 4. Ahí lo agarró el número 10 al Defensor, el número 2 del equipo local. Y el señor va a sacar desde el fondo el conjunto de 4 de agosto, 0-0 el marcador. Qué partido, señores. Estamos hablando dos situaciones clarísimas. El tiro libre me pareció que era bastante peligrosa. Ya pasó el susto, la réplica, enseguida se fue el contragolpe. Tiro libre, va a sacar el Defensor. Pelota arriba por la otra cancha, peinando, buscando a su compañero, el 9 que baja, señores. Ahí está el altote que baja, deja para Benítez. Está ahí otra vez tocando para su compañero. Ahí se tocan, señores, rápidamente por la zurda. Entra por el área, va a tirar. La pelota por bajo, el Defensor que quita el rebote, otra vez le da un zapatazo el jugador del 4 de agosto y recibe el aplauso de la gente ahí en graderías. Recibe el aplauso del público, nuevamente se proyectó ahí el volante por izquierda, se está atacando con mucho peligro en esa zona, el número 10 que filtra cada pase, son letales, don Luis. Mientras tanto aprovechamos para vender, don Luis. Heladería San Andrés, en Ñati, Uruguazú, fabricación de helados artesanales súper cremosos y distintos sabores. Venta al por mayor y menor, artículos. Atiende desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas. 0983-901-299. Va saliendo el conjunto local. Cuidado al defensa. Ya juega para el número 9. No pudo alcanzar bien Leonardo Carvalho. Deja para su compañero el 7 que domina. Tocan, señores. A ver, puede levantar el centro por el área. Prefiere jugar un poco más atrás nuevamente para López. López que levanta pelota arriba. Quien salta, González. Se cae. No hay falta. Recupera Benítez. Se adelanta otra vez quitando el número 6. Teodosio Silguero. Otra vez la pelota por el área de la representación del Nacional, que se apuró demasiado el jugador número 17, Rodrigo Benítez. Pelota fuerte, se fue por línea final, corresponde saque de arco a la representación de Nacional de Yateruguazú. El licenciado Victorio Benítez Villanueva apoya al Club 13 de Mayo en su compromiso para el día de mañana. Nuestro amigo Victorio está en Itacurú. En Itacurú está siguiendo la página de Arapú Deportes. Entonces, un cordial saludo al amigo Victorio Benítez Villanueva desde Itacurú, Paraguay, Ciudad del Este. Licenciado. Y mañana con más fuerza tenemos que decirle, porque dice que quiere apoyar 100% al Club 13 de Mayo. Son gente muy fanáticos ahí, nacido y criado en el barrio, entonces sabe lo que es sentir ese, no sé cómo decirlo, don Luis, ese pirí que seguramente va a sentir cuando vea los colores de su camiseta de su club. Así mismo, Luis. No sé si tiene un hijo, si salió por el papá, no sé. Vamos a ver mañana cómo está el equipo, si no aparece por ahí el hijo de Benítez Villanueva. Pelota por el medio, señores. Ahí quiere preparar contragolpe, demora mucho. Aparece otra vez el jugador de Nacional de Yateruguazú, le punteó la pelota. Era Carlos Veloto. Ahora sí hay falta contra el jugador de Nacional de Yateruguazú. Tiro libre, vendemos. Emi López, fanática del Q4 de agosto desde Asunción, apoya y alienta al equipo local en su compromiso de hoy. La familia López de Ñati, Uruguazú, apoya al Nacional de Ñati, Uruguazú. Sí, señor, el tiro libre, señores, va a ir cabecera del área grande, preparado el jugador de Nacional. Ahí la gente se plaguean, se hablan, se molestan, señores. Aquí el tiro libre se va muy fuerte. A ver, ya alcanza la pelota, ya no. Quitó en defensa tranquilamente. Volvió a recuperar el número 11 de Nacional. Trataba de irse, pega por el defensor. Ya están entre dos, van a triunfar. Ahí toca entre las piernas, le pasó. Y el contragolpe, señores, se prepara Carvalho con el ferio. Está Carvalho, no puede pasar, pasó nomás. Ahí cortito va Benítez. Benítez se va. Quiso eludir a uno. Ya aparece el defensor, limpiamente va quitando. Prepara el contragolpe Nacional. Toca fuerte la pelota por el área. Peligro de gol. Salió Ortiz, justito Ortiz. Ortiz tuvo que salir ante el atropello del número 10. Ese pase que fue muy bien dirigido, pero atento estuvo Ortiz para cortar el avance.
experimentado Ortiz, varias veces, muchos tiempos jugó por el 8 de diciembre y por otros clubes en la selección santarroceña. Ahora están algunos añitos, pero dejó nomás de practicar. De ahí tú ya, es decir, no es profesor de colegio, ya no tiene más tiempo seguramente como vos, porque vos me acuerdo que Nacional jugaba bien y por ahora tampoco. Así mismo, Luis, eso lo vemos un poquito de sobrepeso al amigo, pero con la experiencia que tiene, bajo los tres palos siempre, es un seguro arquero el amigo Eder Ortiz. Acá Héctor está bajando de peso, yo le conocí bastante infladito y ahora se puso otra camiseta, señores. Creo que Nacional quiere reforzar su equipo. Acá avanza Nacional y entra su pelota por el área, cuidado, despeja, media, recupera, va a tirar de lejos. ¡Qué balazo espectacular! Y la salvada espectacular también el arquero Eder Ortiz. ¡Qué disparo y qué salvada! Qué tapadón, lo decíamos, Eder Ortiz con la experiencia que tiene, sacó esa pelota dificilísimo, el remate del número 14, Sí, Nicolás Cáceres. Sí, señor. Cáceres fue el del remate y Eder Ortiz se hizo figura en este. Lució ahí. Sí, se lució espectacular la volada para sacar ese remate al córner. El número 11, a ver, Cabañas, Alejandro Cabañas, el número 11, el córner para Nacional, primer córner, se va la pelota por el área, golpe de cabeza, el rebote ya se hace el esférico del arquero Ortiz, prepara el contragolpe, busca a Benítez, a ver si el defensa quita con golpe de cabeza al conjunto de Nacional, ya juega por el costado para su número 3, Freddy Cabrera que domina, toca para su compañero, ahí está transponiendo línea centrada al campo de juego, aparece el jugador hay falta, dice el árbitro del partido. Sí, señor, enseguida marcamos el tiempo de juego de este partido. Paolo Estigarribia apoya el club 4 de agosto. Bodegas Lidu en Ñatiurúa, su bebida en general, atención las 24 horas, atendida por su propia dueña, Lidu Vera. Saluda a los amigos de Ñatiurúa. Muchísima gente están llegando más todavía a esta hora del partido, don Luis. Sí, señor, ahí está el tiro libre, no pasó nada, ya recupera Nacional, marcamos el tiempo de juego, Jorge Martínez. A los 14 minutos, señor. 14 minutos de este primer tiempo, va tocando, despejando, vuelve a insistir la gente Nacional, lo traba por ahí el jugador del Guaraní, insistiendo, están entre dos, triunfa el jugador de camiseta ese de Olimpia, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a eso? Franjeado. Franjeado. Ahí está el señor tocando pelota, el 1-2, otra vez, muy lindo, el salida de Cabrera con golpe de taco fuerte, habilita el número 10, pero ya está en defensa cubriendo, va a quitar por un costado, todavía no se fue, recuperó el jugador de Nacional, cuidado señores, insiste, falta señores, sí se iba a ir con todo, ahí lo trabó, no hay de otra también para el número 11 de la representación local, no había otra cosa si no se iba a ir. Se le escapaba ahí guapo el número 10, se fue, peleó, no dio por vencido esa pelota, entonces recuperó y cuando iba directo al área, ahí lo tuvieron que bajar, o si no entraba solito, don Luis. Sí, señores, Sergio Acosta, ahí señores, fuerte el encontronazo, pues no tenía de otra, me parece que este tipo de falta se acepta. Una falta técnica, tenía que cortar, no había de otro, don Luis. Había que cortar ahí para no permitir el ingreso al área porque entraba solito, don Luis. Sí, señor, el tiro libre otra vez puede traer peligro. El 17 que se encarga de este tiro libre es Diego Agüero para el conjunto de Nacional. Ahí la ubicación en la barrera, por el momento dos hombres, la valla humana, el tiro libre con la zurda, va a ir cabecera o sobre el área, señores, y seguro. Atención, vamos a ver qué pasa con este tiro libre. Otra vez el centro, tipo córner, señores, preparados, dos hombres, la valla humana. Nacional con el tiro libre, se va al centro cerrado. Casi ingresó en el ángulo derecho, rozando el ángulo se fue. Rozó ese palo del arquero, esa pelota que bajó totalmente. Peligrosísimo el tiro libre de Agüero, don Luis. Sí, señor, muy peligroso, muy cerrado, casi tipo gol olímpico, de un tiro libre, va a sacar desde el fondo. Mi club ganó ayer y yo no estuve en conocimiento de Icua porque de controlar, ¿cómo fue? Ayer Guaraní ganó 3-0, un golazo de Ferfer. Hay que hacerle algo, algún cuadro, hay que poner ese gol, un verdadero golazo. Lo dejó ir Cerro Porteño, que justamente hoy se enfrenta a Olimpia, don Luis, el clásico.
Sí, señor, yo no sé qué me pasó, no pude ver. Atención, el contragolpe, señores, pero está el defensor también. Va a dominar, alcanza pelota, lo acosa, pelota que pega en última instancia por el jugador del conjunto nacional y corresponde saque de arco y corresponde a la representación del 4 de agosto, 0-0, Héctor. 0-0 el partido y de vuelta agradecemos a los que están apoyando fuertemente la transmisión de Radio Arapú desde España. Mariela Benítez Osuna apoya al Club 4 de agosto, María López, Víctor Areco, Arnaldo Martínez desde España, Antonio Benítez Osuna desde los Estados Unidos. Nuestro agradecimiento cordial a los que están haciendo posible la transmisión, don Luis. Sí, señor, gracias a toda esa familia. Acá su papá nos estaba atendiendo diferencialmente en su casa porque estamos cerquita de la casa del señor del Rosario Benítez. Saludo a todos los amigos oyentes y los que están por España, por Argentina, están por Brasil. Enseguida Jorge se va a encargar también si de repente aparece algún saludo ahí en la página del Facebook de la radio para poder saludarlos a los amigos. También aprovecho, don Luis, para saludarlo a muchos amigos de Ñati Uruguazú que están viviendo en Argentina. Están mirando, recién estuve controlando, don Luis, y muchos amigos de Ñati Uruguazú que están en plena sintonía del Facebook. Sí, Saludamos. Que compartan un poco nuestra transmisión para que los otros amigos puedan también entrar, ¿verdad? Así mismo le decimos para que puedan compartir, así más gente pueda llegar a ver lo que es el fútbol de la Liga Santa Roseña. Señoras y señores, estamos aquí hoy sábado, mañana estamos en la cancha del 24 de junio en Costa Alegre. Un partidazo también porque el 13 de mayo que se agranda, gana su compromiso. Lo último, el partido, en cambio, el conjunto local sin poder salir, sin poder alcanzar ni el empate. Pero de todas maneras va a ser un gran partido, como es acá. Acá un punto y con 2 puntos jugás en el título de huella. Así mismo, Luis, no hay que... Nadie da ventaja acá, un punto es un punto, ese a lo largo te va a sumar y va a servir. Por eso están dando lo mejor de sus capacidades. Vemos ahí con mucha fricción, nadie deja una pelota por perdida. Sí, señor, precisamente ahí Juan de Rosa Galloso, el que puso la pierna, se cayó, le comete falta y el tiro libre va a sacar de su terreno todavía la representación del 4 de agosto. Ahí creo que Galloso el que se va a encargar, va a lanzar. Ahí el Leonardo Cabrera siempre espera por arriba, baja bien Leonardo, verá, puede ser muy débil el remate. Le quiso dar con todo, no le salió, pero sí, la intención interesante. Interesante, un corpulento delantero que tiene el 4 de agosto, bajó esa pelota, pero no le llegó a entrar de lleno. Sí, señor, pelota que rebota con fuerza, entra por ahí el número 3, ya entregando, tocando para su compañero, ya está Cabrera, pelota por línea de costado, lateral, salida de costado, va a salir el conjunto local del 4 de agosto. Chipería La Abuelita de Ñati Uruguazú, ricas chipas. Necesita vendedor, Luis. Interesado al 0981778067. Chipería La Abuelita lo aguarda en Ñati Uruguazú. Y ahí cerquita al lado nomás un lavadero y se llama Manu. Lavadero Manu, trabajos garantizados. Lo que su vehículo necesita, si quiere dejarlo a la perfección, brilloso, muy bien, muy buen trabajo hace el amigo Manu. Ahí atiende personalmente en su negocio, don Luis. Le mandamos un saludo y le decimos a la gente que vaya y pueda comprobar lo que estamos diciendo, Luis. Yapuín avanza el conjunto local, 17 levanta el centro pasado, peligro. ¡Oh! No alcanzó, señoras y señores, me parece que ya está en posición prohibida. Lindo el centro pasado, no alcanzó, pero me parece el 9 ya está en posición prohibida. Don Luis, no fue posición prohibida, ahí vemos que va a sacar desde el área, pero peligrosamente esa mano de Cáceres creo que fue, lo empujó, el árbitro dejó pasar, pero en otra oportunidad esto le puede costar un penal. No hay repetición nomás, por eso. Si había VAR. Si había VAR, esto iba a crear polémica. Sí, señor, va a sacar al arquero, ya sacó González, arriba la pelota, intercepta por el camino el número 17, Rodrigo Benítez Osuna, rebotó pelota, insiste otra vez Nacional, se va el número 10, el guapo Sergio Acosta, ahí está Acosta con el esférico, se recuesta mucho, le apura, el defensor no tiene otra que quitar por línea de costado cerquita, el banderín es lateral que corresponde, o es córner finalmente, Jorge. Corner para el Nacional de Ñati Uruguazú. Es córner para el conjunto de Nacional, señores, a ver quién se va para ejecutar este tiro libre, se adelanta los hombres, va a buscar por arriba, ahí está el
pequeñito jugador de Nacional lanza con la zurda cerrado. Golpe de cabeza de defensa. Viene la pelota por el área. Van saltando peligro de gol. Se zambulle por ahí el jugador de Nacional. Le salió mal, señores. ¿De quién se trataba, Jorge? Se trataba de Cabrera, Freddy Cabrera hizo una pirueta ahí, trató de rematar esa pelota, pero fue desviado muy arriba ya, don Luis. Sí, señor, ahí va recuperando nuevamente el número 10, Sergio Acosta. Está Acosta, ya lo marca el defensa, va luchando otra vez Acosta, muy guapo, juega más atrás, va dominando ya ahora el número 8, es Lando Ortiz, pero la pelota otra vez se fue por línea de costado. El sol radiante, estamos teniendo lindo día nuevamente porque se tenía miedo de que viniera la lluvia. Estamos en otoño-invierno, así que no es nada seguro más por ahora. No es nada seguro, don Luis, el tiempo en esta época del año de repente cambia bruscamente, entonces tenemos que estar preparados para todo, don Luis. Sí, señor. ¿A cuántos puntos está Cerro de Guaraní? Está ahora mismo a 3, don Luis. A 3. ¿Y Cerro juega hoy también? Cerro juega hoy. Cerro juega. ¿De Betarú? No, ¿contra quién era? Cerro Clásico. juega con Olimpia, el superclásico de hoy. A las 18:30, don Luis, se juega único partido en... Cierto, me estaba olvidando. Va a salir Nacional, señores, 0-0 el marcador, pelota por el medio, aguanta el número 8, señores, Guapo Ortiz, también perdió, sin embargo, otra vez la pelota por el medio, aparece el número 9, González, levanta fuerte buscando al jugador Benítez, ayotea, elude uno a otro, se posicionan, le dio un zapatazo, pero se fue por línea final, córner, es córner. Engolosinó un poco, quiso hacer lo suyo, quiso entrar en el área él mismo. Sí, ahí ya tuvo ya su compañero al lado para el pase, para el 1-2, pero buscó llegar por sí solo, pero ahí estuvo Cáceres para trabar esa pelota y así provocó el córner. A ver qué numeración tiene el amarillo, a mí me cuesta mucho identificar. ¿El 10 o el 16 el que va a tirar el córner? Creo que el número 10. El número 10. Número 10, entonces Derlis Benito Osuna, el tiro libre esquina con pierna derecha, va a lanzar, peligroso ese córner, señores, a ver, viene el centro cerrado, golpe de cabeza en defensa, pelota que se va por línea, va por el medio, va dominando, ya prepara el contragolpe, domina bien, aparece, se cae el jugador de Nacional, pelota que recupera, ahora el contragolpe ya está, toca ahí, adelante está González, media vuelta con la zurda, no sabe, mucho más atrás, nuevamente para Benítez, va cruzando por el otro sector, perdieron tiempo, señor la gente, con el contragolpe que tuvieron ahí, levantó la pelota y hay falta mientras estaba caído el jugador de Nacional, que una veloz carrera le imprimió una velocidad enorme y lo trabaron, lo quitaron la pelota. Le quitaron ahí con aparentemente una falta, para mí era falta porque se fue de atrás, lo empujó ahí, lo hizo de estatrabillar y perdió el balón, pero el árbitro dejó seguir esa jugada, para mí era falta, pero el árbitro es el que tiene que decidir. Sí, señor, y aquí, señoras y señores, sigue la paridad en blanco. En juveniles ganó. En juveniles ganó el equipo local 4-2 el partido en el primer compromiso de hoy. Sí, señor, está caído todavía, nadie ingresa para auxiliarlo, tiene que permitir que entre alguien o lo sacan en camilla, eso es lo que corresponde, está sentido, muestra de dolencia el jugador de la representación de Nacional. Y hablando de VAR, Luis, acá vamos a... No es el bar del fútbol. No, es el bar del fútbol, acá yo me quiero ir, en este bar lo que yo me encanta ir ahí, suelo ir con la familia, con mi hijo y mi señora. Ricas hamburguesas, pizza casera, todo lo mejor preparado por Lucho Martínez, ahí en Hotel Restaurant Zarza, Luis. Ahí tenemos la cita de hoy. Termina el partido, nos vamos a comer una rica hamburguesa, así que... Y por ahí nos vamos a ver el clásico. Y por ahí vamos a ver el clásico, entonces saludo cordial al amigo Lucho, que está también ahí a full, ya preparando todo lo que va a hacer para hoy, porque mucha gente, don Luis, mucha gente, buen ambiente, música, todo. Le recomiendo a la gente a que vaya y pruebe las deliciosas y ricas pizzas que prepara el amigo Lucho. Esta gentileza de Lucho, posiblemente esperaba una gentileza, por lo menos una porción, porque ya ella usa y me imagino.
pero gente traído, lo digo, pein de la visita, esa ya, será, naña aguanta y papá, entonces, no. Ya viraje. Ya, no viraje, pero Lucho Pebreo, sí. Entonces, saludo también a Nona que estará ahí ayudando a Lucho, ¿verdad? Pues, receta especial de Ñanona quiero, dice. Va a salir afuera para que sea atendido el número 3, Freddy Cabrera, el que estaba lesionado en el hombro, siente la dolencia. A ver, el árbitro que dice va a haber suelta neutral, seguramente después de unos minutos de interrupción, sí se va a poner en marcha nuevamente el partido y la suelta neutral va a corresponder a la representación de Nacional. ¿Qué le dice el Inima del partido? El Inima le va a indicar al árbitro que la pelota va a ser para... No, en fin, fue al revés. Cortesía, ahí le va a tirar. Ellos fueron los que perdieron la pelota. Así mismo. Sí, señor. Ahí está, va sacando fuerte, pelota busca el área, rebota ahí, cabecera de la grande, se va a las manos del arquero. Nada de cortesía, don Luis, directamente el centro fue para el número 8 Ortiz, pero bueno, hay que aprovechar las ocasiones. Sí, señor, va a salir con Derlis Osuna, ahí está la pelota, el terreno todavía, mira lo que son su compañero, prefiere jugar, me parece, un poco más atrás y mucho más atrás para su golero Ortiz, que va sacando, lateralizando, pelota rápidamente para Domingo López. Está Domingo López mirando la ubicación de su compañero, tiene que ceder, pase a alguien, cuidado, va a perder, aparece otra vez el movedizo número 11, el conjunto de Nacional, pero va a recuperar por conducto del 17 Rodrigo Benítez. Está Rodrigo con el esférico, retrocede mucho, cuidado, más atrás, otra vez para Ede Ortiz, arquero del conjunto local. Agroveterinaria del doctor Narciso Pérez Toledo, vacuna, reconstituyentes, sales minerales, balanceados en general, lo aguarda frente mismo a la escuela 336. Para contactos al 097-1600-077, Agroveterinaria del doctor Narciso Pérez Toledo. Sí, señor, lateral que va a corresponder a Nacional, le dice un poco más atrás, me parece, desde ahí tiene que ejecutar el saque, ahora sí lo hace, levanta pelota, golpe de cabeza, se vuelve por el medio, toca otra vez la gente de Nacional, puede levantar, ahora prefiere más atrás, sí se va la pelota arriba, cabecera de la grande, ahí está el pequeño nacionalófilo que domina el esférico y ya se le cruza para ayudarle a su compañero, ahí el 11 que levanta pelota arriba por el área baja, bien ahí, cuidado Ortiz, señor, a la media vuelta, insiste y ya saca, qué linda, cómo aguanta el corpulento jugador del conjunto de Nacional. El experimentado Ortiz ahí aguantó esa pelota, bajó muy bien, pero estuvieron más atentos los defensores y pudieron sacar esa pelota afuera. Sí, señor, lo trabaron al número 9, falta, no hay, dice el árbitro, recupera Benítez, va a salir para el conjunto local, va amagando por el medio, se va a recuperar el jugador del conjunto local, ya el toque ve sutil ahí para Rodrigo Benítez, la pelota cruzada, no está nadie por ese sector, limpiamente va a salir el número 13, atención, Armando Cabrera para Nacional. Arquitecto Antonio Eber Benítez, construcciones en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuesto, dirección de obra, diseño en 3D, lo aguarda en Cruz en Butu. Arquitecto Antonio Eber Benítez, apoya el deporte. Atención, señores, mañana Radio Ahora pues con la 107.5 y con la página de Facebook para los grandes amigos, principalmente los amigos del 13 de mayo que están fuera del país. Ellos solicitaron nuestro servicio y vamos a estar, si Dios quiere, en cancha del 24 de junio. Salón de eventos Zarza para cumpleaños, bodas, baby shower, cualquier acontecimiento, contactos al 098-1761-456, Salón de Eventos Zarza. Va avanzando el conjunto local, a ver, el número 7 engancha bien, se quiere ir, señores, ya era Villasanti le dio a su compañero devolviendo mucho más atrás, ahí dominando López que lanza pelota, bajando bien el número 9, no puede pasar, aparece otra vez con pierna levantada, no hay falta, cuidado, le dio zapatazo, a ver qué pasa ahí, señores, se recupera, no hay falta, nada, cobra el árbitro, persiste, avanza Nacional, ahí recupera el jugador del 4, ahora sí prepara el contragolpe, a ver, señores, el número 11, Alejandro Cabaña con la zurda, levanta el centro, pasado, pero primero el defensor quita con golpe de cabeza, no se complica, manda pelota por línea final, Corner para el Nacional de Ñati Uruguazú, mientras los jugadores del 4 de agosto protestan al árbitro, jugador caído por la acción anterior, ahí un encontronazo ahí con el defensor Cabrera, entonces
el jugador que ya se recupera, don Luis. Y mañana va y Guina. Sí, se cayó ahí el jugador cuando va a corresponder tiro libre de esquina, se fue un contragolpe rápido y es córner, corresponde a la representación visitante nacional de Yateruguazú. Clínica Dental Dani del doctor Daniel Mendoza, prótesis, extracción, endodoncia, cirugías, implantes, lo espera en Butu. Para agendar turnos al 0971-223-939, Clínica Dental Dani del doctor Daniel Mendoza. El córner que se demora lentamente, no se apura la gente de Nacional para ir a ejecutar. Ahora sí se decide, el número 11 se va, señores, Alejandro Cabañas para este tiro libre de esquina. Atención, señores, la punta zurda con la derecha va a levantar, córner consecutivo. A ver, se van la gente por arriba. Son altos también los defensores de Nacional, al igual que del el equipo local. Hay autorización del árbitro, se va a venir con la zurda, viene el centro, muy arriba, golpe de cabeza, señores, y se fue rozando el poste derecho, se fue por línea final, corresponde saque de arco, lindo el cabezazo. Lindo cabezazo de Beloto, el corpulento lateral derecho que tiene el equipo visitante. Saltó más alto que toda esa pelota, no pasó lejos del arco defendido por Ortiz. Sí, señor. Aquí, minuto de tregua a los 30 minutos de este primer tiempo y las hinchadas que tranquilamente de linda sombra y nosotros que sufrimos aquí sol en cara. Eso es debido a que no hay buena señal en esa zona, si no nos hubiésemos ido ahí entre los aficionados que mayoritariamente están apostados ahí. Así mismo, Luis, pesan doy Luis, plata su dinero, nine. Así que aprovechamos también para agradecer al presidente de la Liga Santarroceña de Fútbol, al profesor Robert Benítez. Saluda a los competidores en el día de hoy. Ingeniero César Benítez desde Ciudad Este realiza trabajo de tendidos eléctricos de media y alta tensión. Saluda a los equipos en competencia. Carnicería y Pollería San Marcos en Butu, teléfono 0982 45 30 68. Pollos enteros, pechugas, alitas, lo mejor en corte de asado. También lo aguarda ahí en la esquina mismo a la calle 8 de diciembre. Un pasón de Ferretería Casa de Repuestos de Ricardo Rolón cuenta con accesorios para motos, bicicletas, desmalezadora en general. Apoya al Club Nacional de Ñati Uruguazú. Saluda al amigo don Ricardo Rolón. Sí, me fui a tomar un 10-15 minutos tereré con Ricardo Jacase y mire tiempo de guaré, le callamos, coño, están a lo mejor no hay acierto, pero nos alopean, le importante, ¿verdad? Seguimos vendiendo porque están ingresando nuevamente los contendores en la cancha. Agradecemos también a Joel Barrios, despensa de artículos para las amas de casa, bebidas en general, lácteos. Lo aguarda en Ñati Uruguazú, frente mismo a la escuela de Ñati Uruguazú. Farmacia Virgen de la Paz en Ñati Uruguazú, recetas, regalos, medicamentos en general, atendida por una licenciada. Aguarda por usted en Ñati Uruguazú. Teléfono 0983-161-741. Farmacia Virgen de la Paz. Van ingresando ya los dos equipos, ya la pelota va a responder el arquero de la representación local, Eder Ortiz, colocando lentamente, se abre por ahí el número 4 para recibir, a ver qué hace. Todos los hombres, a la mayoría buscan la sombra, o sea, mañana Guapa y te lo mitamos a la izquierda. Ahí viene pelota para el defensor, domina, corta el pase para su compañero, va bajando bien el número 7, señores, Villasanti, más atrás otra vez para Eder Ortiz, domina ahí en el piso, con la derecha toca el pase saliendo con el lateral. Con su hermano ahí, Ortiz. Ese sí, su hermano, claro que sí. Ahí levanta pelota, buscando ahí, puede buscar, levantó muy mal, no fue ni centro ni nada de Ignacio Estigarribia. La pelota que recupera desde el fondo, ahí por la media cancha, otra vez se hizo el esférico del conjunto local. Ahí lo empuja, no hay falta, dice el árbitro del partido. Va a salir Nacional, levantó pelota, bajando con el pecho, juega para su compañero. Ahora sí ya no está nadie por ese sector, devuelve rápidamente por la zona zurda, baja el número 7, pero desde el piso empuja, no hay falta. ¿Qué pasó? Lateral que corresponde al 4 de agosto. Agradecemos a la licenciada Liliana Ferreira, contabilidad en general, apertura de RUT, gestiones, asesoramientos ante la Secretaría de Tributación. Lo aguarda en calle 25 de diciembre. Contactos al 0971-491-260. Licenciada Liliana Ferreira. Corresponde tiro libre de esquina. Freddy Cabrera pifió pelota que se fue por línea final.
quiso quitar afuera, se le fue al córner y es tiro libre. Nuevamente Benítez para ejecutar Derlis Benítez Osuna. Otro tiro libre de esquina para el conjunto local, señoras y señores, que cuenta con un punto y el otro con dos, ¿verdad? 2 contra 1. A ver, este tiro libre de esquina, la gente espera ya el gol del conjunto local, ahí la afición deportiva alentando, los chicos vienen muy cerrados, golpe de cabeza del número 13, Cabrera, fuerte la pelota por el medio, para el 8, el 1, puede, ya aparece el defensor, limpiamente va a salir, ya salió tocando para Benítez, devolución para el otro, insistiendo, cubre con el cuerpo, quien se acerca, quiere robar sobre la raya, todo esto ocurre hacia el sector de graderías, todavía no traspuso límite de costado, aparece el jugador de Nacional, baja el número 8, señores, no pueden dominar bien Ortiz, la pelota fuerte para la otra cancha, pero ya llegó a las manos del arquero Eder Ortiz. Freddy Barrios, animación de eventos en general, apoya el deporte, contratos al 0981-606-911. Freddy Barrios. Aquí pelota por el medio, baja bien el número 14, sí, ahora sí, pone con rapidito Ignacio Estigarriba, juega más atrás nuevamente para Ortiz, lanza pelota buscando a González, hay falta, dice empujaba, dice el árbitro del partido y corresponde tiro libre, frontal, lejos todavía, pero es tiro libre para la representación del 4 de agosto. Ahí lo acarició un poquito el capitán al número 9 del equipo local. Se le metió una patadita ahí al momento de recibir la pelota. El licenciado Victorio Benítez Villanueva apoya al 13 de mayo en su compromiso el día de mañana. Saludo al amigo Victorio desde Itacrí, Ciudad del Este. Sí, señor, está por ahí. El 17 se prepara, señores. A ver, Rodrigo Benítez Osuna, otro Benítez Osuna. El tiro libre con la zurda, 3 hombres en la valla humana. Va a lanzar, puede ir recto al arco. A ver, Osuna al arco. Al ángulo de la pelota espectacularmente. González manda al córner. Qué buena ejecución. Qué remate metió el chiquilín Osuna. Ese remate llevaba mucha comba, mucho veneno. El arquero tuvo que exigirse para sacar al córner y evitar así el gol del equipo local. Sí, señor, fue bastante fuerte. Ahora el córner corresponde, tiro libre de esquina, otra vez para el conjunto del 4 de agosto. Busca la apertura del marcador, señor. Enseguida marcamos otra vez el tiempo de juego. Con la zurda levanta el centro, arriba. Pelota que rebota, no sé por quién, porque estaba González, el número 9. Pelota se fue arriba sobre el travesaño. Normalmente, don Luis, dos cabezazos en el área es gol, pero esta vez desaprovechó el número 9, esa peinada en el primer palo y en el segundo dejó escapar el gol. Peligrosísimos los remates de Rodrigo Benítez Osuna. El señor va saliendo, tocando por el costado. Era Leonardo Carvalho el que se lamenta de no alcanzar esa pelota. Fuerte el pase, rápidamente buscando al número 11 de la representación de Nacional. Domina ya cerca del banderín del córner. Puede levantar, busca su compañía. A ver para quién está el 10 cerquita. ¿Qué pasa? Quiso pegar por el jugador local, ¿verdad? Quiso ganar un córner ahí, se llevó la pelota en el área, después tiró afuera. Él le reclama eso, el número 10, estaba ahí cerquita para un pase, pero él decidió buscar un córner y regaló la pelota al equipo local. Sí, señor, Villasanti, media vuelta, prefiere más atrás, Ortiz, para la pelota por Ortiz, cuando se acerca el número 10, devolviendo, otra vez se apura, ahí apuró el jugador del 4 de agosto, lateral que corresponde, el avance a Nacional y a Ituruguazú, se adelanta, a ver, con el tiro, con el saque manual, perdón, ahí va a ir para el conjunto de Nacional y Ituruguazú, 0-0 todavía en primera división, lanza pelota fuerte, ahí cabecera del L grande con golpe de cabeza, despeja, Benítez que no alcanza bien, va recuperando Freddy Cabrera, ahí está trabando bien, sin embargo aparece otra vez Cabrera, el otro Cabrera, señores, se cae, no hay falta, recupera el contragolpe que se prepara, señores, ¿para quién? No está nadie por ese sector, no está ni González, ni el otro Benítez, ya pierde la oportunidad la gente del 4 de agosto, está saliendo Nacional, ahí rápidamente tocan pelota por el medio, insistiendo, se va el abajo de Guapesa, el número 14 desde lejos, qué bárbaro, mira, de ese lugar le dio un zapatazo bastante peligroso. Bastante peligroso el remate del número 14, Nicolás Cáceres. Llevó esa pelota con Guapesa y ese remate que no pasó lejos. Eder solamente lo llegó a pasar de vista. Galloso, le comete falta de tiro libre, se iba Galloso, iba a tocar con Villasanti, ahí se le cruzó y vamos marcando. ¿Qué me indicas? ¿Qué tiempo?
40 minutos del primer tiempo. 40 minutos ya sin darnos cuenta, estamos llegando a los 40 partidos bien disputados, el tiro libre va a sacar la representación local fuerte, muy fuerte, para quien buscaba seguramente a Juan de Rosa Galloso, perdieron oportunidad, 40 minutos y segundos de este primer tiempo. Emi López, fanática del Club 4 de Agosto, apoya y alienta desde Asunción. Varón Emiliano, y se le dice Emiliano. Emiliano, y Emi suena, yo le dije, nombre de mujer lento, socio, yo dije, no, así se me conoce cariñosamente, me dice, y sí, hola patrón, entonces nosotros le mandamos un saludo a Emi López y le agradecemos el apoyo para que podamos llevar la transmisión. Avanza Nacional, cuidado, señores, peligro de Nacional, ahí el rebote, balazo, ¡qué barba! Parte exterior de la red, Jorge Héctor, qué zapatazo, linda llegada de Nacional. Qué zapatazo metió Veloto, esa pelota me pareció a mí que entraba, pero fue por el lado que no suma, pegó por la red, pero no suma a su remate, violentísimo el remate de Veloto, Carlos Veloto. Esto sucedió a los 41, 42 minutos cuando sigue avanzando el conjunto nacional. En el cruce aparece, ya va quitando pelota Juan de Dios Galloso. Galloso lateraliza pelota para su compañero. Ya está dominando bien ahí Santi. Toca pelota más adelante. Malo el pase. En defensa va a recuperar el conjunto del Nacional de Yatirguazú por conducto de Agüero. Deja pelota por el medio. Sigue luchando. Ahí el corpulento. Triunfa otra vez. Ortega va a salir. Levanta fuerte. No puede alcanzarle al número 9. En defensa van despejando. Rebota otra vez pelota ahora para el 9. A ver qué hace el corpulento número 9, no puede pasar, no pasó, ya está, avanza, ahora sí ya tiene que cobrar falta, hay bastante hombre caído, falta y tiro libre por ahora que va a corresponder a Nacional y Yaturguazú, que avanza con todo, Héctor. Avanzó con todo ahí, una embestida, una escaramuza ahí entre el número 3, Cabrera, con el número 9, ahí se llegaron a cruzar algunas palabras, pero no pasó a mayores, ahí tiro libre que va a ir directo al área, don Luis. Sí, señor, va a ser tiro libre lejos, todavía círculo central del campo de juego. Este tiro libre corresponde, se encarga el número 6, Teodosio Silguero, el capitán de la representación de Nacional y Yatirguazú. Va a lanzar, ¿qué hay? Va el tiro libre peligroso, digo yo, porque para la gente se adelantan todos, lo de Nacional, ahí se repliega el 4, va al centro, por el área, peinaba, pero ya nadie alcanza, hay choque de cabeza, se caen los dos, están en el piso, señores y señores, parte final de ese primer tiempo, Héctor. Parte final y vemos ahí, entran rápidamente los auxiliares de cada club, y lo vemos a Agüero, José Agüero, llegar para atenderle, un golpe de cabeza casual, fue casual ahí, los dos disputaron el balón, ese choque de cabeza donde más duele, don Luis. Sí, señor, ahí está tendido en el piso, marcamos el tiempo de Jorge, ¿cuántos tenemos? 43 minutos del primer tiempo. 43 minutos ya, señores, sol radiante, espectacular, la temperatura es alta para nosotros, lo que está en la sombra no sé, pero de todas maneras aquí nosotros acompañamos a los clubes de la Liga Santarroceña. Mañana estamos en la cancha el 24 de junio, 13 de mayo el partido. La familia López apoya al Nacional de Yatirguazú, el amigo Pananá del Paraguay, entonces más conocido así. Agradecemos a la familia López por apoyar también a la transmisión de Arapú Deportes. Sí, señor. Heladería San Andrés en Yatirguazú, fabricación de helados artesanales súper cremosos y de distintos sabores. Venta al por mayor y al menor, atiende desde las 8 horas de la mañana hasta las 23 horas. Teléfono 0983-901-299. Ahí está la pelota arriba, bueno, con golpe de cabeza va quitando, bajando bien. A ver, se va el número 14, perdió otra la pelota, insistiendo, va a ir Benítez, puede tirar al arco. Abre el pase rápidamente, domina por el sector zurdo, puede levantar ahora el jugador del conjunto local, puede haber, está Estigarribia, deja más atrás, otra vez entra para el número 7, ahí está ya Santi de lejos, le dio un derechazo, se fue por línea final. Esto seguramente va a terminar 0-0 este partido, aunque falta 2 minutos todavía, Héctor. Falta ya pocos minutos para que termine este primer tiempo y no están llegando los goles, don Luis, que es lo que la gente busca. Sí, señor, la gente viene a ver goles.
Señores, señor árbitro, mira, controla su cronómetro. Esto va a terminar. Ya suena el silbato de parte del árbitro y ha concluido el primer tiempo. 0-0 el marcador, Héctor. 0-0 el marcador, pero llegamos a ver varios peligros de gol. Eder Ortiz sacó 1 o 2, recuerdo que eran goles cantados, el remate también potentísimo, el último de Veloto. 3 o 4 situaciones claras de gol para el Nacional que no pudo marcar, y en el otro arco trabajó bastante también Alberto González, sacó ese tiro libre a mano cambiada, el remate de Benítez Osuna, el chiquilín número 17 con muy buena pegada, ese tiro libre que llevaba una comba, increíble cómo se fue cerrando esa pelota. Entonces mucho trabajo de parte de los arqueros, no tuvimos aún el gol, que es lo que más le gusta a ver a los aficionados del deporte. La gente aprovechan, señores, para tomar algunas gaseosas, tereré, como nosotros que estamos deseosos de tomar, no tenemos quien nos pueda cebar. Estamos 3 nomás y los 3 estamos ocupados. Y se ingenia acá el amigo Jorge para pasarnos algunos mates, pero es así, don Luis, estamos acá bajo sol. Estamos también bien equipados, Iba a oír a Martínez de Playa. Él cuando se fue por el Brasil trajo eso. Por el Brasil. Avenida Brasil. Señoras y señores, Radio Arapuy 107.5 está con ustedes. Un saludo a todos, a los amigos deportistas. Yo sé que a estas horas de la tarde no hay otro partido. Todos están prendidos, quieren saber qué pasa y están sintonizando Radio Arapuy. La única radio que tenemos en Santa Rosa del Mutú es la 107.5 Arapuy. Y también por Facebook, por la página de Radio Arapuy, estamos haciendo lo mejor, señores, por el momento. Mira un poco acá, Héctor. Esto no te gusta tanto, porque tiene color de Olimpia, pero no es Olimpia. No es Olimpia, pero es Olimpia, don Luis. Para mí ya es Olimpia, don Luis. Esto es prácticamente... Pero bueno, eso es el deporte. Mira un poco qué lindo, está saliendo ahí la propaganda en el Zócalo. No salió tu nombre hoy ya. No. Hoy pegalo, mira, para donde pagar yo presento Luis. Hoy pegamos, entonces... ¿Qué te parece si saludamos para los que están ahí a la vista? Mariela Benítez, primero yo le quiero saludar a la mujer paraguaya acá de Mutú. Un saludo a mi amiga. ¿Y después? Está Denis Osuna, que está jugando hoy. También la página oficial del club local está también dando lo que por lo más se está retransmitiendo. Gloria Silguero desde Buenos Aires. Sí. Pedro Flecha, San Agustín La Temas. Mañana juega San Agustín. Ángel Flecha, Vamos Trico, me imagino que es el del Nacional de Triguazú. Son los que están escribiendo y comentando la transmisión, Luis. No pasa esto, eso ya va a pasar todo hacia abajo, ¿verdad? No, la mayoría lo que están viendo solamente están observando, pocos son los que están comentando, pero lo que están comentando solemos mencionarlos en el entretiempo o al término del partido. Comenten entonces para que nosotros podamos hacernos eco y si pueden hacer... Compartir con la familia, con la gente. Sí, para que puedan llegar a mucho más amigos que de repente no encuentran la página, pero una vez que compartimos ya se empieza a visualizar mucho más. Entonces nuestro saludo cordial a todos los amigos que están en sintonía. Muchísima gente, don Luis, a esta hora vemos también acá. La gente se ingenia para ir a buscar la sombra. Entonces estás maliciando y debe ser joder, man, ser pirua, hacemos propaganda con Anani. Pero ahí estamos. Jorge nomás está trapeando, no lo pone en aumento, no se puede hacer en Zoom, lo pone. Así mismo, Luis, pero ¿qué le vamos a hacer? Así salió mal nomás ahí en la cámara. Entonces, pero estamos a full. Tratando de bajar algunos kilitos, porque una vez que termina este campeonato arrancamos nuevamente con el senior, Luisa. De hecho, muchos amigos me preguntaron si cuándo arranca, y hay una comisión que se encarga de eso. Una vez al año se va a hacer, ¿verdad? Sí, una vez que termina el campeonato de la Liga Santarroceña, están queriendo nuevamente
arrancar el... Bueno, PMP Seco y campeón de ese Yuvina Nacional. Vamos mencionando a la gente que nos auspicia esta tarde aquí de cancha del 4 de agosto. Saludamos a todas las firmas comerciales que nos dieron su apoyo. Bodega Lidus, Ñati Uruguazú, bebida en general, atención las 24 horas, atendida por su propia dueña, Lidubera, 0983-192-708. Lo aguarda en Ñati Uruguazú. Mariela Benítez Osuna desde España. Saludamos a los que son los que patrocinan fuertemente para que podamos venir acá hoy a compartir con ellos, a llevarle lo mejor de la transmisión de su equipo. Están apoyando ahí Mariela Benítez Osuna desde España, María López, Víctor Areco, Arnaldo Martínez. Y el querido amigo Antonio Benítez Osuna desde Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Así que cordial saludo para ellos. Chipería La Abuelita, en Ñati Uruguazú, ricas chipas. Necesita ahora vende Don Luis. Ande, es tiempo mío, Pepe, Don Luis. Fácilmente vas a ganar plata con el amigo Manu Benítez. Chipería La Abuelita, en Ñati Uruguazú. ¿Sabes cuánto paga? 30% libre. Vos no haces nada, solamente venir, recorrer, llevar. Traes una canasta y le ganás 40 o 50 mil guaraníes. Imagínense. Sí. 30% por cada chipa. Sí, 3.000 guaraníes directo por chipa. Eso es demasiado ya. Si es que hasta yo quiero vender. No, Luis Pepe, se hasta te dañe frente a ese currículum. Porque, hay que ingeniarse, muchachos. Hay que buscar la forma de generar ingresos. Entonces, ¿sabes qué más necesita también pero vendedor de helado? Ahí está Lidu Vera, ahí Eusebia, están todas esas familias de la heladería San Andrés. Están necesitando, riquísimos helados tienen ellos. Entonces, hoy invité la trabajo para los muchachos. A la mañana pueden vender chipa y a la tarde pueden vender helado. Claro. Espera que te digo quién está en el banco suplente, porque ahora los técnicos van a recurrir a la banca de suplencia seguramente. Y ahí como arquero suplente tenemos del 4 de agosto a Freddy Flores, luego está Roberto Flores, Edilson Martínez, Marcelo López, Alipio López, José Galloso, Cristian Morel y Pedro Chamorro en la expectativa, como se dice. Y de hecho, entre ellos pueden entrar hasta 5, ¿verdad? Hasta 5 pueden ingresar, puede utilizar 3 ventanas. Normalmente los técnicos ya cambian al inicio del partido, al arranque, entonces llegan a usar esa ventana extra que tiene cuando entras en el entretiempo. Ahí saludamos a Richard Cristaldo. Richard Cristaldo es el hermano de José Cristaldo. ¿Y dónde está? Richard creo que está por Asunción, está por San Lorenzo. No, está viendo. Nos estaba viendo ahí, vemos que se conectó el amigo. El tereré después de 15 a 20 minutos me llegó otra vez. ¿Cuánta gente está tomando acá? Estamos entre 3 nomás. Y no sé qué está pasando, Luis. Aparentemente acá el amigo Jorge tiene un compañero ahí que le... No, pues ya terminó la época de COVID, Luis, donde ni me quiero acordar. O sea, no se podía tomar tereré con ninguno. Qué problema, pero eso ya pasó. Pero ahora estamos disfrutando la pasión del fútbol, el fútbol a nivel local, a nivel nacional, internacional, en fin, el fútbol apasiona a todos. Yo no sé, más para el fútbol no gusta y muy poca gente seguramente habrá, porque por eso dice pasión de multitud es mucha gente. Así mismo, Luis, el deporte que más se practica, que más gente lleva. Yo suelo controlar, don Luis, la cantidad de gente que mueve el fútbol acá en el distrito mismo. Te voy a estar pasando los datos, don Luis, que tengo. ¿Cuánta gente se van a la cancha? El martes siempre solemos, en la reunión de la Liga Santa Roseña, el presidente pasa los informes, así que vamos a estar compartiendo. Imagínense, en la inauguración más de 20 millones de guaraníes. Más de 20 millones Y en los partidos finales de nuestro campeonato se alcanza 30, 35. Por ahí me parece que está la recaudación para los clubes. Por eso que es interesante que los clubes hagan lo mejor, una campaña mejor para que puedan llegar. Porque al llegar ya prácticamente ya no mete la mano en el bolsillo, ya es chupé, aunque tiene mucho gasto los clubes. Tiene mucho gasto en los clubes, pero así como decía don Luis, cuando tu equipo va bien, hay mucha gente que te apoya. Eso es lo importante. La gente colabora, cuesta mantener. Y ahora estamos acá con un presidente de campeón, gato, Doña Quiñete, ¿de qué?
Él fue campeón con el 8, o sea, presidente del club. Hasta ahora creo que tiene alguno que otro ha anotado ahí, pero seguramente anotó por hielo. Anotó ahí, anotó, lo importante es que anotó, ¿verdad? Y ya vamos a ver en qué momento pueda cobrar su platita el amigo expresidente. Estábamos bromeando, señores, para amenizar un poco esta tarde calurosa para nosotros aquí. Ustedes en su casa seguramente bajo el frondoso árbol, tomando teré, qué sé yo, ahí esperando el clásico. Aquí Héctor quiere ver a su querido Cerro Porteño. Ellos ganata ya cerca a Guaraní. A Guaraní, lo hasta un punto Guaraní lo ganado cotidiano, Luis. Ahora, por supuesto que nosotros vamos a decir que no, porque puta, más lejos todavía. ¿Sabes dónde llegó hoy? Lo importante acá es que Libertad nos sume, si no se nos va a terminar muy rápido el campeonato. La pucha Libertad, no, porque está teniendo algunos tropiezos. Va ingresando los jugadores nuevamente y me parece que va a haber cambio. Vamos a enseguida confirmar, señoras y señores, ya los dos equipos nuevamente en el campo de juego. Héctor, encárgate vos de anotarme los cambios que se realizan en los equipos. Aquí te va a encargar Martínez. Segundo tiempo con mucho dinamismo, se juega con mucha fuerza. Solendo lleve los mitajos, pero va a ser un partidazo. Acá vamos a ver goles, don Luis. No va a terminar este 0-0. Ese es mi óptica, porque los dos van a apostar a llegar a ganar su partido. El equipo local con 1 punto, el equipo visitante con 2. Que por cierto no corrió la protesta que metió don Luis. Eso ya... El de Guaraní, el Nacional que metió contra el Guaraní Fútbol Club. Pero se repartieron los puntos ahí 1-1. Ahora van a querer llevar los 3 puntos desde acá. Pero el equipo local está confiado también y van a buscar con todo su primer triunfo. Sí, señor, el cambio que estamos divisando es creo que 2 cambios en Nacional. Está ingresando alguien, ya vamos a verificar. José Cristaldo, lo que vemos que está ingresando en el campo de juego, al igual que Diego Cáceres, son los cambios que experimenta la representación visitante en la tarde de hoy, Héctor. 2 cambios al arrancar este segundo tiempo. Lo decíamos, Cristaldo era uno de los que suele entrar de titular, pero en esta ocasión lo hace en este segundo tiempo. Mientras se aguarda algunos ajustes, creo que el arquero está... Sí, que está viendo el arquero. Sí, ahí. Ahora está entrando el arquero. Cambio de camiseta, don Luis. Señoras y señores, va a ponerse en marcha el segundo tiempo del partido. Corresponde a la representación visitante. Frente al esférico está Arnaldo Ortiz, que llegó varias veces, bastante grande, cubre bien pelota, va por arriba. De todas maneras, Nacional llegó bastantes veces, más veces que el conjunto local, pero sí, ninguno de los dos pudieron llegar al gol. Ñatiuní llegó muchas más, pero los dos buscaron... con mucha insistencia en los primeros minutos, después se quedó apagando, pero vamos a ver este segundo tiempo. Comenzó el segundo tiempo, señor, movió Ortiz, mucho más atrás a su compañero, levanta de mala forma, en el cruce aparece el número 16 que va robando pelota, atención, está Galloso, pierde otra pelota, vuelve a recuperar el jugador de Nacional, más atrás para su defensor cuando se acerca con todo, el número 9 del 4 de agosto, pelota fuerte por la otra cancha, cuidado que está el defensor que la cobertura, pierde, se cae, que cobra, no cobra nada, quita el defensor del conjunto del 4 de agosto, pelota por un costado, es lateral en avance, corresponde a Nacional de Yateruguazú. Agroveterinaria del doctor Narciso Pérez Toledo, vacunas, reconstituyentes, sales minerales balanceados en general, lo aguarda frente mismo a la escuela 336. Contactos al 0971-600-077. Agroveterinaria del doctor Narciso Pérez. Aquí lateral se va para efectivizar rápidamente López Domingo, levanta pelota para su compañero, se adelanta el defensor, pica pelota un poco más atrás, recupera, prepara la pelota fuerte, ahí el defensa se da un zapatazo, quita por línea de costado, lateral que va a corresponder a Nacional. Ricas hamburguesas, pizza casera, lomitos, preparado por Lucho Martínez esta noche para pasar un buen momento. Visita Hotel Restaurant Zarza. Desde las 18 horas en adelante estamos ya ahí con Lucho, don Luis. Sí, señor, tenemos que irnos todos ahí para saborear, porque ya de varias, hasta ahí nada, bellas, hasta ya usted usa mía, algunas cosas. La pelota se va en poder del arquero de la representación de Nacional, va sacando con los pies ahí cortito para su compañero. Quiere abrir, deja nomás para su número 15 que va a ir con el esférico.
Va saliendo desde el fondo. Nacional, señores, va levantando fuerte pelota. Ahí está para el número 13 que va bajando bien, precisamente de verdad para su compañero. Ya está en la cobertura. Grita Villasante. Hay pelota por el medio. ¿Quién alcanza? Golpe de cabeza otra vez del jugador de Nacional en defensa. Con golpe de cabeza despeja bien, insistiendo a pensar en la cobertura. Otra vez ganando el jugador Villasante. Adelanta pelota buscando para Benítez. Benítez lateraliza pelota para el otro. Benítez traba pelota. El número 14 se va. Pierna fuerte. Y es falta, dice. Yo no sé de quién finalmente la falta porque y La falta fue del número 14, Cáceres. Metió ahí fuerte la pierna ante el habilidoso Benítez Osuna. Sí, señor, ya la pelota se va a poner en circulación. Ahí está el número 10, Derlis Benito Osuna. Juega más atrás para su golero. Cuidado que se acerca el jugador de Nacional. Lateraliza buscando a Domingo López. Está Domiciano, pelota que va triunfando frente a su compañero. Ahí está más adelante. Otra devolución, se apura. ¿Por qué tanto hacia atrás? Otra vez va a recuperar el conjunto del 4 de agosto, ya está pelota por el medio, baja bien Benítez, elude a uno, señores, va amagando, lo persigue, entrega más adelante para quien se va al centro, golpe de cabeza desde el fondo, otra vez va a recuperar el conjunto. ¿Qué quiso hacer? Desde muy lejos, prueba puntería, el número 17 se fue totalmente afuera, corresponde saque de arco al conjunto visitante, no local. Para el visitante, don Luis, el remate fue de Benítez Osuna, esta vez probó, pero esa pelota fue muy arriba. Parece que se quedó por el largo, don Luis. Sí, señor, ahí se devuelve el esférico, se fue hacia el arco del sector sur en este escenario deportivo de Mbutuimí. En Mbutuimí se juega, señor, este partido. La gente que no conoce, la gente que no son de Santa Rosa del Mbutuimí, es una pujante comunidad, tiene un lindo arroyo que se llama Mbutuimí. En época de verano hay 2 lugares donde la gente concurre en los fines de semana. Fin de semana, época de verano, no solamente fin de semana, don Luis. Cuando entramos en verano, todos los caminos conducen a Mbutuimí. Avanza Mbutuimí, en la cobertura va saliendo, quita, señores, guapo, el 17, está Diego Agüero, va a levantar, otra vez más atrás, Diego, aquí entra en acción número 14, juego con golpe de cabeza, pero en defensa se zambulla, va quitando con los pies, bajando en la delantera, avanza el 4, la pelota, cuidado, por centímetros no pudo pasar, y ahora se prepara, señores, este contragolpe lo acosan entre dos, juega más atrás, alcanzó finalmente el jugador de Nacional, más atrás, señores, el 13 puntea, el 10 lateral tiene que ser, me parece, para la representación del 4 de agosto, Jorge, Héctor, me parece, Jorge está por Asunción. ¿Por qué no le saludamos a Jorge Rolón, que está tranquilamente en una sala, observando en pantalla gigante nuestro partido, y nos olvidamos de él? No olvidamos porque no pagó, pues Luis. Cuando es así, pues no es difícil. Yo ahora le vengo a cubrir, pero voy a estar esperando algún obsequio ahí del amigo Jorge. Sí, le mandamos un saludo a Jorge, que tratamos de hacer lo posible para que no se pueda notar mucho que no está el amigo Jorge. Tiro libre, sí señor, el tiro libre para el conjunto del 4, ya está preparado Ignacio Estigarribia, centro pasado, saltan ahí arriba, cuidado, bajando con golpe de cabeza, va a ver dónde sale, va a salir por línea final, me parece que va a ser córner. Lateral finalmente cerca del banderín, el córner, el lateral que va a corresponder a Nacional, y entonces deja para su compañero. Ahí se adelanta nuevamente para utilizar el número 17 que Agüero mejor va a alcanzar cabecera del área. No llegó la pelota a ningún lado. Ahora sí, ¿qué pasó? Córner. Es tiro libre de esquina. Ahora sí el córner que corresponde nuevamente al conjunto, y esta vez al Nacional. Arquitecto Antonio Ebro Benítez, construcción en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuesto, dirección de obra, diseño en 3D. Arquitecto Antonio Ebro Benítez, apoya al deporte. El tiro libre de esquina me parece que es bastante cerca, ahí la línea que está, la cancha no es bastante grande, eso sabemos. El tiro libre de esquina corto para Nacional, se viene con pierna derecha, muy cerrado, peinado, ¡peligro! Bárbaro desde el piso, se lamenta el número 15, Carlos Veloto, señores, no puede creer cómo no tuvo esa ocasión de alcanzar por lo menos suavecito. Ya iba ahí en el fondo del arco, perdió Nacional. Era más fácil errar, don Luis, que cualquier otra cosa, y entonces ahí se lamenta Veloto porque esa pelota tenía que entrar como sea, pero le dio como buen defensor fuerte y arriba.
Por eso está todavía el partido 0-0. Y aquí se ha salvado la representación, se salvó el conjunto local, señores, de este evidente tanto que tenemos un cambio. Ingresó ¿quién? Alipio 14, el número 4 ya está en la cancha. Salón de eventos Zarza para cumpleaños, bodas, acontecimiento familiar, social. Lo mejor en salón de eventos, al lado mismo de este está Detrás detrás del surtidor Energy. Entonces, salón de eventos Zarza, 0981761456 para cualquier contacto. Avanza, ¿qué pasa, señora? Hay falta, avanzaba el conjunto del 4 de agosto, están caídos dos hombres, no sé qué pasó, quién vio esto, quién cometió falta, y ahí va a haber tarjeta amarilla, creo que para el jugador de Nacional de Ñatiniguazú, para Diego Cáceres, tendido dos jugadores, y va a ser tiro libre para el conjunto local, me parece. Tiro libre peligrosísimo para el equipo local, ahí el número 2. Diego Cáceres, que entró en este segundo tiempo, llegó tarde en ese cruce, entonces él tuvo que recibir la tarjeta amarilla. Ahora lo va a mostrar el árbitro porque fue una dura falta, pero ya se levantó el número 14. Es tarjeta amarilla para el número 14. Entonces Diego Cáceres y el tiro libre, señores, vamos a ver qué pasa, se adelanta la gente, el tiro libre puede traer peligro para la valla de la representación de Nacional, tiro libre, sea el sector zurdo con la derecha. ¿Qué dice el árbitro? Va a haber cambio, me parece, está indicando cambio. 14 sale. ¿El 14 quién? Okay. El 14 Ignacio Estigarribia se retira de la representación local. Ignacio Estigarribia, a ver quién ingresa. 15. El número 15 que se prepara ahí, entonces Cristian Morel, un jugador de la casa. Morel, acá hay mucha familia de apellido Morel, Martínez, Morel, son los que está más gente, y Benítez también. El tiro libre, señores, a ver quién se está preparando, y es el 10 de Benito Osuna, con la derecha, cuidado que puede ir recto hacia el arco, cuidado que este puede ir recto hacia el arco. Vamos. 19 le queda. Ahora el 19. Pero le queda la mano. Tiro libre, peligroso, 2, 3, 4 hombres en la barrera humana. A ver, señores, el número 10, Derlis Benito Osuna, con el tiro libre va a autorizar el árbitro. Digo que es peligroso porque con la derecha le puede pegar. Va a ver si se va un poco combado la pelota. Ahí está la pelota, pega por la gente, la humanidad de la barrera y se va por línea final al córner. Córner, esa pelota si pasaba llevaba mucho peligro, pero astutamente los que estaban en la barrera ahí se adelantaron unos 2, 3 pasos y pudo bloquear el remate de Benítez Osuna, que ahora se va a encargar del tiro libre de esquina. Sí, señor, el córner, tiro libre de esquina corresponde al conjunto local que está buscando la apertura del marcador en este escenario deportivo en su casa. Está jugando frente al Nacional de Ñatiniguazú. Ya va a autorizar el árbitro, señores. Este partido está todavía 0-0. Ahora sí, ya sonó el silbato. Va ahí el centro, arriba, peinaba, pelota por el área. Ya recupera. ¿Quién? Rebote. ¿Qué piden? Penal. ¿Qué piden, mano? Piden mano, pero esa pelota fue en el pecho, en el abdomen prácticamente. No, nada que reclamarle al árbitro. Es córner nuevamente, otro córner, señores, a ver si tiene más suerte en esta ocasión la gente del 4 de agosto, otro tiro libre esquina, el córner, se va a ir, señores, se mueve la gente por el área expectativa, aquí el centro pasado, golpe de cabeza en defensa, aleja el peligro, vuelve a recuperar, quiere ir con el contragolpe, pero aparece en defensa, punteando, quitando, va a recuperar, avanza el conjunto local, habilita muy fuerte el pase, a ver si alcanza, ya domina el 16, señores, guapísimo, este levanta por el medio, no está nadie, y va a recuperar, ya recuperó, se va al contragolpe, señores, pero no está nadie por ese sector, el esfuerzo era extraordinario de Richard Cañiza. Richard Cañiza con ese esfuerzo trató de llevar adelante esa pelota, pero no tenía compañero quien le pueda ayudar ahí arriba. Aquí va saliendo desde el fondo, tocando la gente del local, más atrás Villasanti que va a salir, ahí está levantando muy fuerte, buscando a Benítez, ya rebotó pelota, a ver, va a ir por línea de costados, es lateral que corresponde a la representación del 4 de agosto. Clínica Dental Dani del
Doctor Daniel Mendoza, prótesis, extracción, endodoncia, cirugías, implantes. Lo espera en Budu. Llame al 0971-223-939. Clínica Dental Dani del Doctor Daniel Mendoza. Esta cañiza desde el piso, triunfa, se va, pues no está nadie, no hay número 9, recupera Villasanti, ya va saliendo por el medio, tocan la gente, está Benítez, señora, adelanta pelota, se retrasa otra vez, engancha, ahí se queda, a ver si domina bien el número 9, quiere probar nomás, pero aparece rápidamente, pone el cuerpo de Cabrera, rebotó ya la pelota y finalmente recupera el jugador de 4 de agosto. Avanza y toca pasito por la derecha, se quiere ir, se va nomás, elude a uno, tiene que levantar ya al centro, está jugando por bajo, ahí el 9 se preparaba para darle un zapatazo y ahí ya perdieron la pelota la gente del 4 de agosto. Aquí otra vez, ¿qué pasa? Falta, caído el jugador de la representación del Nacional, va a sacar desde el fondo. No está pudiendo llegar ahí, hay varias jugadas lindas y lo ganaron por ese sector, pero no tuvo culminación. No pudo culminar esos regates muy bien la gambeta, pero al momento de rematar al arco no se está animando el chiquilín que llegó a entrar en este segundo tiempo. Señoras y señores, sigue el marcador en blanco de este partido aquí en cancha del 4 de agosto, mañana desde cancha del Club 24 de junio Costa Alegre. Vamos a estar en la cobertura para la 107.5 y para Facebook, para la página de Radio Arapú. Este partido que se juega mañana en Costa Alegre, levanta pelota al jugador, ahí está el centro. Primero está con golpe de cabeza quitando al defensa, otra Villasanti que aparece por todos lados, ahí tocando al 17 que después para contragolpe, pero se cruza con todo el jugador de Nacional, él mismo se cae, pelota que va por un costado, va a ser lateral o falta, señores. Falta ahí, tarjeta también para el número 9, ya por reiteración de falta ya merece el cartón, pero esta vez le entró duro al capitán, a Silguero, y se ganó la tarjeta amarilla. Ahí otro cambio que prepara esta vez la representación del 4 de agosto. ¿Qué número te parece que va a ingresar? Estamos divisando, se prepara el número ¿cuánto? 16 sale. 16 y el que va a salir, entonces Juan de Rosa Galloso el que se retira. Y el que ingresa, vamos a ver después, cambio que realiza la gente del 4 de agosto en su cancha, tiene que ganar, ellos se preparan para dejar los puntos, hasta el momento se le muestra esquivo a la gente del 4 de agosto, el tiro libre, va a lanzar fuerte, ahí está, desde el fondo, Agüero, señores, se retira el número 16 del conjunto local, sí señor, con el aplauso, jugador local, ahí el tiro libre. Marcelo ingresa ahora. Marcelo López, el que ingresa, levanta, pelota arriba, golpe de cabeza de defensa del conjunto nacional, recupera, se apura, fuerte el pase, no está habilitado, ¡qué peligro! Pifió nomás el jugador de Nacional, otra oportunidad, y ahora prepara, a ver el contragolpe, señores, que va el conjunto local, la pelota fuerte, arriba, va bajando, peligro de gol, se cierra, va a tirar, tiró, se fue arriba, señores, quiso colocar encima del arquero, pero me parece que cobró ya Usay. No, para mí que estaba todo validado, Luis, estaba validado, va a ser saque de arco, entró como un rayo ahí ganando en potencia, en velocidad, y al momento de la culminación esa pelota caprichosamente pasó arriba, llegó con muchas posibilidades el 4 de agosto que apura en este segundo tiempo. Sí señor, linda, espectacular la maniobra y cómo colocó, pelota que por centímetros se fue encima del travesaño, ahí está pelota por la otra cancha, ya en poder del jugador del 4 de agosto, volvieron a perder, insiste otra vez, ahí se enreda con la pelota, aparece Cabrera, lucha, insiste, ya va a salir más atrás, otra vez Villasanti para su compañero, que devuelve fuerte y arriba, quiere ser el contragolpe pero en defensa, quita muy fuerte, a ver, se cae pelota por el medio, ¿quién domina? Hay falta, dice, y hay tarjeta ahora para el jugador del conjunto local, número 10, tarjeta amarilla para Derlis Benito Osuna. Derlis Benito Osuna que metió ahí una pisadita, le pisó al árbitro, llegó ¿qué digo al árbitro? El árbitro le sacó la tarjeta amarilla por pisarle ahí a Amado. Amado es el que recibió la infracción, tarjeta amarilla para el capitán, al número 10 del equipo local.
El tiro libre, señores, Circus central del campo de juego. El tiro libre va a cargar seguramente por el área. Se adelanta la gente buscando por arriba a ver quién está. A él el tiro libre. Un solo hombre en la barrera de la representación. Está ahí apostado el número 19, Edilson Martínez. Ahí está con el esférico. Va a levantar centro, arriba, golpe de cabeza. Otra vez devuelve en parte exterior de la red. Y no pasó nada. Corresponde salida de fondo el tiempo de juego, Jorge. Tiempo de juego y marcador de este partido. Tiempo de juego a los 16 minutos del segundo tiempo, marcador del partido 0-0. A los 16 minutos, primer cuarto de hora, como se dice, ¿verdad? El primer cuarto de hora ya tuvimos dos jugadas que llegó por un lado el equipo local peligrosísimamente y ahora esa pelota que pegó en la parte exterior de la red. Sí, señor, sigue luchando, triunfa el jugador del 4, a ver, elude a uno a otro, levanta bien por el medio, despeja el defensor, triunfa otra vez Benito Osuna, se zafa de dos, falta, dice, iba a zafarse de esa marcación y ahora tiro libre frontal al arco de la representación del Nacional, tiro libre para el 4 de agosto. El presidente de la Liga Santarroceña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, saluda a los competidores en el día de hoy. Ingeniero Julio César Benítez desde Ciudad Este realiza trabajos de tendidos eléctricos de media y alta tensión. Saluda a los equipos en competencia. 17, el número 17, Rodrigo Benítez Osuna con el tiro libre, señores, a ver cuántos hombres en la barrera, se va sumando, a ver, 1, 2, 3, parece que 4 hombres en la barrera humana, le tiene miedo al 17 que le puede dar con la zurda, es lejos pero sí tiene buen remate, el jugador local, crédito aquí, el Itaí que creció en esta cancha, ahí el tiro libre con la zurda, se va el tiro, le va al arco, amarró el arco pero sí, bastante fuerte, llegó esa pelota y se fue por línea final, corresponde salida de arco para Nacional de Yateruguazú. Carnicería y Pollería San Marcos en Butu, teléfono 0982 45 30 68. Pollos enteros, pechugas, alitas, la mejor corte para el asado lo encontrás en Carnicería y Pollería San Marcos, esquina mismo a la entrada de la calle 8 de diciembre. Hay cambio, se retira el número 3 en la representación del Nacional, Freddy Cabrera ingresando. Vamos a ver la numeración de la persona que ha ingresado en el campo de juego. El cambio, el número 4, entonces el que ingresa es Jorge Enciso. Jorge Enciso es el cambio que realiza el marcador en blanco, señores, aquí en este partido, pelota arriba, peina, quien alcanza, baja bien, ahí está Ortiz que puede irse, le recuesta mucho por la derecha, deja uno, puede levantar el centro, se va para la pelota por el área, quitan en defensa, a ver, el contragolpe puede ser el 9 que baja nomás el corto, el pase, ahí el jugador que es el número 8 que quiere encarar, señores, a ver qué hace, levanta el centro, pasado, cruzado, buscando a Benítez, muy fuerte, ya era el pase, devolviendo esto por el medio, ahí está Villasanti, toca para Benítez Osuna, ahí están señores la gente que quiere pasar, no pudo pasar de la humanidad del jugador de Nacional y este que prepara el contragolpe, ya va saliendo señores, por conducto de Nicolás Cáceres, está por el medio para el número 13 que busca salir lateralizando a su compañero que se va proyectando, ahí está el número 2 siguiendo, el número 2 es Diego Cáceres, está jugando un poco más atrás, perdió tiempo también el jugador de Nacional, más atrás, cuidado que no se ha comprometido Teodosio Silguero, sin problema con la experiencia, va sacando limpiamente por el sector zurdo, va a salir por conducto del número 10, Sergio Acosta, ahí levanta pelota, quien busca, no alcanza, ya salen muchos de la gente del local, ya sale, va a salir Eder Ortiz con el esférico. Ferretería, casa de repuestos de Ricardo Rolón, cuenta con accesorios para motos, bicicletas, desmalezadora, en general artículos de electricidad. Ferretería, todo lo encontrás en la casa de repuestos de Ricardo Rolón, lo aguarda en Ñati, Uruguazú. Avanza Nacional, cuidado que se va rápidamente su número Diego Cáceres, Diego, tiene terreno, puede levantar el centro, la pelota por abajo, ¿quién alcanza? Ahí está el número 4 que puede darle, ahí está, no pudo señores, apareció nomás, creo que Villasanti que estuvo estorbando, no pudo darle el zapatazo, el lateral que se cumple, ya está Agüero que quiere levantar en mala forma, ya recupera la gente del
4 de agosto. Ahí elude a uno, pierde pelota, otra vez en acción la gente de Nacional. Rápidamente el número 13 que engancha bien, está Cabrera por el medio para su número 9, otra vez el pase peligroso, se va cerrando. Justito le sacó a Sergio Acosta esa pelota, señores, llegó Nacional. Llegó peligrosamente Nacional en ese triangulación y ese pase cortado ahí donde Acosta decidido se fue, pero atento el experimentado Eder Ortiz. Sacando Ortiz, señor, está llegando Nacional, pelota arriba, golpe de cabeza, baja en defensa, más atrás otra vez para el jugador Agüero que juega más adelante, tocando la gente de Nacional, quiere ganar también su compromiso de hoy, ya está Villasanti en la cobertura, puntea para su compañero, ahí está poniéndose el cuerpo, rígido el número 9, ese recuesta mucho, quien lo acompaña, ahí están sus compañeros, sigue con el esférico, ahí está marcando el jugador de Nacional, ya están los nacionalófilos, todavía no se fue por línea de costado, insistiendo, recupera la gente de Nacional y Yatiruguazú. Carnicería Rolón de Ñatiruguazú, carne de primera calidad, corte para asado, costilla para sus cumpleaños o cualquier acontecimiento. Visite Carnicería Rolón en Ñatiruguazú. Contactos al 0984-201-557. Avanzaba Martínez, el centro baja, recupera otra vez en defensa. Va a salir Nacional, levanta cabeza, prefiere jugar más adelante. Ya está tocando bien para el 10, inteligente, ahí va tocando como habilitando rápidamente para Cáceres. Este va a levanta el centro pasado, peligro, no alcanza a nadie. Se esfuerza el número 14 a ver qué hace esto. Domina el esférico, otra vez el centro en mala forma, pero se ganó por lo menos el córner. Córner para Nacional de Ñatiruguazú. Córner para Nacional de Ñatiruguazú, o apeada ahí del número 14 Cáceres. Esa pelota que el envío del número 2. Entonces, jugada rápida. Sí, señor, ya se jugó, ya viene el centro, ahí está el centro pasado, peligro, ahí está el gol, señores. No puede ser, pelota que rebota. ¿Qué pasó ahí? Estaba en posición prohibida, pero ahí como pim pelota que pegaba dentro del área chica. Le pegó de zurda ahí, pero el experimentado jugador Ortiz estuvo atento para salvar su guardameta. Sacó esa pelota con un brazo en el segundo remate, ya quedó inhabilitado el jugador, por eso se salvó gracias a que Eder Ortiz con unos reflejos impresionantes, porque fue un remate a quemarropa, don Luis. Sí, señor, se salvó el arco local, señoras y señores, la última jugada, cuando pelota está por el medio, quien baja el defensa, el jugador del 4 de agosto, Benítez Osuna más atrás para su compañero, le cometen falta, es tiro libre, el susto más grande, la posibilidad más clara, seguramente fue la última, Héctor, y aquí Nacional se va con todo, pero cuando va a haber tiro libre va a sacar el conjunto local. Colocando la pelota, se adelantan los hombres. Vamos a ver qué pasa con el número 9 del 4 de agosto, Leonardo Carvalho, que nos estaba apareciendo hace rato. Es un hombre corpulento, puede ir bien por arriba. A ver si lo buscan. El tiro libre o un solo hombre en la barrera. Va a levantar fuerte el jugador de 4 de agosto. Hace ahora arriba por el área. Cuidado, señores. ¿Qué pasa? Falta y posición prohibida. Finalmente ahí en el encontronazo el jugador del 4 de agosto con el arquero. Sí, ahí entró solo, pero estaba ya en evidente posición adelantada. Lo pescó el Línima, entonces corresponde tiro libre desde el fondo para el Ñatiruguazú. Va a colocar la pelota el arquero González. Ausberto González colocando vértice derecho, izquierdo, lo saca con pierna derecha, ahora levanta fuerte arriba por la otra cancha, con golpe de cabeza va quitando otra vez Villasanti, insiste Villasanti, ahí guapo le saca, limpita, va saliendo el jugador de la representación del 4 de agosto, ahí lo choca, la quieren, pelota por línea de costado, lateral en avance, corresponde al 4 de agosto. Mariela Benítez Osuna desde España apoya al Club 4 de agosto. María López, Víctor Areco, Arnaldo Martínez desde España apoyan al Club 4 de agosto. Y desde los Estados Unidos, el amigo Antonio Benítez Osuna apoya a su querido Club 4 de agosto. Avanza Nacional, cuidado.
pelota que puntea y se va a las manos el arquero de la representación del 4, caído ahí el jugador, salvó la situación, pelota fuerte por la otra cancha, baja, media, no pudo dominar bien Benítez, lo acosa el 16, insistiendo ahí desde el piso, no hay falta, quien triunfa sale, no hay falta señores, sigue la acción, ahí puntea, gana, ¿qué pasa? Triunfa la gente de Nacional, ahí en el fondo cerca de las galerías sucede todo esto, golpe de taco de quién, el número 9 no pasó nada, arriba ese esférico, golpe de cabeza en defensa, complementa el lateral López, va a sacar, pierde pelota. Insiste Nacional, y dice que entra con todo y el defensor que lo acosa cerca del banderín, ¿qué pasa? Se va por línea final, corresponde parece que con lateral. Lateral va a ser para la representación de Nacional de Ñatiriguazú. Aquí sigue la paridad 0-0. Lateral para Nacional. 0-0 este partido aquí en Butumí. Ya deja pelota un poco más atrás, devolviendo pelota arriba por el área. Ya va despejando con golpe de cabeza, zambulle, quita a media. Otra vez recuperando la gente de Nacional. Cuidado que amaga el número 4, elude a uno, se va desde lejos, peligro de boleto. Sí que peligro, pero aparece en la cobertura. Creo que Villasanti otra vez, señores. Y es córner, linda oportunidad tuvo el jugador de Nacional. Cáceres, Diego Cáceres, que entró en este segundo tiempo, se animó, se fue a buscar derecho el arco, ese remate, primero el despeje, y en el segundo apareció nuevamente Villasanti, que está por todos lados y salvó la situación tirando esa pelota al córner, porque si no, esa pelota, no sé qué iba a pasar si lo volvía a encontrar Cáceres. Sí, señor, y está insistiendo, está procurando a esta gente para la apertura. Ahí sale el arquero, le indica ahí con un capitanazo ahí desde el arco Ortiz, el córner para Nacional, se va al centro, no alcanza a nadie, cuidado el rebote, pelota por la parte exterior otra vez y sale ahí el arquero que le va, ¿a quién? Le está recriminando. ¿Por qué no cubre ese lugar que era suyo? Es al número 6 lo que es. Para más experimentado me parece. Al número 19 lo está reclamando con mucha vehemencia ahí el arquero Ortiz, que le dijo que cubriera esa posición, pero él hizo el desentendido, dejó esa pelota cruzar todo ese área y estuvo Cristaldo que remató esa pelota y pegó por el costado de la red. Llegó con mucho peligro nuevamente, estaba buscando e insistiendo mucho el equipo visitante. Sí, señor, emocionante, se va tornando y ya tenemos 30 minutos del segundo tiempo, 0-0 el marcador. Ese Villasanti no es el hermano o primo de ese Mitaí que jugó en la selección. Sí, es el hermano de Manuel Villasanti, que por cierto los amigos estaban... ¿Y dónde está él? Él está en Olimpia, don Luis. Manuel Villasanti está en Olimpia. ¿Y son inferiores? Sí, está en la sub-15 de Olimpia. Estos días se va a estar haciendo una actividad para poder ayudarle, porque cuesta, don Luis, estar en un club tan grande como Olimpia y que sea de nuestro fútbol, ¿verdad? Así como lo hemos visto triunfar y lo está haciendo de muy buena manera el excelente jugador de selección Gustavo también, que fue uno de los que estuvo jugando en esta liga. A ellos todavía no se les paga nada, ¿verdad? No, ellos tienen que cubrir algunos gastos. Es por eso que los padres, la gente... Los amigos principalmente ahí lo están ayudando. Hay muchos vecinos que están haciendo un sorteo para poder recaudar y enviarle, porque tiene su costo, don Luis, el manejo, la comida no es como acá que vas a comer mandioca, vas a comer poroto, así no. Se tienen que cuidar y eso cuesta. Sí, señor, creo que sí, tiene que ser así. Aquí, señoras y señores, vuelven en la cancha, última parte, últimos 15 minutos, por lo menos ya nos alcanza la sombra, lleno de sombra, tenemos ya a estas horas de la tarde aquí, cancha del 4 de agosto en Butumí, siempre nuestros saludos a la gente que nos ven a través del Facebook, a través de nuestra página, y a los que nos escuchan a través de la 107.5, y les recordamos, señores, mañana a estas horas seguramente estará por terminar también el partido en la cancha del 24 de junio de Costa Alegre, que todavía no está pudiendo ganar, pero nadie se achica. Por lo tanto, ellos dicen, no, ahora yo lo ganata, dice Ruidía Gumertino, nuestro amigo también, y fanático y colaborador del Club 24 de junio. Así mismo, Luis, nadie deja de creer en su equipo, por algo entran a competir
Y yo creo que va a ser un lindo espectáculo mañana ahí en la cancha del 24 de junio. Sí, señor, son partidos interesantes ya lo que se van jugando dentro del campeonato porque se tiene que clasificar al término de cada serie y procura la gente estar arriba. Los que están arriba tampoco están asegurando, algunos más o menos, pero de todas maneras siempre existe la posibilidad, no es que el campeonato paraguayo, ahí Guaraní se va acercando, tuvo traspié algunos partidos Libertad y eso puede pasar a los punteros, a los que van ganando pueden perder. Claro, un equipo que venía muy bien arriba, venía a ganar casi todo su partido, empezó a empatar, perdió uno, empató otro, hace 5 partidos consecutivos que no conoce de victoria el equipo Humarelo, que le da nuevamente vida tanto a Guaraní, a Cerro y a Olimpia en este campeonato del fútbol paraguayo. Falta contra el número 9 de Leonardo Carvalho, tiro libre frontal para el conjunto local, señoras y señores. Mucho polvorín hay acá, mucho bicho. No sé si qué son esos. Ahí ya tengo, pero tiro libre frontal. A ver, muy lejos. Me parece que va a tirar hacia el arco por las dudas, por cualquier cosa. El número 8 preparado para este tiro libre, Alfredo Flores. Tiro libre, 3 hombres en la valla. Ahí está Flores. Muy arriba le salió muy mal. Eso no, es que no pueden, bueno, cada uno confía. Se podía hacer centro, es tiro libre, tiene que ir directo al arco. Y se confió ahí, para mí que era muy lejos, aparte la posición de la pelota no le ayudó para nada, por eso esa pelota salió muy arriba. Sí, señor, pelota, golpe de cabeza de alguien, se esfuerza el jugador de 4 de agosto que no pudo sacar pelota afuera, corresponde saque manual en avance a Nacional de Ñati Uruguazú, Héctor. Farmacia Virgen de la Paz, en Ñati Uruguazú, recetas, regalos, medicamentos en general, atendida por una licenciada, aguarda por usted en Ñati Uruguazú, 098-300-61741 para cualquier consulta. Frente a la comisaría, hoy estuve conversando con la licenciada mucho, charlamos y no le pregunté su nombre. Increíble, es mi cliente y yo no le conozco por su nombre. No, ahora doy la productora, pero vamos a darle una oportunidad más para que vaya a visitar a los amigos. Ahí por el medio, Benítez Osuna, está para Flores, levanta ahí, va bajando el jugador, cuidado que quiere irse, no puede, el número 19 lo va marcando. Ahí, bueno, la cobertura, el número 6, sí, con la experiencia, rebota pelota y se va, y es lateral. Saque manual que va a corresponder, va a salir Nacional de Ñati Uruguazú. Más de 30 minutos de este segundo tiempo, el marcador todavía ya es 30 y ¿cuánto? 33. 33 minutos ya del segundo. Golpe de cabeza, más atrás, atención. Ahí está el guapo, el número 14, bastante pesado. Nicolás Cáceres. Ahí la pelota fuerte, empuja a alguien, no hay falta, saque manual para el conjunto local, deja otra vez más atrás para Domingo López, está López, juega más atrás, ahí está dominando bien, creo que Villasanti levanta pelota, devuelve la gente desde el fondo nacional, va a recuperar otra vez, ahí domina, ahora sí, prepara el contragolpe, puede ser señor Veloz, carrera, pelota que se pierde y es saque de valla. Saque de arco que va a corresponder a Nacional de Ñati Uruguazú. Licenciada Liliana Ferreira, contabilidad en general, apertura de RUT, declaraciones de IVA, renta, gestiones ante la Subsecretaría de Tributación. Licenciada Liliana Ferreira, lo aguarda por usted en calle 25 de diciembre. Para contactos al 0971-491-260. Cae pelota por el medio, domina, triunfa, se va el jugador, elude a uno, a otro, quiere más, va aquí en el pase, habilita, pero se derecho para Flores, se dio mano a mano con el jugador de Nacional, a ver qué hace, un poco más atrás, se le sirve el pase a Benítez Osuna, engancha, toca pelota, el 19 que se sabe bien de la pelota, retrocede mucho, no puede, quiere, se va nomás, pero no hay falta, dice el árbitro, recupera, a ver si aprovecha, está habilitado el 10, no le sirve el pase, no hay falta, recupera otra vez Villasanti, puede probar puntería, Villasanti jugó, toca para su compañero, insistiendo, a ver, más atrás otra vez para Flores, Flores quiso darle un zapatazo, no lo pudo, ahí le tiene que salir, ahora sí en definitiva, el número 8 puede darle, puede, le salió mal,
Ya, o renegas ella porque no le salió bien. O sea, quería darle un zapatazo, buena ubicación para, sí, por si ahí le salía bien, iba a ser peligroso porque es linda ubicación, es linda, la distancia también está bien. Sí, se amacó, agarró esa pelota a lo inciso, que por cierto hoy marcó un verdadero golazo nuevamente en el Eastwick del fútbol inglés, don Luis. ¿En serio? Zapatazo impresionante al ángulo. De lejos otra vez. Desde unos 20, 25 metros esa pelota, hasta el propio arquero se fue a saludarlo, a felicitarlo por ese remate. El arquero Pitford del el equipo que hoy estaba de rival en la liga más poderosa del mundo. Sí, señor, qué bueno, pelota, no pudo alcanzar nadie, lateral rápido, va a ejecutar, ya va saliendo otra vez, ahí apenas alcanza la pelota Villasanti, ahora sí, el número 7 habilita limpiamente, se va a ir la gente del 4, toca otra vez Villasanti, perdieron la pelota, va a salir desde el fondo, a ver quién saca, la pelota triunfa, puede preparar el contragolpe, lo hace, elude a uno, ahora sí se va con todo, en defensa. Le quita la pelota y vuelve la gente del 4 de agosto levantando cabeza al jugador del 4, hay pelota o falta, dice el árbitro, tiro libre va a ser para el 4 de agosto. Freddy Barrios, animación de eventos en general, apoya el deporte, contratos al 0981-606-911. Freddy Barrios para el show en tu animación. Elías. Sí, señor. ¿Quién ingresa? Elías Cáceres, el que ingresa. Se retiró Ortiz en la escuadra de Nacional. Los cambios que ya realizaron los técnicos y no están pudiendo ninguno de los dos conseguir la apertura del marcador. Hay varias pelotas. Ahí el jugador del 4 de agosto le muestra, porque 4 de agosto no tiene que perder ni un segundo de tiempo. Yo pienso que el local es lo que no tiene que dilatar nada. Ahí Luisito se equivocó porque esa pelota aparentemente no estaba tampoco en condiciones, por eso pidió que se cambie, pero ellos no tienen que perder un minuto, ellos tienen que jugar para tratar de conseguir de local los 3 puntos. Aquí el tiro libre muy lejos de ese territorio todavía de Nacional. Va a lanzar el jugador del 4. Ahí está, pelota arriba. Peinaba a alguien, pero se va a las manos de González, que ya sale para Nacional. Ahí rápidamente para el juvenil número 2 que acaba de ingresar. Excelente Diego Cáceres. Más adelante otra vez por el medio juega para su compañero. El 19 que engancha bien, señores, quiere irse. Ahí perdió pelota, va a recuperar otra vez. El jugador del 4 levanta cabeza, no sé quién se ubica, ahí ya Santi que no alcanza, el medio del 17 del Nacional que triunfa, adelantando pelota para su número excelente, quiere habilitar al flaco, pero no pasó la pelota del defensor, cae otra vez pelota por el medio, más atrás Agüero, señores, guapo siempre, ya de veterano, sigue, lanza pelota arriba, peina, peligro, se va, hay mano, pero cabecera del área grande, lejos todavía, pero sí hay mano y cobró, ¿verdad? Cobró mano el árbitro, ahora le reclaman que fue penal, lo están reclamando. Aparentemente acá la responsabilidad recae sobre el Línima, ahí se va, lo reclama. Arnaldo Cabrera estaba ahí. Cabrera, el 13 se fue a reclamarle a Héctor Chaparro Línima, que estaba en posición para poder corroborar. Aparentemente fue fuera del área, por eso ya están preparando el tiro. Están calmando la gente ahí, el tiro libre que siempre trae peligro. Hay Ortiz indicando al experimentado arquero de la representación local. El peligro es para el 4. El tiro libre corresponde a Nacional. A ver, los hombres en la barrera humana se van. Varios jugadores no son tan altos, por eso la ventaja que va a tener el que va a encargarse de este tiro libre. No lo estoy viendo la numeración de Nacional. Ahí está colocado. Cristaldo, el que ingresó el 16, José Cristaldo. Va a levantar pelota, señores. Vamos a ver cómo le sale este tiro libre, si se va cerrado o busca la cabeza de alguien. Ahí se moviliza, atención, se va al centro. Golpe de cabeza, peligro. Ahí está por el área, ahí está el gol, señores. Gol, 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 gol
de Nacional de Ñatiuriguazú, señoras y señores. Pelota del tiro libre, rebota y Carlos Beloto alcanza esa pelota, se va en el fondo del arco de Eder Ortiz. Y aquí se mueve el score. Ahora gana Nacional de Ñatiuriguazú 1-0. Y el gol se produjo, Jorge, ¿a los cuántos minutos? A los 40 minutos del segundo tiempo. A los 40 minutos, pero qué lindo gol, Héctor. Decíamos que este partido iba a tener goles. El primer tiempo no pudo ser por las grandes actuaciones de los arqueros, pero esta vez Eder Ortiz ya no pudo hacer nada. Esa pelota que venía en comba, ese centro que fue en la cabeza de Silguero, que bajó ahí, y de atropellada, Carlos Toledo marcó el gol que le da el triunfo temporalmente para el equipo visitante. Con esto Nacional llega a su primer triunfo, a los 3, se suma 3 puntos a los que ya tiene, entonces se coloca con 5 unidades. Sí. Un buen gol, una jugada preparada, porque ese centro vino directamente para la cabeza del capitán Silguero. Sí, señor, y aquí la vibración, como vibraron, se fueron ahí en el banco de suplentes, la parcialidad se lo vio a mucha gente acompañando a este equipo que está ganando, y solamente falta 5 minutos, señores. Aquí contra el reloj ya juega el equipo local, se va a adelantar, va a ir el tiro libre, siempre va a ser peligroso hasta los últimos minutos. El tiro libre va a ir de Derlis Benítez Osuna, un solo hombre en la vara humana de Nacional. El centro va a ir ahí arriba, señor, ya está la cabecera, va a salir, cuidado, manotea, pelota, se va por línea final del córner para la representación local, 4 de agosto. Un córner para el equipo local, que ahora apura. Ellos tenían que haber apurado antes ya, pero ahora ya están jugando con desorden, con muchos pelotazos, pero el arquero estuvo ahí bien para mandar esa pelota al córner. Atención, señores, el tiro libre de esquina siempre es peligroso. Va a venir el 4 de agosto, viene arriba, quien alcanza, cuidado, la pelota se cae por el área, quita con golpe de cabeza, aparece Benito Osuna, ya está otra vez en acción, puede ser, a ver, golpe de cabeza de lejos, no pudo, no, se fue muy lejos, desviado. Señoras y señores, está ganando por ahora Nacional de Ñatiuriguazú por 1-0 al 4 de agosto de Butumi. Joel Barrios, despensa de artículos para las amas de casa, bebidas, lácteos, te espera en Ñatiuriguazú, frente a la escuela de Ñatiuriguazú. Joel Barrios apoya a su querido Nacional de Ñatiuriguazú. Aquí, señor, el arquero que va a sacar, atención, González, ya no se apura, señor, su equipo consiguió el primer tanto, ahí está la pelota fuerte arriba, quien alcanza, se esfuerzan los dos ahí en defensa, señor, lucha, hay falta del delantero, dice el árbitro del partido, corresponde, salida de fondo, se apura la gente del 4 de agosto, y no es para menos, ahí se cae, le comete otra falta, y es falta, y va a levantar otro tiro libre en la representación del 4 de agosto. Un poco más atrás le protesta al Lineman, tienen que ejecutar nomás de ese lugar, no hay nada que discutir, el tiro libre tiene que ser rápido, el tiempo va pasando y el reloj ya está marcando más de 40 minutos de este segundo tiempo. Licenciado Victorio Benítez Villanueva apoya al 13 de mayo en su compromiso de mañana. Emi López, fanático del Club 4 de agosto, apoya desde Asunción a su querido 4 de agosto. El tiro libre va a cargar, ya falta tiempo, cumplió prácticamente, falta muy poco, tiene que haber descuento seguramente. Ahí está el tiro libre, se va al centro, arriba por el área, peligro. ¡Oh! ¿Qué pasó, señores? Se le escapó al arquero, nadie estuvo ahí, quitaron, yo no sé quién quitó, pero la pelota estaba ahí en el poste ya como para pasar la raya. Estuvo ahí atento Beloto para sacar esa pelota, si no se metía. Una pelota que desde muy lejos se fue esa pelota, bajó el arquero, lo sorprendió aparentemente y estuvo atento, así como cuando hizo el gol. Esta vez salvó el gol Beloto, Carlos Beloto, don Luis. El mejor entonces, porque metió gol, salvó el empate. Aquí Beloto, la figura, señores, por el que marca gol y el que salva. No hay atención, rebotó, no hay nada, sigue las acciones. Parte final, señores, todavía no muestra la adición que va a dar el árbitro. Ahí está por el medio insistiendo el jugador del 4 de agosto, pero ya aparece la cobertura. 2 jugadores del Nacional de Ñatiuriguazú, despeja fuerte, no traspuso límite de costado. Está por ahí Benítez, el número 10, que ya se recuesta más atrás hacia su arco, juega, toca para el arquero Eder Ortiz. Va saliendo Villasante, señores, que recibe la pelota.
pelota, el número 7 que mira, levanta, centro pasado, a ver, el número 9 que se esfuerza, señores, está dominando, retrocede, ¿qué hay, compañía? ¿Quién viene ahí? El número 11 que consigue dominar, se le cuesta mucho cuidado sobre la raya, es lateral para el 4 de agosto, se apuran, lo cumple el lateral, bajando ahí su cabecera del área, insistiendo, puede irse levantando el centro pasado, ¿quién alcanza? Nadie, el rebote, no hay necesidad de tirar de ese lugar, se apuró en demasía el jugador del 4 de agosto. Tiempo cumplido. Se apuró ahí para rematar esa pelota donde sus compañeros estaban esperando un centro. Él le llegó a pegar muy fuerte y muy lejos el arco. Sí, señor, ya tenemos 45 minutos, a ver cuántos minutos hay, John. 3 minutos más, señores, va a ir este partido. 3 minutos más tiene el conjunto local para emparejar este compromiso. Pelota que no se devuelve, ahora sí, lentamente Ausberto González va a colocar en el lugar correspondiente. Aquí, señoras y señores, el equipo visitante está ganando por 1-0 a este equipo del 4 de agosto. Ahí lanza Ausberto González, fuerte arriba, peina, quita, golpe de cabeza. El jugador del 4 va bajando por el medio, luchan insistiendo, va bajando otra vez el jugador, ya están tocando, hay mano, tiro libre desde lejos, pero tiene que tocar rápido ahí de ese lugar. Ahora sí, señor, está bien, ahí está Benito Osuna, ¿para quién? Ahí se está con el esférico, un poco más atrás nuevamente para su hermano, ahí o era para el jugador, ahí levanta, creo que Flores, golpe de cabeza en defensa, despeja. Señores, aquí se acerca el triunfo de Nacional cuando prepara en defensa y final. No, todavía. ¿Qué es lo que dice? Offside. Entraron los suplentes, los directivos. Bueno, parte del show, don Luis. Sí, señor. Aquí ya parte final. Dijeron 3 minutos más. A ver, sigue con la esperanza, se va al centro cerrado, ya no pasó nada, protesta ahí Benito Osuna, el arquero que lo va a sacar. Señoras y señores, se va acabando el tiempo para el conjunto local. 1 del descuento, ya comieron 2, 1 falta, señores, para que termine este partido. Va Ausberto González, va a sacar hacia el fondo. La gente de Nacional ya están parados, banco de suplente. Está muy cerca el triunfo del conjunto Nacional Ófido de visita, dominando el número 13, se recuesta, se le juega la pelota por un costado. Lateral va a ser para el 4, ya juega más atrás, bajando bien Villasanti. Tiene que lanzar pelota fuerte, buscando, tiene que ser la última pelota. Ahí está el arquero que devuelve a su compañero. A ver qué hace Benito Osuna. El árbitro ya quiere sonar su silbato, ya hizo sonar. Terminó el partido, señores, y no es para menos la vibración de la gente de Nacional. Triunfo apretado, pero triunfo al fin. 1-0, ganó Nacional de Ñatunhuazú el 4 de agosto. Ganó Nacional y conoce su primera victoria en este campeonato. Una victoria muy sufrida, los dos tuvieron posibilidades, pero el que siempre buscó más, el que siempre estuvo empujando para tratar de llegar al primer gol. Decíamos que en el segundo tiempo iba a llegar un gol de cualquier lado, porque los dos venían buscando en el primer tiempo, no se pudo dar, pero ahí estaba hoy atento el defensor Carlos Beloto para poder desnivelar el 0-0. Entonces, merecido triunfo del equipo visitante, que con este resultado se posiciona con 5 puntos en la tabla de posición del grupo C. Sí, señor, aquí ingresan los aficionados, como siempre, a saludar al equipo ganador, y cabizbajo se sientan, no hay explicación para esto, la derrota en su casa y dos derrotas consecutivas, 2 derrotas y un empate. 2 derrotas cosecha ahora el equipo del 4 de agosto, perdió su partido de local ahora, la vez pasada perdió de visitante, y se quedó con ese punto que logró conseguir acá ante un difícil rival como el 8 de diciembre. Siempre complica en todos los estadios 8 por su estructura mismo, por la afición que acompaña, y se queda con un punto, pensando qué pasó, por qué no se pudo dar. Seguramente se está preguntando los jugadores ahí sentados en el pasto con signo de cansancio. Y vemos, sin embargo, a los otros se están felicitando los jugadores del club del Nacional de Ñatunhuazú, Luis.
Sí, señor, y ya van a tomar, van a retornar y seguramente con algarabía, con bocinazo, van a ir hasta su localidad, en Ñatiniguazú, porque no es para menos un partido bastante difícil, apretadísimo, cualquiera, dijiste, cualquiera de los dos pudo haber marcado. El factor suerte muchas veces no le ayuda a uno, pero sí, en la última, Nacional tiene suerte, porque imagínense, el empate ya estaba, y ahí apareció Veloto. Veloto dijo, no, ya sobre la raya, no sé, qué, ahí sobre cerca del poste estaba la pelota. La pelota estaba a punto ya de meterse adentro y ahí estuvo atento más que todos Veloto para poder sacar esa pelota y defender el 1-0. Lo hizo con mucho trabajo, los dos arqueros trabajaron mucho, don Luis, hoy. Sí, señor, los dos tuvieron su ocasión y la forma que salvaron. Señoras y señores, este es el trabajo que hicimos para todos ustedes, para la radio, para la 107.5, para los amigos de la página en la radio de Facebook, aquí con Héctor Bernal, aquí con el amigo Martínez, que también está. Ahora ya no sudamos más nada, ahora respiramos. Termina el partido, nosotros respiramos porque el calor se fue. Linda sombra, cae la tarde aquí en Butumí, linda vista panorámica tenemos de ese lugar. Y Jorge Martínez, muchas gracias, y vamos a estar nuevamente, si Dios quiere, mañana. Sí, Luis, un cotejo muy importante que lo pudo ganar el equipo visitante al término del partido, que lo cual el equipo local no pudo empatarlo. Como usted le dijo, tuvo una jugada muy peligrosa que el arquero salvó sobre el poste izquierdo. Y también informar que tenemos partidos pendientes para mañana, sería 6 de enero versus San Agustín, el 24 de junio, 13 de mayo, lo cual estaríamos transmitiendo a través de Radio Arapú FM y radio y Facebook. También estaría jugando también el equipo Sport Colonial versus Deportivo Unión. El 30 de agosto versus Guaraní FBC, sería Guaraní Trapiche. Y después el último partido de la de mañana sería San José Obrero versus Nueva Estrella. San Agustín de 6 de enero también importantísimo. Mañana no, ese va a ser en calle 20. En calle 20. Sí. Va a ser un partidazo porque 6 de enero está a punto bien, no me acuerdo si 6 puntos de su serie, y San Agustín por ahí nomás también, decir que va a ser un partidazo mañana. No elegimos esa cancha por inconveniente que tenemos de la señal, si es por importancia de los partidos hubiésemos estado allá, pero aquí está la tabla de puntuaciones. Jorge, decía un poco cómo están ahora mismo. Sí, a los seguidores de Radio Arapú y la que están viendo por Facebook, les tenemos comentando que tenemos una aplicación que se llama Copa Fácil, la cual puedes ingresar descargando desde tu teléfono Android o iPhone, y descargando la aplicación, una vez se ingresa a la aplicación, se inicia sesión y se busca el cotejo, que sería Liga Salvadoreña de Fútbol, y estaría eligiendo el torneo actual, que sería Campeonato 2025 de Primera División. Y estaremos contando lo que son las tablas de posiciones según por grupo. Sí, San Agustín con 7 puntos, 6 de enero con 6, 13 de mayo con 4, Nacional Invernada 0 y 24 de junio 0. Serie B, Deportivo Unión con 5 puntos, Nueva Estrella con 4, Guaraní tercera línea con 4, Sport Colonial con 1 y San José Obrero con 1 punto. Y en el grupo C está 8 de diciembre con 7 puntos, Nacional y Triguazú con este partido está con 5 puntos, el 30 de agosto está con 4, Guaraní FBC está con 1 punto y el 4 de agosto quedando con un solo punto, Luis Martínez. Tabla de posición actualizadísimo del Campeonato de la Liga Santa Roseña de Fútbol. Bueno, Héctor, agradecemos a las firmas comerciales que nos dieron su apoyo. Podemos mencionar a los amigos de España, principalmente, que son los que más han aportado y lo que han gestionado para que Radio Arapú a través de Facebook pueda estar y a través de ellos puedan disfrutar ellos. Lastimosamente, los amigos simpatizantes del club 4 de agosto, el equipo no pudo, pero de todas maneras, muchísimas gracias a estas personas. Muchísimas gracias a los que hicieron posible este trabajo, ¿verdad? Agradecemos especialmente a Mariela Benítez Osuna desde España, a María López, a Víctor Areco, a Arnaldo Martínez. Todos estos están en España, don Luis. Y Antonio Benítez Osuna, el amigo Antoñito desde Estados Unidos, don Luis. Van a pues 5 horas adelantados, estamos ya así que ¿qué más viviendo? ¿Qué? Porque hoy se hace el partido. Hoy se hace el partido. A ver, ya aprovechar mi amigo Herminio me va a España y ella hoy se hace más cerro
Olimpia de partidos, nada. A mí ya. expectantes nada, don Luis, ya. Acá no le podemos desafiar, vos sos el Risa, él también, yo no quiero meter y sé que no vamos a apostar. Acá con Jorge, nosotros como de Guaraní. Bueno, un saludo a los amigos oyentes, a la gente de Facebook principalmente, en nombre de Jorge Martínez, acá de Héctor, le decimos a todos ustedes muchas gracias. Y si Dios y la Virgen permite, mañana estaremos desde Costa Alegre. Amigos, muchas gracias, buenas tardes. Ni que la yaja cuatro. Radio. Un saludo especial a 107.5 y a los amigos que nos están viendo ya en este momento a través del Facebook. Pequeña interrupción, un pequeño problema, no pudimos entrar a tiempo, pero ahora sí ya estamos justito cuando los equipos van a estar ingresando en el campo de juego. Saludos primeramente a Héctor, ¿verdad? ¿Cómo está, Héctor? Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, oyente de la radio. Y a los seguidores de la página, mientras vemos al cuadro franqueado ingresando a la cancha, don Luis. Sí, señor, el equipo local, equipo de 4 de agosto ya está en la cancha. Atención, alineación del conjunto titular del 4 de agosto. Está bajando a la cancha con la 12, Eder Ortiz, número 2, Domingo López, 6, Luis Ortiz. El 8 para Alfredo Flores, casaca 3 para Richard Cañiza, 10 Derlis Benítez, 17 Rodrigo Benítez Osuna, 16 Juan de Rosa Galloso, 7 viste la casaca el jugador Juan Andrés Villasanti, 14 Ignacio Estigarribia y número 9 Leonardo Carballo, equipo titular del 4 de agosto. Banco de suplente integran 1 Frei Flores, 5 Roberto Flores, 19 Edison Martínez, 8 Marcelo López, número 4 para Alipio López, 18 José Galloso, 15 Cristian Morel y casaca 20 para Pedro Chamorro, técnico del conjunto local del 4 de agosto, Oscar Cáceres, equipo titular ya está en la cancha. Y un saludo muy especial a los amigos que están en España, Héctor. Sí, señor, así mismo, Luis, nuestro saludo especial a nuestros patrocinantes, a Mariela Benítez Osuna desde España, María López desde España, Víctor Areco desde España, Arnaldo Martínez desde España y Antonio Benítez Osuna desde los Estados Unidos, don Luis. Un saludo cordial a ellos, un abrazo desde la distancia. Sí, señor, un saludo afectuoso, Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, una breve interrupción, no pudimos entrar un poco a tiempo, pero ahora precisamente cuando ingresan los equipos ya estamos en la cancha. Saludos, buenas tardes. Hola Luis, ¿qué tal? Estamos ya en la cancha de 4 de agosto transmisión. Como saben, tenemos problemas de transmisión por el tema de la latencia, la cobertura. Pedimos las disculpas correspondientes a todos los que nos estarán viendo el partido a partir de la transmisión de Facebook. Entonces, un día muy lindo, caluroso. Estamos ya posicionados en nuestro lugar de la vez pasada, Luis, y es que esperamos que los que estén viendo a través de la página estén contentos y podamos corresponderles satisfactoriamente para que ellos puedan ver desde su casa cómodamente el partido. Sí, señor, gracias, Jorge. Aquí con Héctor y con Jorge Martínez. Atención, señores, amigos de Nacional de Ñatenhuazú, el equipo titular bajará inicialmente. Ya estamos observando que se van acercando al campo de juego el conjunto de Nacional. Esta tarde forma con la 12 Auberto González, 15 Carlos Veloto, 17 5 Alex Cáceres, número 3 para Freddy Cabrera, 6 Teodosio Silguero, 14 Nicolás Cáceres, 13 Armando Cabrera, casaca 11 para Alejandro Cabañas, 10 Sergio Acosta y 8 Arnaldo Ortiz. Banco de suplentes de la representación de Nacional de Ñatinhuazú, Armando Acosta 1, 4 Jorge Enciso, 20 Gustavo Zárate, 18 Carlos Galeano, 2 para Diego Cáceres, 7 Richard Velázquez, 9 Waldino Ledesma, 19 Elías Cáceres y 6 para José Cristaldo, equipo banco de suplente del conjunto de Nacional, Héctor. Así mismo, don Luis, mientras aprovechamos para agradecer a Lavadero Manu, trabajo garantizado, lo que su vehículo necesita, lo encontrás en Ñatinhuazú, Lavadero Manu, al lado mismo de Chipería La Abuelita.
Señoras y señores, vemos a punto de ingresar al conjunto visitante del conjunto de Nacional, que cuenta con 2 puntos en el campeonato y el equipo local sin punto todavía, y es por eso que reviste gran importancia este cotejo, Héctor. Sí, así mismo, Luis, mientras vemos ahí entrando al Nacional de Ñati Iguazú, un partido crucial para las pretensiones de ambos equipos. Sí, señor. Ya enseguida me anota por favor el nombre de los árbitros, por lo menos el árbitro principal. Estamos viendo a nuestros amigos a ver si de quién se trata. Creo que Torales ya está en la cancha el conjunto Nacional de Ñati Iguazú. Atención, amigos oyentes de la 107.5, amigos de la página de Facebook, a los que nos están escuchando a través de nuestra plataforma, todo nuestro saludo muy especial desde aquí. Una calurosa tarde, pero a la mañanita goteó, casi llovió. Está pasando seguramente en algún lugar, estará lloviendo. Estamos en otoño, invierno, señores. Es por eso que el tiempo ya anda ahí seguro. Ya lo mitad. Ya tenemos árbitro, señor. El señor Carlos Torales impartirá justicia a don Luis en este encuentro. Carlos Torales, señoras y señores, ya enseguida van a ser convocados los capitanes. Seguimos vendiendo contigo, doctor. Agroveterinaria del doctor Narciso Páez Toledo, vacunas anti reconstituyentes, sales minerales balanceados en general. Lo aguarda frente mismo a la escuela 336 de Santa Rosa. Contactos al 0971-600-077. Señoras y señores, no hay demasiado público, pero sí lo suficiente porque aquí el equipo local no tiene muchos seguidores, y Nacional vemos una cantidad importante también, y algunos amigos de Santa Rosa, centro de Trapiche, están viniendo también para ver este partido porque es el único partido en la tarde de hoy. Están siendo convocados los capitanes para el sorteo de vallas correspondiente y ya enseguida se pone en marcha esto, Héctor. Asimismo, mientras vemos el saludo correspondiente entre los atletas, mientras tanto nosotros aprovechamos para agradecer al arquitecto Antonio Eber Benítez, construcción en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuesto, dirección de obra, diseño en 3D, teléfono 0983-897-231. Arquitecto Antonio Eber Benítez lo aguarda incluso en Butú. Sí, señor, ya se procedió el saludo correspondiente, luego ahora vendrá, creo que el sorteo de vallas correspondientes, ya están los capitanes. Vamos a anotar también el número del capitán del 4 de agosto, el número 10, ¿verdad? El 4 de agosto es el número 10, Benítez. Y del Nacional, a ver, ¿qué número es el Nacional? Silguero es el... Silguero. Bueno, seguimos vendiendo. Clínica Dental Dani del doctor Daniel Mendoza, prótesis, extracción, endodoncia, cirugía, implantes. Lo espera en Butu. Agendar al 0971-223-939. Primeramente va a corresponder, al parecer, Arco Sur para la representación local. El 4 de agosto, Arco Norte, entonces al conjunto de Nacional de Ñati Iguazú. Ingeniero Julio César Benítez, desde Ciudad del Este, realiza trabajos de extensiones de líneas eléctricas, media y alta tensión. Saluda a los equipos en competencia. Señores y señores, comenzamos viendo el conjunto local que necesita imperiosamente de ganar este compromiso porque están en la colita, como se dice, sin punto todavía. La expectativa es grande. Aquí los dos querrán rehabilitarse. Sí, señor. Vamos a ver qué me decís. Ahí está ya el árbitro principal conversando con sus auxiliares a través de intercomunicador. Ya está todo previsto, comenzará moviendo la representación local. Señoras y señores, ahí sonó el silbato, movió el número 9 del conjunto del 4 de agosto, era Leonardo Carvalho, pelota más atrás, deja lateralizando la pelota en dirección a Domingo López, busca salir más adelante por la media cancha, creo que alcanza el jugador Benítez, adelante la pelota, pero en el cruce aparece rápidamente quitando el número 3, Freddy Cabrera, pelota por un costado, corresponde saque manual, primeros instantes de este partido aquí en este escenario deportivo, Héctor. Así mismo, Luis, empezó a moverse el balón y para comentarle, el 4 de agosto está con un punto, Luis, un punto, el empate que consiguió contra el 8 de diciembre. Sí, señor, sí, me estaba olvidando. Aquí va a colocar la pelota en el lugar correspondiente el arquero de la representación del Nacional de Ñati Iguazú. Va a sacar, Héctor. El presidente de la Liga Santarroceña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, saluda a los competidores en el día de hoy. Aquí pelota fuerte arriba, quien salta en defensa, primero peinando, va a alcanzar otra vez el número 17 del conjunto local, Rodrigo Benítez, perdió otra vez la pelota, insistiendo la gente nacional por la punta derecha, el número 10 que se esfuerza, ahí está marcando el defensor, quita pelota, hay falta del jugador de Nacional, corresponde sacar tiro libre a la representación del 4 de agosto.
Carnicería y Pollería San Marcos en Butus, teléfono 0982 45 30 68. Pollo entero, pechuga, alitas, lo mejor de lo mejor en Cruz en Butus, esquina mismo a calle 8 de diciembre. Aquí, señores, va a sacar lateral, se prepara para tocar, está tocando para sus compañeros de evolución, 1 para el 2, está Domingo López levantando pelota por el medio, va dominando Benítez, se le comete falta, sí señor, falta del número 13, Armando Cabrera, dice el árbitro del partido. Ferretería, casa de repuestos de Ricardo Rolón, cuenta con accesorios para motocicletas, bicicletas, desmalezadora en general, lo aguarda en Ñati Uruguazú, anexo lavadero. Sí señor. Carnicería también ahí. Carnicería Rolón en Ñati Uruguazú, carne de primera calidad, corte para asado, costilla, pucheros, todo lo que necesita en carne lo encontrás en Ñati Uruguazú. Cualquier acontecimiento puede llamar al 0984-201-557. Se cumplió el tiro libre, pelota que se devuelve en defensa, ya domina otra vez la gente de Nacional, aparece por ahí el número 9 del conjunto local, no puede recuperar esa pelota, rápido, fuerte el pase por la punta derecha, ya está el defensor, ya se acerca el arquero también, pero se apuró el defensor, quita pelota por línea de costado. Joel Barrios, despensa, artículos para las amas de casa, bebidas, lácteos, te espera en Ñati Uruguazú, frente mismo a la escuela de Ñati Uruguazú. El lateral que se cumplió, pelota, hay falta otra vez, corresponde salida de arco, Eder Ortiz va a colocar pelota vértice izquierdo de su área, caído está el jugador de Nacional, va a ser atendido por uno de los auxiliares en este partido, acciones interrumpidas, primeros minutos, 0-0 el marcador en primera división. Farmacia Virgen de la Paz en Ñati Uruguazú, recetas, regalos, medicamentos en general, atendida por una licenciada, lo aguarda en el centro mismo de Ñati Uruguazú. Contactos al 0983-161-741. Saludos a la gente de Ñati Uruguazú, que esta mañana estuve recorriendo, conversando con los amigos, tomando tereré y al mismo tiempo dieron su apoyo para la transmisión de esta tarde de Radio Arapuy. Licenciada Liliana Ferreira, contabilidad en general, apertura de RUT, gestiones ante la tributación, asesoramientos a empresas. Teléfono al 0971-491-260. Sí, señor, todavía está caído el número 14 de la representación de Nacional y en Uruguazú se trata de Nicolás Cáceres. Freddy Barrios, animación de eventos en general, apoya al deporte. Contratos al 0981-606-911. Era el número 10, sin embargo, Sergio Acosta se está caído, se va recuperando, va a salir afuera para que sea mejor atendido. Y el saque de arco, el saque de portería que va a corresponder a Eder Ortiz. Ya va a sacar Ortiz con la zurda, cortito la pelota, jugando para su compañero, para el número 6, que ya va bajando bien. Quiere irse, señor, ahí por la media cancha, ya toca pelota al 17, está Rodrigo Benítez, están los Benítez, cuidado que aparece para el contragolpe Nacional, insiste, cabecera del área, peligro de gol, se va cerrando, tiró, aparece penal, me parece que cobra penal, y penal, dice para Nacional el árbitro del partido, un contragolpe fuerte, a ver qué cobra, Héctor. Tiro libre directo, cerquita del área, ahí, cabecera del área grande, ahí lo tuvo que derribar el defensor. A las apuradas tuvo que cortar ahí y se ganó un tiro libre peligrosísimo el equipo del Nacional de Ñati Uruguazú. La seña que da el árbitro aparentemente era penal, se va directamente apuntando y me confundió ahí, porque si fuera una falta normal, ¿por qué así? Apuntó primero ahí, pero lo ayudó su línea ahí, marcándole que la falta fue cerca del área, don Luis. A ver, tiro libre peligroso frontal al arco, primera situación apremiante frente al arco de Eder Ortiz, colocando barrera correspondiente, 1, 2, 3, 4 por el momento. A ver si me ayuda quien se va a preparar un trío hombre ahí para ejecutar, todos quieren hacerlo, me parece que está entre 3, entre 4, más hombre en la barrera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres en la barrera. Héctor, peligroso, tiro libre de hecho que es bastante peligroso, a ver quién se encarga, me parece que nadie se decide. ¿Qué te parece quién lo que va a ejecutar? Agüero está acomodando el balón, tiene una exquisita zurda, el lateral izquierdo del Ñati Uruguazú se posiciona para el remate directo al arco. A ver, entonces el tiro libre está ahora al arco, arriba, sí señor, el número 17 mandó arriba, sí, hacia el ángulo precisamente que estaba cuidando el arquero, se fue sin riesgo alguno finalmente, pero sí, el peligro estaba latente, es por eso que se cuidaban muchísimo. 5, 7 hombres en la barrera humana, impresionante. 7 hombres ahí cuidando el arco mientras se preparaban ahí, se molestó entre ellos quién quería patear
no se decidieron, pero al final el remate de Agüero se fue muy arriba por el travesaño. Sí, señor, saque de fondo, pasó ya el susto para el conjunto local, ahí va a sacar a Eder Ortiz desde el fondo, ahí con la derecha, lanza pelota arriba por la otra cancha, golpe de cabeza en defensa, bajando la gente de Nacional, era bueno precisamente recupera Benítez, el contragolpe que se va, señor, habilitado, el pequeño se va rápidamente por el arce, arriba, rebotó el arquero que sale, manotea medias, va a recuperar otra vez el jugador del 4 de agosto, ahí está el número 2, juega por el medio, el 17 toca, avanza, se apura, señor, el 17 le da un zapatazo Rodrigo Benítez Osuna, marró el arco, pero sí, qué gran susto para la valla de Nacional. Estuvo ahí atento el arquero Alberto González para tapar el primer grito de gol. Peligrosísimo ese pase filtrado ahí y el volante por izquierda llegó con mucho peligro. Ese remate fue contenido por el arquero. Susto para el Nacional, don Luis. Sí, señor, va sacando González, pelota arriba del arquero por la otra cancha. ¿Quién salta? De ahí Benítez que con golpe de cabeza recupera. El lateral a ver Veloto que quitó por un costado. No, todavía no transpuso. Recupera otra vez Benítez. Levanta fuerte. Atención, no pudo alcanzar el número 7. Ya quita a medias. Nuevamente Agüero. Va a recuperar otra vez el 4 de agosto. Ahí está nuevamente Agüero tocando pelota fuerte. Buscando a su número 9 que baja bien. Se le acerca ahí el jugador del defensor. A ver, ya está recuperando esa pelota. Se cae. ¿Para quién la falta? La falta para el 4. La falta es para el 4. Ahí lo agarró el número 10 al defensor, el número 2 del equipo local. Y el señor va a sacar desde el fondo el conjunto de 4 de agosto, 0-0 el marcador. Qué partido, señores, estamos hablando dos situaciones clarísimas. El tiro libre me pareció que era bastante peligrosa, ya pasó el susto, la réplica, enseguida se fue el contragolpe, tiro libre, va a sacar el defensor, pelota arriba por la otra cancha, peinando, buscando a su compañero, el 9 que baja, señores, ahí está el altote que baja, deja para Benítez, está ahí otra vez tocando para su compañero, ahí se tocan, señores, rápidamente por la zurda, entra por el área, va a tirar la pelota por bajo, el defensor que quita el rebote, otra vez le da un zapatazo el jugador del 4 de agosto y recibe el aplauso de la gente ahí en graderías. Recibe el aplauso del público, nuevamente se proyectó ahí el volante por izquierda, se está atacando con mucho peligro en esa zona, el número 10 que filtra cada pase, son letales, don Luis. Mientras tanto aprovechamos para vender, don Luis. Heladería San Andrés, Eñati, Uruguazú, fabricación de helados artesanales súper cremosos y distintos sabores, venta al por mayor y menor, artículos. Atiende desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas. 0983-901-299. Va saliendo el conjunto local. Cuidado al defensa. Ya juega para el número 9. No pudo alcanzar bien Leonardo Carvalho. Deja para su compañero el 7 que domina. Tocan, señores. A ver, puede levantar el centro por el área. Prefiere jugar un poco más atrás nuevamente para López. López que levanta pelota arriba. Quien salta, González. Se cae. No hay falta. Recupera Benítez. Se adelanta otra vez quitando el número 6. Teodosio Silguero. Otra vez la pelota por el área de la organización del Nacional, que se apuró demasiado el jugador número 17, Rodrigo Benítez, pelota fuerte, se fue por línea final, corresponde saque de arco a la representación de Nacional de Yateruguazú. El licenciado Victorio Benítez Villanueva apoya al Club 13 de Mayo en su compromiso para el día de mañana. Nuestro amigo Victorio está en Itacurú. En Itacurú está siguiendo la página de Arapú Deportes. Entonces, un cordial saludo al amigo Victorio Benítez Villanueva desde Itacurú, Paraguay, Ciudad del Este. Licenciado. Y mañana con más fuerza tenemos que decirle, porque dice que quiere apoyar 100% al Club 13 de Mayo. Son gente muy fanáticos ahí. Nacido y criado ahí en el barrio. Y criado en el barrio, entonces sabe lo que es sentir ese... no sé cómo decirlo, don Luis, ese pirí que seguramente va a sentir cuando vea los colores de su camiseta de su club. Así mismo, Luis. No sé si tiene un hijo, si salió por el papá, no sé. Vamos a ver mañana cómo está el equipo, si no aparece por ahí el hijo de Benítez Villanueva. Pelota por el medio, señores. Ahí quiere preparar contragolpe, demora mucho. Aparece otra vez el jugador de Nacional de Yateruguazú, le punteó la pelota, era Carlos Veloto. Ahora sí hay falta contra el jugador de Nacional de Yateruguazú. Tiro libre, vendemos.
Emi López, fanática del Club 4 de agosto desde Asunción, apoya y alienta al equipo local en su compromiso de hoy. La familia López de Iñati Uruguazú apoya al Nacional de Iñati Uruguazú. Sí, señor, el tiro libre, señores, va a ir cabecera del área grande, preparado el jugador de Nacional, ahí la gente se plaguean, se hablan, se molestan, señores, aquí el tiro libre se va muy fuerte, a ver, ya alcanza la pelota, ya no, quitó en defensa tranquilamente, volvió a recuperar el número 11 de Nacional, trataba de irse, pega por el defensor, ya están entre dos, van a triunfar, ahí toca entre las piernas, le pasó, y el contragolpe, señores, se prepara Carvalho con el ferio, está Carvalho, no puede pasar, pasó nomás, ahí cortito va Benítez, Benítez se va, quiso eludir a uno, ya aparece el defensor, limpiamente va quitando, prepara el contragolpe Nacional, toca fuerte la pelota por el área, peligro de gol, salió Ortiz, justito Ortiz. Ortiz tuvo que salir ante el atropello del número 10, ese pase que fue muy bien dirigido, pero atento estuvo Ortiz para cortar el avance. Experimentado Ortiz, varias veces, muchos tiempos jugó por el 8 de diciembre y por otros clubes en la selección santarroceña. Ahora están algunos añitos, pero dejó nomás de practicar. Es decir, no es profesor de colegio, ya no tiene más tiempo seguramente como vos, porque vos me acuerdo que Nacional jugaba bien y por ahora tampoco. Así mismo, Luis, eso lo vemos un poquito de sobrepeso al amigo, pero con la experiencia que tiene bajo los tres palos siempre es un seguro arquero el amigo Eder Ortiz. Acá Héctor está bajando de peso, yo le conocí bastante infladito y ahora se puso otra camiseta, señores. Creo que Nacional quiere reforzar su equipo. Acá avanza Nacional y entra su pelota por el área, cuidado, despeja, media, recupera, va a tirar de lejos. ¡Qué balazo espectacular! Y la salvada espectacular también el arquero Eder Ortiz. ¡Qué disparo y qué salvada! Qué tapadón, lo decíamos, Eder Ortiz con la experiencia que tiene, sacó esa pelota dificilísimo, el remate del número 14, Sí, Nicolás Cáceres. Sí, señor. Cáceres fue el del remate y Eder Ortiz se hizo figura en este. Lució ahí. Sí, se lució espectacular la volada para sacar ese remate al córner. El número 11, a ver, Cabañas, Alejandro Cabañas, el número 11, el córner para Nacional, primer córner, se va la pelota por el área, golpe cabeza, el rebote ya se hace el esférico del arquero Ortiz, prepara el contragolpe, busca a Benítez, a ver si en defensa quita con golpe de cabeza al conjunto de Nacional, ya juega por el costado para su número 3, Freddy Cabrera que domina, toca para su compañero, ahí está transponiendo línea cerrada al campo de juego, aparece el jugador hay falta, dice el árbitro del partido. Sí, señor, enseguida marcamos el tiempo de juego de este partido. Paolo Estigarribia apoya al Club 4 de agosto. Bodegas Lidu Iñati Uruguazú, su bebida en general, atención las 24 horas, atendida por su propia dueña, Lidu Vera. Saluda a los amigos de Iñati Uruguazú. Muchísima gente están llegando más todavía a esta hora del partido, don Luis. Sí, señor, ahí está el tiro libre, no pasó nada, ya recupera Nacional, marcamos el tiempo de juego, Jorge Martínez. A los 14 minutos, señor. 14 minutos de este primer tiempo, va tocando, despejando, vuelve a insistir la gente Nacional, lo traba por ahí el jugador del Guaraní, insistiendo, están entre dos, triunfa el jugador de camiseta ese de Olimpia, ¿verdad? ¿Cómo se le dice a eso? Franjeado. Franjeado. Ahí está, señores, tocando pelota el 1-2. Otra vez, muy lindo. El salida de Cabrera con golpe de taco fuerte. Habilita el número 10, pero ya está en defensa cubriendo. Va a quitar por un costado. Todavía no se fue. Recuperó el jugador de Nacional. Cuidado, señores. Insiste. Falta, señores. Sí se iba a ir con todo. Ahí lo trabó. No hay de otra también para el número 11 de la representación local. No había otra cosa si no se iba a ir. Se le escapaba ahí guapo el número 10, se fue, peleó, no dio por vencido esa pelota, entonces recuperó y cuando iba directo al área, ahí lo tuvieron que bajar, o si no entraba solito, don Luis. Sí, señores, Sergio Acosta, ahí, señores, fuerte el encontronazo, pues no tenía de otra, me parece que ese tipo de falta se acepta. Una falta técnica, tenía que cortar, no había de otro, don Luis. Había que cortar ahí para no permitir el ingreso al área porque entraba solito, don Luis.
Sí, señor, el tiro libre otra vez puede traer el peligro. El 17 que se encarga de este tiro libre es Diego Agüero para el conjunto de Nacional. Ahí la ubicación en la barrera por el momento, dos hombres, la valla humana, el tiro libre con la zurda, va a ir cabecera o sobre el área, señores, y seguro, seguro. Atención, vamos a ver qué pasa con este tiro libre. Otra vez el centro, tipo córner, señores, preparados, dos hombres, la valla humana. Nacional con el tiro libre, se va al centro cerrado. Casi ingresó en el ángulo derecho, rozando el ángulo se fue. Rozó ese palo del arquero, esa pelota que bajó totalmente. Peligrosísimo el tiro libre de Agüero, don Luis. Sí, señor, muy peligroso, muy cerrado, casi tipo gol olímpico, de un tiro libre, va a sacar desde el fondo. Mi club ganó ayer y yo no estuve en conocimiento de Icua porque de controlar, ¿eh? ¿Cómo fue? Ayer Guaraní ganó 3-0, un golazo de Ferfer. Hay que hacerle algo a un cuadro, hay que poner ese gol, un verdadero golazo. Lo dejó ir Cerro Porteño, que justamente hoy se enfrenta a Olimpia, don Luis, el clásico. Sí, señor, yo no sé qué me pasó, no pude ver. Atención, el contragolpe, señores, pero está el defensor también. Va a dominar, alcanza pelota, lo acosa, pelota que pega en última instancia por el jugador del conjunto nacional y corresponde saque de arco que corresponde a la representación del 4 de agosto, 0-0, Héctor. 0-0 el partido y de vuelta agradecemos a los que están apoyando fuertemente la transmisión de Radio La Puz desde España. Mariela Benítez Osuna apoya al Club 4 de Agosto, María López, Víctor Areco, Arnaldo Martínez desde España, Antonio Benítez Osuna desde los Estados Unidos. Nuestro agradecimiento cordial a los que están haciendo posible la transmisión, don Luis. Sí, señor, gracias a toda esa familia. Acá su papá nos estaba atendiendo diferencialmente en su casa porque estamos cerquita de la casa del señor del Rosario Benítez. Saludo a todos los amigos oyentes y los que están por España, por Argentina, están por Brasil. Enseguida Jorge se va a encargar también si de repente aparece algún saludo ahí en la página del Facebook de la radio para poder saludarlos a los amigos. También aprovecho, don Luis, para saludarlo a muchos amigos de Ñati Uruguazú que están viviendo en Argentina. Están mirando, recién estuve controlando, don Luis, y muchos amigos de Ñati Uruguazú que están en plena sintonía del Facebook. Saludamos. Que compartan un poco nuestra transmisión para que los otros amigos puedan también entrar, ¿verdad? Así mismo le decimos para que puedan compartir, así más gente pueda llegar a ver lo que es el fútbol de la Liga Santarroceña. Señoras y señores, estamos aquí hoy sábado, mañana estamos en la cancha del 24 de junio en Costa Alegre. Un partidazo también porque el 13 de mayo que se agranda, gana su compromiso. Lo último partido, en cambio, el conjunto local sin poder salir, sin poder alcanzar ni el empate, pero de todas maneras va a ser un gran partido, como es acá. Acá un punto y con 2 puntos jugáis en el título de huella. Así mismo, Luis, no hay que... Nadie da ventaja acá, un punto es un punto, ese a lo largo te va a sumar y va a servir. Por eso están dando lo mejor de sus capacidades. Vemos ahí con mucha fricción, nadie deja una pelota por perdida. Sí, señor, precisamente ahí Juan de Rosa Galloso, el que puso la pierna, se cayó, le comete falta y el tiro libre va a sacar de su terreno todavía la representación del 4 de agosto. Ahí creo que Galloso el que se va a encargar, va a lanzar. Ahí el Leonardo Cabrera siempre espera por arriba, baja bien Leonardo, verá, puede ser muy débil el remate. Le quiso dar con todo, no le salió, pero sí, la intención interesante. Interesante, un corpulento delantero que tiene el 4 de agosto, bajó esa pelota, pero no le llegó a entrar de lleno. Sí, señor, pelota que rebota con fuerza, entra por ahí el número 3, ya entregando, tocando para su compañero, ya está Cabrera, pelota por línea de costado, lateral, salida de costado, va a salir el conjunto local del 4 de agosto. Chispería la abuelita de Ñati Uruguazú, ricas chipas. Necesita vendedor, Luis. Interesado al 0981778067. Chispería la abuelita lo aguarda en Ñati Uruguazú. Y ahí cerquita al lado nomás un lavadero y se llama Manu. Lavadero Manu, trabajos garantizados. Lo que su vehículo necesita, si quiere dejarlo a la perfección, brilloso, muy bien. Muy buen trabajo hace el amigo Manu. Ahí atiende personalmente en su negocio, don Luis. Le mandamos un saludo y le decimos a la gente que vaya y pueda
comprobar lo que estamos diciendo, Luis. Pues avanza el conjunto local, 17 levanta el centro pasado, peligro. ¡Oh! No alcanzó, señoras, señor, me parece que ya está en posición prohibida. Lindo el centro pasado, no alcanzó, pero me parece el 9 ya está en posición prohibida. Don Luis, no fue posición prohibida, ahí vemos que va a sacar desde el área, pero peligrosamente esa mano de Cáceres, creo que fue, lo empujó, el árbitro dejó pasar, pero en otra oportunidad esto le puede costar un penal. No hay repetición nomás, por eso. Si había VAR. Si había VAR, esto iba a crear polémica. Sí, señor, va a sacar al arquero, ya sacó González, arriba la pelota, intercepta por el camino el número 17, Rodrigo Benítez Osuna, rebotó pelota, insiste otra vez Nacional, se va el número 10, el guapo Sergio Acosta, ahí está Acosta con el esférico, se recuesta mucho, apura, el defensor no tiene otra que quitar por línea, de costado cerquita, el banderín es lateral que corresponde, o es córner finalmente, Jorge. Corner para el Nacional de Iñaki Uriguazú. Es córner para el conjunto de Nacional, señores, a ver quién se va para ejecutar este tiro libre, se adelanta los hombres, va a buscar por arriba, ahí está el pequeñito jugador de Nacional, lanza con la zurda, cerrado, golpe de cabeza de defensa, viene la pelota por el área, van saltando peligro de gol, se zambulle por ahí el jugador de Nacional, le salió mal, señores, ¿de quién se trataba, Jorge? Se trataba de Cabrera, Freddy Cabrera hizo una pirueta ahí, trató de rematar esa pelota, pero fue desviado muy arriba ya, don Luis. Sí, señor, ahí va recuperando nuevamente el número 10, Sergio Acosta. Está Acosta, ya lo marca el defensa, va luchando otra vez Acosta, muy guapo, juega más atrás, va dominando ya ahora el número 8, es Rando Ortiz, pero la pelota otra vez se fue por línea de costado. El sol radiante, estamos teniendo lindo día nuevamente porque se tenía miedo de que viniera la lluvia. Estamos en otoño-invierno, así que no es nada seguro más por ahora. No es nada seguro, don Luis, el tiempo en esta época del año de repente cambia bruscamente, entonces tenemos que estar preparados para todo, don Luis. Y señor, ¿a cuántos puntos está Cerro de Guaraní? Está ahora mismo a 3, don Luis. A 3, y Cerro juega hoy también. Cerro juega hoy. Cerro juega. ¿De Betarú? No, ¿contra quién era? Cerro Clásico. Juega con Olimpia, el superclásico de hoy. A las 18:30, don Luis, se juega único partido en... Cierto, me estaba olvidando. Va a salir Nacional, señores, 0-0 el marcador, pelota por el medio, aguanta el número 8, señores, Guapo Ortiz, también perdió, sin embargo, otra vez la pelota por el medio, aparece el número 9, González, levanta fuerte buscando al jugador Benítez, ayotea, elude uno a otro, se posicionan, le dio un zapatazo, pero se fue por línea final, córner, es córner, engolosinó un poco, quiso hacer lo suyo, quiso entrar en el área él mismo. Sí, ahí ya tuvo ya su compañero al lado para el pase, para el 1-2, pero buscó llegar por sí solo, pero ahí estuvo Cáceres para trabar esa pelota y así provocó el córner. A ver qué numeración tiene el amarillo, a mí me cuesta mucho identificar, el 10 o el 16, el que va a tirar el córner, creo que el número 10. El número 10. Número 10, entonces Derlis Benítez Osuna, el tiro libre esquina con pierna derecha, va a lanzar, peligroso ese córner, señores, a ver, viene el centro cerrado, golpe de cabeza en defensa, pelota que se va por línea, por el medio, va dominando, ya prepara el contragolpe, domina bien, aparece, se cae el jugador de Nacional, pelota que recupera, ahora el contragolpe ya está, toca ahí, adelante está González, media vuelta con la zurda, no sabe, mucho más atrás, nuevamente para Benítez va cruzando por el otro sector, perdieron tiempo, señor la gente, con el contragolpe que tuvieron ahí, levantó la pelota y hay falta mientras estaba caído el jugador de Nacional, que una veloz carrera le imprimió una velocidad enorme y lo trabaron, lo quitaron la pelota. Le quitaron ahí con aparentemente una falta, para mí era falta porque se fue de atrás, lo empujó ahí, lo hizo de estabillar y perdió el balón, pero el árbitro dejó seguir esa jugada, para mí era falta, pero el árbitro es el que tiene que decidir. Sí, señor, y aquí, señoras y señores, sigue la paridad en blanco, en juveniles ganó. En juveniles ganó el equipo local 4-2 el partido en el primer compromiso de hoy. Sí, señor, está caído todavía, nadie ingresa para auxiliarlo, tiene que permitir que entre alguien o lo sacan en camilla, eso es lo que corresponde, está sentido, muestra de dolencia el jugador de la representación de Nacional. Y hablando de Baron Luis, acá
vamos No a... es el bar del fútbol. No, es el bar del fútbol. Acá yo me quiero ir. En este bar lo que me encanta ir ahí, suelo ir con la familia, con mi hijo y mi señora. Ricas hamburguesas, pizza casera, todo lo mejor preparado por Lucho Martínez. Ahí en Hotel Restaurant Zarza, Luis. Ahí tenemos la cita de hoy. Termina el partido, nos vamos a comer una rica hamburguesa, así que... Y por ahí nomás vamos a ver el clásico. Y por ahí vamos a ver el clásico, entonces saludo cordial a mi amigo Lucho que está también ahí a full, ya preparando todo lo que va a hacer para hoy, porque mucha gente, don Luis, mucha gente, buen ambiente, música, todo. Le recomiendo a la gente a que vaya y pruebe las deliciosas y ricas pizzas que prepara el amigo Lucho. Esta gentileza de Lucho, posiblemente esperaba una gentileza, por lo menos una porción, porque ya ella usa y me imagino. Pero que traído Luis, upea de la visita, esa ya será naña aguanta y papá entonces no. Ya viraje. Ya no viraje, pero Lucho pero sí. Entonces saludo también a Ñanona que estará ahí ayudando a Lucho, ¿verdad? Porque receta especial de Ñanona quiero, dice. Va a salir afuera para que sea atendido el número 3, Freddy Cabrera, el que estaba lesionado en el hombro, siente la dolencia. A ver, el árbitro que dice va a ver suelta neutral, seguramente después de unos minutos de interrupción, sí se va a poner en marcha nuevamente el partido y la suelta neutral va a corresponder a la representación de Nacional. ¿Qué le dice el INEMA del partido? El INEMA le va a indicar al árbitro que la pelota va a ser para... No, en fin, fue al revés. Cortesía, ahí le va a tirar. Ellos fueron los que perdieron la pelota. Así mismo. Sí, señor. Ahí está, va sacando fuerte, pelota, busca el área, rebota ahí, cabecera de grande, se va a las manos del arquero. Nada de cortesía, don Luis, directamente el centro fue para el número 8 Ortiz, pero bueno, hay que aprovechar las ocasiones. Sí, señor, va a salir con Derlis Osuna. Ahí está la pelota, el terreno todavía. Mira lo que son su compañero. Prefiere jugar, me parece, un poco más atrás y mucho más atrás para su golero Ortiz, que va sacando, lateralizando pelota rápidamente para Domingo López. Está Domingo López mirando la ubicación de su compañero. Tiene que ceder pase a alguien. Cuidado, va a perder. Aparece otra vez el movedizo número 11, el conjunto de Nacional, pero va a recuperar por conducto del 17, Rodrigo Benítez. Está Rodrigo con el esférico. Retrocede mucho. Cuidado, más atrás. Otra vez para Eder Ortiz, arquero del conjunto local. Agroveterinaria del doctor Narciso Pérez Toledo, vacuna, reconstituyentes, sales minerales, balanceados en general, lo aguarda frente mismo a la escuela 336. Para contactos al 097-1600-077, Agroveterinaria del doctor Narciso Pérez Toledo. Sí, señor, lateral que va a corresponder a Nacional, le dice un poco más atrás, me parece, desde ahí tiene que ejecutar el saque, ahora sí lo hace, levanta pelota, golpe de cabeza, se vuelve por el medio, toca otra vez la gente de Nacional, puede levantar, ahora prefiere más atrás, sí se va la pelota arriba, cabecera de la grande, ahí está el pequeño nacionalófilo que domina el esférico y ya se les cruza para ayudarle a su compañero, ahí el 11 que levanta pelota arriba por el área baja, bien ahí, cuidado Ortiz, señor, a la media vuelta, insiste y ya saca, qué linda, cómo aguanta el corpulento jugador del conjunto de Nacional. El experimentado Ortiz ahí aguantó esa pelota, bajó muy bien, pero estuvieron más atentos los defensores y pudieron sacar esa pelota afuera. Sí, señor, lo trabaron al número 9, falta, no hay, dice el árbitro, recupera Benítez, va a salir para el conjunto local, va amagando por el medio, se va a recuperar el jugador del conjunto local, ya el toque ve sutil ahí para Rodrigo Benítez, la pelota cruzada, no está nadie por ese sector, limpiamente va a salir el número 13, atención, Armando Cabrera para Nacional. Arquitecto Antonio Eber Benítez, construcciones en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuesto, dirección de obra, diseño en 3D, lo aguarda en Cruz en Butu. Arquitecto Antonio Eber Benítez, apoya el deporte. Atención, señores, mañana Radio Ahora pues con la 107.5 y con la página de Facebook para los grandes amigos, principalmente los amigos del 13 de mayo que están fuera del país. Ellos solicitaron nuestro servicio y vamos a estar, si Dios quiere, en cancha del 24 de junio. Salón de eventos Zarza para cumpleaños, bodas, baby shower, cualquier acontecimiento. Contactos al 098-1761-456, Salón de eventos Zarza. Va avanzando el conjunto local, a ver, el número 7 engancha bien, se quiere ir, señores, ya era Villasanti le dio a su compañero devolviendo mucho más atrás, ahí dominando López que lanza pelota, bajando bien el número 9, no puede pasar, aparece otra vez con pierna levantada, pero no hay falta, cuidado, le dio zapatazo, a ver qué pasa ahí, señores, se recupera, no hay falta nada, cobra el árbitro, persiste, avanza Nacional, ahí recupera,
el jugador del 4. Ahora sí prepara el contragolpe. A ver, señores, el número 11, Alejandro Cabaña con la zurda, levanta el centro pasado. Pero primero el defensor quita con golpe de cabeza, no se complica, manda pelota por línea final, córner. Corner para el Nacional de Ñati Uriguazú, mientras los jugadores del 4 de agosto protestan al árbitro, jugador caído por la acción anterior. Hay un encontronazo ahí con el defensor Cabrera. Entonces, el jugador que ya se recupera, don Luis. Y mañana va y guina. Sí, se cayó ahí el jugador cuando va a corresponder tiro libre de esquina. Se fue un contragolpe rápido y es córner corresponde a la representación visitante nacional de Ñate Uriguazú. Clínica Dental Dani del doctor Daniel Mendoza. Prótesis, extracción, endodoncia, cirugías, implantes. Lo espera en Butu. Para agendar turnos al 0971-223-939. Clínica Dental Dani del doctor Daniel Mendoza. El córner que se demora lentamente, no se apura la gente Nacional para ir a ejecutar. Ahora sí se decide, el número 11 se va, señores, Alejandro Cabañas, para este tiro libre de esquina. Atención, señores, se da la punta zurda con la derecha, va a levantar córner consecutivo. A ver, se van la gente por arriba. Son altos también los defensores de Nacional, al igual que del el equipo local. Hay autorización del árbitro, se va a venir con la zurda, viene el centro, muy arriba, golpe de cabeza, señores, y se fue rozando el poste derecho, se fue por línea final, corresponde saque de arco, lindo el cabezazo. Lindo cabezazo de Beloto, el corpulento lateral derecho que tiene el equipo visitante. Saltó más alto que toda esa pelota, no pasó lejos del arco defendido por Ortiz. Sí, señor. Aquí, minuto de tregua a los 30 minutos de este primer tiempo y las hinchadas que tranquilamente de linda sombra y nosotros que sufrimos aquí sol en cara. Eso es debido a que no hay buena señal en esa zona, si no nos hubiésemos ido ahí entre los aficionados que mayoritariamente están apostados ahí. Así mismo, Luis, pesan doy no, Luis, plata su dinero, nine. Así que aprovechamos también para agradecer al presidente de la Liga Santarroceña de Fútbol, al profesor Robert Benítez. Saluda a los competidores en el día de hoy. Ingeniero César Benítez desde Ciudad Este realiza trabajo de tendidos eléctricos de media y alta tensión. Saluda a los equipos en competencia. Carnicería y Pollería San Marcos en Butu, teléfono 0982 45 30 68. Pollos enteros, pechugas, alitas, lo mejor en corte de asado. También lo aguarda ahí en la esquina mismo a la calle 8 de diciembre. Se lo ganó, debe andar, uy, la pollo. Un pasón de Ferretería Casa de Repuestos de Ricardo Rolón cuenta con accesorios para motos, bicicletas, desmalezadora en general. Apoya al Club Nacional de Ñati Uriguazú. Saluda al amigo don Ricardo Rolón. Sí, me fui a tomar un 10-15 minutos tereré con Ricardo Jacase y mire tiempo de guaré, le callamos, coño, están, a lo mejor no es cierto, pero nos alopean leña importante, ¿verdad? Seguimos vendiendo porque están ingresando nuevamente los contendores en la cancha. Agradecemos también a Joel Barrios, despensa de artículos para las amas de casa, bebidas en general, lácteos. Lo aguarda en Ñati Uriguazú, frente mismo a la escuela de Ñati Uriguazú. Farmacia Virgen de la Paz en Ñati Uriguazú, recetas, regalos, medicamentos en general, atendida por una licenciada. Aguarda por usted en Ñati Uriguazú. Teléfono 0983-161-741. Farmacia Virgen de la Paz. Van ingresando ya los dos equipos, ya la pelota va a responder el arquero de la representación local, Eder Ortiz, colocando lentamente, se abre por ahí el número 4 para recibir, a ver qué hace. Todos los hombres, a la mayoría buscan la sombra, o sea, mañana Guapa y te lo mitad más a la izquierda. Ahí viene pelota para el defensor, domina, corta el pase para su compañero, va bajando bien el número 7, señores, Villasanti, más atrás otra vez para Eder Ortiz, domina ahí en el piso, con la derecha toca el pase saliendo con el lateral. Con su hermano ahí, Ortiz. Ese sí, su hermano, claro que sí. Ahí levanta pelota, buscando ahí, puede buscar, levantó muy mal, no fue ni centro ni nada de Ignacio Estigarribia. La pelota que recupera desde el fondo, ahí por la media cancha, otra vez se hizo el esférico del conjunto local. Ahí lo empuja, no hay falta, dice el árbitro del partido. Va a salir Nacional, levantó pelota, bajando con el pecho, juega para su compañero. Ahora sí ya no está nadie por ese sector, devuelve rápidamente por la zona zurda, baja el número 7, pero desde el piso empuja, no hay falta. ¿Qué pasó? Lateral que corresponde al 4 de agosto.
Agradecemos a la licenciada Liliana Ferreira, Contabilidad en General, Apertura de RUT, gestiones, asesoramientos ante la Secretaría de Tributación. Lo aguarda en calle 25 de diciembre. Contactos al 0971-491-260. Licenciada Liliana Ferreira. Corresponde tiro libre de esquina. Freddy Cabrera pifió pelota que se fue por línea final. Quiso quitar afuera, se le fue al córner y es tiro libre. Nuevamente Benítez para ejecutar. Derlis Benítez Osuna. Otro tiro libre de esquina para el conjunto local. Señoras y señores, que cuenta con un punto y el otro con dos, ¿verdad? 2 contra 1. A ver, este tiro libre de esquina, la gente espera ya el gol del conjunto local, ahí la afición deportiva alentando, los chicos vienen muy cerrados, golpe de cabeza del número 13, Cabrera, fuerte la pelota por el medio, para el 8, el 1, puede, ya aparece el defensor, limpiamente va a salir, ya salió tocando para Benítez, devolución para el otro, insistiendo, cubre con el cuerpo, quien se acerca, quiere robar sobre la raya, todo esto ocurre hacia el sector de graderías, todavía no traspuso límite de costado, aparece el jugador de Nacional, baja el número 8, señores, no pueden dominar bien Ortiz, la pelota fuerte para la otra cancha, pero ya llegó a las manos del arquero Eder Ortiz. Freddy Barrios, animación de eventos en general, apoya el deporte, contratos al 0981-606-911. Freddy Barrios. Aquí pelota por el medio, baja bien el número 14, sí, ahora sí, pone contra el piso Ignacio Estigarriba, juega más atrás nuevamente para Ortiz, lanza pelota buscando a González, hay falta, dice empujaba, dice el árbitro del partido y corresponde tiro libre, frontal, lejos todavía, pero es tiro libre para la representación del 4 de agosto. Ahí lo acarició un poquito el capitán al número 9 del equipo local. Se le metió una patadita ahí al momento de recibir la pelota. El licenciado Victorio Benítez Villanueva apoya al 13 de mayo en su compromiso en el día de mañana. Saludos al amigo Victorio desde Itacrí, Ciudad del Este. Sí, señor, está por ahí. El 17 se prepara, señores. A ver, Rodrigo Benítez Osuna, otro el joven Benítez Osuna. El tiro libre con la zurda, 3 hombres, la valla humana, va a lanzar, puede ir recto al arco. A ver, Osuna, al arco. ¡Oh! Al ángulo de la pelota espectacularmente. González manda al córner. ¡Qué buena ejecución! Qué remate metió el chiquilín Osuna. Ese remate llevaba mucha comba, mucho veneno. El arquero tuvo que exigirse para sacar al córner y evitar así el gol del equipo local. Sí, señor, fue bastante fuerte. Ahora el córner corresponde, tiro libre de esquina, otra vez para el conjunto del 4 de agosto. Busca la apertura del marcador, señor. Enseguida marcamos otra vez el tiempo de juego. Con la zurda levanta el centro, arriba. Pelota que rebota, no sé por quién, porque estaba González, el número 9. Pelota se fue arriba sobre el travesaño. Normalmente, don Luis, dos cabezazos en el área es gol, pero esta vez desaprovechó el número 9, esa peinada en el primer palo y en el segundo dejó escapar el gol. Peligrosísimos los remates de Rodrigo Benítez Osuna. Y el señor va saliendo, tocando por el costado. Era Leonardo Carvalho el que se lamenta de no alcanzar esa pelota. Fuerte el pase, rápidamente buscando al número 11 de la representación de Nacional. Domina ya cerca del banderín del córner. Puede levantar, busca su compañía. A ver para quién está el 10 cerquita. ¿Qué pasa? Quiso pegar por el jugador local, ¿verdad? Quiso ganar un córner ahí, se llevó la pelota en el área, después tiró afuera. Él le reclama eso, el número 10, estaba ahí cerquita para un pase, pero él decidió buscar un córner y regaló la pelota al equipo local. Sí, señor, Villasanti, media vuelta, prefiere más atrás, Ortiz, para la pelota por Ortiz, cuando se acerca el número 10, devolviendo, otra vez se apura, ahí apuró el jugador del 4 de agosto, lateral que corresponde, el avance a Nacional y a Ituruguazú, se adelanta, a ver, con el tiro, con el saque manual, perdón, ahí va a ir para el conjunto de Nacional y Ituruguazú, 0-0 todavía en primera división, lanza pelota fuerte, ahí cabecera del L grande con golpe de cabeza, despeja, Benítez que no alcanza bien, va recuperando Freddy Cabrera, ahí está trabando bien, sin embargo aparece otra vez Cabrera, el otro Cabrera, señores, se cae, no hay falta, recupera el contragolpe que se prepara, señores, ¿para quién? No está nadie por ese sector, no está ni González, ni el otro Benítez, ya pierde la oportunidad la gente del 4 de agosto, está saliendo Nacional, ahí rápidamente tocan pelota por el medio, insistiendo, se va abajo de Guapesa, el número 14 desde lejos, qué bárbaro, mira, de ese lugar le dio un zapatazo bastante peligroso.
peligroso. Bastante peligroso el remate del número 14, Nicolás Cáceres. Llevó esa pelota con guapesa y ese remate que no pasó lejos. Eder solamente lo llegó a pasar de vista. Galloso, le comete falta de tiro libre, se iba Galloso, iba a tocar con Villasanti, ahí se le cruzó y vamos marcando. ¿Qué me indicas? ¿Qué tiempo? 40 minutos del primer tiempo. 40 minutos ya sin darnos cuenta, estamos llegando a los 40 partidos bien disputados. El tiro libre va a sacar la representación local, fuerte, muy fuerte, para quien buscaba seguramente a Juan de Rosa. Galloso perdió una oportunidad. 40 minutos y segundos de este primer tiempo. Emi López, fanática del Club 4 de Agosto, apoya y alienta desde Asunción. Varón Emiliano, y se le dice Emiliano. Emiliano, y Emi suena, yo le dije, nombre de mujer lento, socio, yo dije, no, así se me conoce cariñosamente, me dicen, Y sí, hola patrón, entonces nosotros le mandamos un saludo a Emi López y le agradecemos el apoyo para que podamos llevar la transmisión. Avanza Nacional, cuidado, señores, peligro de Nacional, ahí el rebote, balazo, qué barba, parte exterior de la red, Jorge Héctor, qué zapatazo, linda llegada de Nacional. Qué zapatazo metió Veloto, esa pelota me pareció a mí que entraba, pero fue por el lado que no suma, pegó por la red, pero no suma a su remate, violentísimo el remate de Veloto, Carlos Veloto. Esto sucedió a los 41, 42 minutos cuando sigue avanzando el conjunto nacional. En el cruce aparece, ya va quitando pelota Juan de Dios Galloso. Galloso lateraliza pelota para su compañero. Ya está dominando bien ahí Santos. Toca pelota más adelante. Malo el pase. En defensa va a recuperar el conjunto nacional de Yatirguazú por conducto de Agüero. Deja pelota por el medio. Sigue luchando. Ahí el corpulento. Triunfa otra vez. Ortega va a salir. Levanta fuerte. No puede alcanzarle al número 9. En defensa van despejando. Rebota otra vez pelota ahora para el 9. A ver qué hace el corpulento número 9, no puede pasar, no pasó, ya está, avanza, ahora sí ya tiene que cobrar falta, hay bastante hombre caído, falta y tiro libre por ahora que va a corresponder a Nacional y a Yatirguazú, que avanza con todo, Héctor. Avanzó con todo ahí, una embestida, una escaramuza ahí entre el número 3, Cabrera, con el número 9, ahí se llegaron a cruzar algunas palabras, pero no pasó a mayores, ahí tiro libre que va a ir directo al área, don Luis. Sí, señor, va a ser tiro libre lejos, todavía círculo central del campo de juego. Este tiro libre corresponde, se encarga el número 6, Teodosio Silguero, el capitán de la representación de Nacional y Yatirguazú. Va a lanzar, ¿qué hay? El tiro libre peligroso, digo yo, porque la gente se adelantan todos lo de Nacional, ahí se repliega el 4, va al centro, por el área, peinaba, pero ya nadie alcanza, hay choque de cabeza, se quedan los dos, están en el piso, señores y señores, parte final de ese primer tiempo, Héctor. Parte final y vemos ahí, entran rápidamente los auxiliares de cada club, y lo vemos a Agüero, José Agüero, llegar para atenderle, un golpe de cabeza casual, fue casual ahí, los dos disputaron el balón, ese choque de cabeza donde más duele, don Luis. Sí, señor, ahí está tendido en el piso, marcamos el tiempo de Jorge, ¿cuántos tenemos? 43 minutos del primer tiempo. 43 minutos ya, señores, sol radiante, espectacular, la temperatura es alta para nosotros, lo que está en la sombra no sé, pero de todas maneras aquí nosotros acompañamos a los clubes de la Liga Santarroceña. Mañana estamos en la cancha el 24 de junio, 24-13 de mayo el partido. La familia López apoya al Nacional de Yatirguazú, el amigo Pananá del Paraguay, entonces más conocido así. Agradecemos a la familia López por apoyar también a la transmisión de Arapú Deportes. Sí, señor. Heladería San Andrés en Yatirguazú, fabricación de helados artesanales súper cremosos y de distintos sabores. Venta al por mayor y al menor, atiende desde las 8 horas de la mañana hasta las 23 horas. Teléfono 0983-901-299. Ahí está la pelota arriba, bueno, con golpe de cabeza va quitando, bajando bien, a ver, se va el número 14, perdió otra la pelota, insistiendo, va a ir Benítez, puede tirar al arco, abre el pase rápidamente, domina por el sector zurdo, puede levantar
levantar ahora el jugador del conjunto local. Puede haber, está Estigarribia, deja más atrás, otra vez entra para el número 7, ahí está ya Santi de lejos, ¡oh! Le dio un derechazo, se fue por línea final. Esto seguramente va a terminar 0-0 este partido, aunque falta 2 minutos todavía, Héctor. Falta ya pocos minutos para que termine este primer tiempo y no están llegando los goles, don Luis, que es lo que la gente busca. Sí, señor, la gente viene a ver goles. Señor el árbitro, mira, controla su cronómetro. Esto va a terminar ya. Suena el silbato de parte del árbitro y ha concluido el primer tiempo. 0-0 el marcador, Héctor. 0-0 el marcador, pero llegamos a ver varios peligros de gol. Eder Ortiz sacó 1 o 2, recuerdo que eran goles cantados, el remate también potentísimo, el último de Beloto. 3 o 4 situaciones claras de gol para el Nacional que no pudo marcar, y en el otro arco trabajó bastante también el Alberto González, sacó ese tiro libre a mano cambiada, el remate de Benítez Osuna, el chiquilín número 17 con muy buena pegada, ese tiro libre que llevaba una comba increíble cómo se fue cerrando esa pelota. Entonces mucho trabajo de parte de los arqueros, no tuvimos aún el gol, que es lo que más le gusta a ver a los aficionados del deporte. La gente aprovechan, señores, para tomar algunas gaseosas, tereré, como nosotros que estamos deseosos de tomar, no tenemos quien nos pueda cebar. Estamos 3 nomás y los 3 estamos ocupados. Y se ingenia acá el amigo Jorge para pasarnos algunos mates, pero es así, don Luis, estamos acá bajo sol. Estamos también bien equipados, Iba a oír a Martínez de Playa. Él cuando se fue por el Brasil trajo eso. Por el Brasil. Avenida Brasil. Señoras y señores, Radio Arapuy 107.5 está con ustedes. Un saludo a todos, a los amigos deportistas. Yo sé que a estas horas de la tarde no hay otro partido, todos están prendidos, quieren saber qué pasa y están sintonizando Radio Arapuy. La única radio que tenemos en Santa Rosa del Mutú es la 107.5 Arapuy. Y también por Facebook, por la página de Radio Arapuy estamos haciendo lo mejor, señores, por el momento. Mira un poco acá, Héctor. Esto no te gusta tanto, porque tiene color de Olimpia, pero no es Olimpia. No es Olimpia, pero es Olimpia, don Luis. Para mí ya es Olimpia, don Luis. Esto es prácticamente... Pero bueno, eso es el deporte. Mira un poco qué lindo, está saliendo ahí la propaganda en el Zócalo. No salió tu nombre hoy ya. No. Hoy pegalo, mitad. ¿Dónde pagar? Yo presento Luis. Hoy pegamos. Entonces... ¿Qué te parece si saludamos para los que están ahí a la vista? Mariela Benítez, primero yo le quiero saludar a la mujer paraguaya acá de Mutú. Un saludo a mi amiga. ¿Y después? Está Denis Osuna, que está jugando hoy. También la página oficial del club local está también dando lo que por lo más está retransmitiendo. Gloria Silguero desde Buenos Aires. Sí. Pedro Flecha, San Agustín La Tema. Mañana juega San Agustín. Ángel Flecha, Vamos Trico, me imagino que es el del Nacional de Triguazú. Son los que están escribiendo y comentando la transmisión, Luis. No pasa esto ya va a pasar todo hacia abajo, ¿verdad? La mayoría de los que están viendo solamente están observando, pocos son los que están comentando, pero los que están comentando solemos mencionarlos en el entretiempo o al término del partido. Comenten entonces para que nosotros podamos hacernos eco y si pueden hacer... Compartir con la familia, con la gente. Sí, para que puedan llegar a mucho más amigos que de repente no encuentran la página, pero una vez que compartimos ya se empieza a visualizar mucho más. Entonces nuestro saludo cordial a todos los amigos que están en sintonía. Muchísima gente, don Luis, a esta hora vemos también acá. La gente se ingenia para ir a buscar la sombra. Entonces están maliciando y debe ser joder, ese piru, hacemos propaganda con Anani. Pero ahí estamos. Jorge nomás está trapeando, no lo pone en aumento, no se puede hacer en Zoom, lo pone. Así mismo, Luis, ahí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así salió mal nomás ahí en la cámara. Entonces, pero estamos a full. Tratando de bajar algunos kilitos, porque una vez que termina este campeonato arrancamos nuevamente con el senior, Luisa. De hecho, muchos amigos me preguntaron
si cuándo arranca, y hay una comisión que se encarga de eso. Están, Una vez al año se va a hacer, ¿verdad? sí, una vez que termina el campeonato de la Liga Santarroceña, están queriendo nuevamente arrancar Bueno, PMP Seco y campeón Andrés ese Yevina Nacional. Vamos mencionando a la gente que nos auspicia esta tarde aquí de cancha del 4 de agosto. Saludamos a todas las firmas comerciales que nos dieron su apoyo. Bodega Lidus, Ñati Uruguazú, bebida en general, atención las 24 horas, atendida por su propia dueña, Lidubera, 0983-192-708. Lo aguarda en Ñati Uruguazú. Mariela Benítez Osuna desde España. Saludamos a los que son los que patrocinan fuertemente para que podamos venir acá hoy a compartir con ellos, a llevarle lo mejor de la transmisión de su equipo. Están apoyando ahí Mariela Benítez Osuna desde España, María López, Víctor Areco, Arnaldo Martínez. Y el querido amigo Antonio Benítez Osuna desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Así que cordial saludo para ellos. Chipería La Abuelita en Ñati Uruguazú, ricas chipas. Necesita ahora vende Don Luis. Ande, es tiempo mío, Pepe, Don Luis. Fácilmente vas a ganar plata con el amigo Manu Benítez. Chipería La Abuelita en Ñati Uruguazú. ¿Sabes cuánto paga? 30% libre. Vos no haces nada, solamente venir, recorrer, llevar. Traes una canasta y le ganás 40-50 mil guaraní. Imagínense. Sí. 30% por cada chipa. Sí, 3.000 guaraní directo por chipa. Eso es demasiado ya. Si es que hasta yo quiero vender. No, Luis Pepe, se hasta te hay que presentar ese currículum. Porque, hay que ingeniarse, muchachos. Hay que buscar la forma de generar ingresos. Entonces, ¿sabes qué más necesita también pero vendedor de helado? Ahí está Lidu Vera, ahí Eusebia, están todas esas familias de la heladería San Andrés. Están necesitando, riquísimos helados tienen ellos. Entonces, hoy invité la trabajo para los muchachos. A la mañana pueden vender chipa y a la tarde pueden vender helado. Claro. Espera que te digo quién está en el banco de suplente, porque ahora los técnicos van a recurrir a la banca de suplencia seguramente. Y ahí como arquero suplente tenemos del 4 de agosto a Freddy Flores, luego está Roberto Flores, Edilson Martínez, Marcelo López, Alipio López, José Galloso, Cristian Morel y Pedro Chamorro en la expectativa, como se dice. Y de hecho, entre ellos pueden entrar hasta 5, ¿verdad? Hasta 5 pueden ingresar, puede utilizar 3 ventanas. Normalmente los técnicos ya cambian al inicio del partido, al arranque, entonces llegan a usar esa ventana extra que tiene cuando entras en el entretiempo. Ahí saludamos a Richard Cristaldo. Richard Cristaldo es el hermano de José Cristaldo. ¿Y dónde está? Richard creo que está por Asunción, está por San Lorenzo. Nos está viendo. Nos estaba viendo ahí, vemos que se conectó el amigo. El tereré después de 15 a 20 minutos me llegó otra vez. ¿Cuánta gente está tomando acá? Estamos entre 3 nomás. Y no sé qué está pasando, Luis. Aparentemente acá el amigo Jorge tiene un compañero ahí que le... invisible. No, pues ya terminó la época de COVID, Luis, donde ni me quiero acordar. O sea, no se podía tomar tereré con ninguno. Qué problema era, ¿verdad? Qué problema, pero eso ya pasó. Pero ni ahora estamos disfrutando la pasión del fútbol, el fútbol a nivel local, a nivel nacional, internacional, en fin. El fútbol apasiona a todos. Yo no sé, más para el fútbol no gusta y muy poca gente seguramente habrá, porque por eso dice pasión de multitud. En multitud es mucha gente. Así mismo, Luis, el deporte que más se practica, que más gente lleva. Yo suelo controlar, don Luis, la cantidad de gente que mueve el fútbol acá en el distrito mismo. Te voy a estar pasando los datos, don Luis, que tengo. ¿Cuánta gente se van a la cancha? El martes siempre solemos, en la reunión de la Liga Santarroceña, el presidente pasa los informes, así que vamos a estar compartiendo. Imagínense, en la inauguración más de 20 millones de guaraníes. Más de 20 millones. Y en los partidos finales de nuestro campeonato se alcanza 30, 35 por ahí. Me parece que están la recaudación para los clubes. Por eso que es interesante que los clubes hagan lo mejor, una campaña mejor para que puedan llegar. Porque al llegar ya prácticamente ya no mete la mano en el bolsillo, ya es chupé, aunque tiene mucho gasto los clubes. Tiene mucho gasto en los clubes, pero así como decía don Luis, cuando tu equipo va bien, hay mucha gente que te apoya. Eso es lo importante. La gente colabora, cuesta mantener. Y ahora estamos acá con un presidente de campeón, gato, Aña Quiñete,
Él fue campeón con el 8, o sea, presidente del club. Hasta ahora creo que tiene alguno que otro ha anotado ahí, pero seguramente anotó por hielo. Anotó ahí, anotó, lo importante es que anotó, ¿verdad? Y ya vamos a ver en qué momento pueda cobrar su platita el amigo expresidente. Estábamos bromeando, señores, para amenizar un poco esta tarde calurosa para nosotros aquí. Ustedes en su casa seguramente bajo el frondoso árbol, tomando teré, qué sé yo, ahí esperando el clásico. Aquí Héctor quiere ver a su querido Cerro Porteño. Ellos ganata ya cerca a Guaraní. A Guaraní, lo hasta un punto Guaraní lo ganado cotidiano, Luis. Ahora, por supuesto que nosotros vamos a decir que no, porque puta, más lejos todavía. ¿Sabes dónde llegó hoy? Lo importante acá es que Libertad nos sume, si no se nos va a terminar muy rápido el campeonato. La pucha Libertad, no, porque está teniendo algunos tropiezos. Va ingresando los jugadores nuevamente y me parece que va a haber cambio. Vamos a enseguida confirmar, señoras y señores, ya los dos equipos nuevamente en el campo de juego. Héctor, encárgate de vos de anotarme los cambios que se realizan en los equipos. Aquí te va a encargar Martínez. Segundo tiempo con mucho dinamismo, se juega con mucha fuerza. Solendo lleve lo mitajo, pero va a ser un partidazo. Acá vamos a ver goles, don Luis. No va a terminar este 0-0. Ese es mi óptica, porque los dos van a apostar a llegar a ganar su partido. El equipo local con 1 punto, el equipo visitante con 2. Que por cierto no corrió la protesta que metió don Luis. Eso ya... El de Guaraní, el Nacional que metió contra el Guaraní Fútbol Club. Pero se repartieron los puntos ahí 1-1. Ahora van a querer llevar los 3 puntos desde acá. Pero el equipo local está confiado también y van a buscar con todo su primer triunfo. Sí, señor, el cambio que estamos divisando es creo que 2 cambios en Nacional. Está ingresando alguien, ya vamos a verificar. José Cristaldo, lo que vemos que está ingresando en el campo de juego, al igual que Diego Cáceres, son los cambios que experimenta la representación visitante en la tarde de hoy, Héctor. 2 cambios al arrancar este segundo tiempo. Lo decíamos, Cristaldo era uno de los que suele entrar de titular, pero en esta ocasión lo hace en este segundo tiempo. Mientras se aguarda algunos ajustes, creo que el arquero está... Sí, que está viendo el arquero. Sí, ahí. Ahora está entrando el arquero. Cambio de camiseta, don Luis. Señoras y señores, va a ponerse en marcha el segundo tiempo del partido. Corresponde a la representación visitante. Frente al esférico está Arnaldo Ortiz, que llegó varias veces, bastante grande, cubre bien pelota, va por arriba. De todas maneras, Nacional llegó bastantes veces, más veces que el conjunto local, pero sí, ninguno de los dos pudieron llegar al gol. Ñatiuní llegó muchas más, pero los dos buscaron... con mucha insistencia en los primeros minutos, después se quedó apagando, pero vamos a ver este segundo tiempo. Comenzó el segundo tiempo, señor, movió Ortiz, mucho más atrás para su compañero, levanta de mala forma, en el cruce aparece el número 16 que va robando pelota, atención, está Galloso, pierde otra pelota, vuelve a recuperar el jugador de Nacional, más atrás para su defensor cuando se acerca con todo, el número 9 del 4 de agosto, pelota fuerte por la otra cancha, cuidado que está el defensor que la cobertura, pierde, se cae, que cobra, no cobra nada, quita el defensor del conjunto del 4 de agosto, pelota por un costado, es lateral en avance, corresponde a Nacional y Yateruazú. Agroveterinaria del doctor Narciso Pérez Toledo, vacunas reconstituyentes, sales minerales balanceados en general, lo aguarda frente mismo a la escuela 336. Contactos al 0971-600-077. Agroveterinaria del doctor Narciso Pérez. Aquí lateral se va para efectivizar rápidamente López Domingo, levanta pelota para su compañero, se adelanta el defensor, pica pelota un poco más atrás, recupera, prepara la pelota fuerte, ahí el defensa se da un zapatazo, quita por línea de costado, lateral que va a corresponder a Nacional. Ricas hamburguesas, pizza casera, lomitos preparado por Lucho Martínez esta noche para pasar un buen momento. Visita Hotel Restaurant Zarza. Desde las 18 horas en adelante estamos ya ahí con Lucho, don Luis. Sí, señor, tenemos que irnos todos ahí para saborear, porque ya de varias, hasta nada, bellas, hasta ya usted mía, algunas cosas. La pelota se va en poder del arquero de la representación de Nacional, va sacando con los pies ahí cortito para su compañero. Quiere abrir, deja nomás para su número 15 que va a ir con el esférico.
Va saliendo desde el fondo. Nacional, señores, va levantando fuerte pelota. Ahí está para el número 13 que va bajando bien, precisamente de verdad para su compañero. Ya está en la cobertura. Grita Villasante. Hay pelota por el medio. ¿Quién alcanza? Golpe de cabeza otra vez del jugador de Nacional en defensa. Con golpe de cabeza despeja bien, insistiendo a pensar en la cobertura. Otra vez ganando el jugador Villasante. Adelanta pelota buscando para Benítez. Benítez lateraliza pelota para el otro. Benítez traba pelota. El número 14 se va. Pierna fuerte. Y es falta, dice. Yo no sé de quién finalmente la falta porque y pub, La falta fue del número 14, Cáceres. Metió ahí fuerte la pierna ante el habilidoso Benítez Osuna. Sí, señor, ya la pelota se va a poner en circulación. Ahí está el número 10, Derlis Benito Osuna. Juega más atrás para su golero. Cuidado que se acerca el jugador de Nacional. Lateraliza buscando a Domingo López. Está Domiciano, pelota que va triunfando frente a su compañero. Ahí está más adelante. Otra devolución, se apura. ¿Por qué tanto hacia atrás? Otra vez va a recuperar el conjunto del 4 de agosto, ya está pelota por el medio, baja bien Benítez, elude a uno, señores, va amagando, lo persigue, entrega más adelante para quien se va al centro, golpe de cabeza desde el fondo, otra vez va a recuperar el conjunto. ¿Qué quiso hacer? De muy lejos, prueba puntería, el número 17 se fue totalmente afuera, corresponde saque de arco al conjunto visitante, no local. Para el visitante, don Luis, el remate fue de Benítez Osuna, esta vez probó, pero esa pelota fue muy arriba. Parece que se quedó por el largo de don Luis. Sí, señor. Ahí se devuelve el esférico. Se fue hacia el arco del sector sur en este escenario deportivo de Mbutuimí. En Mbutuimí se juega, señor, este partido. La gente que no conoce, la gente que no son de Santa Rosa del Mbutuimí, es una pujante comunidad. Tiene un lindo arroyo que se llama Mbutuimí. En época de verano hay 2 lugares donde la gente concurre en los fines de semana. Fin de semana, época de verano, no solamente fin de semana, don Luis. Cuando entramos en verano, todos los caminos conducen a Mbutuimí. Avanza Mbutuimí, en la cobertura va saliendo, quita, señores, guapo, el 17, está Diego Agüero, va a levantar, otra vez más atrás, Diego, aquí entra en acción número 14, juego con golpe de cabeza, pero en defensa se zambulle, va quitando con los pies, bajando en la delantera, avanza el 4, la pelota, cuidado, por centímetros no pudo pasar, y ahora se prepara, señores, este contragolpe lo acosan entre dos, juega más atrás, alcanzó finalmente el jugador de Nacional, más atrás, señores, el 13 puntea, el 10 lateral tiene que ser, me parece, para la representación del 4 de agosto, Jorge, Héctor, me parece, Jorge está por Asunción. ¿Por qué no le saludamos a Jorge Rolón, que está tranquilamente en una sala, observando en pantalla gigante nuestro partido, y nos olvidamos de él? No olvidamos porque no pagó, pues Luis. Cuando es así, pues no es difícil. Yo ahora le vengo a cubrir, pero voy a estar esperando algún obsequio ahí del amigo Jorge. Sí, Le mandamos un saludo a Jorge, que tratamos de hacer lo posible para que no se pueda notar mucho que no está el amigo Jorge. Tiro libre, sí señor, el tiro libre para el conjunto del 4, ya está preparado Ignacio Estigarribia, centro pasado, saltan ahí arriba, cuidado, bajando con golpe de cabeza, va a ver dónde sale, va a salir por línea final, me parece que va a ser córner. Lateral finalmente cerca del banderín, el córner, el lateral que va a corresponder a Nacional y entonces deja para su compañero. Ahí se adelanta nuevamente para utilizar el número 17 que Agüero mejor va a alcanzar cabecera del área. No llegó la pelota a ningún lado. Ahora sí, ¿qué pasó? Córner. Es tiro libre de esquina. Ahora sí el córner que corresponde nuevamente al conjunto y esta vez el Nacional. Arquitecto Antonio Ebro Benítez, construcción en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuesto, dirección de obra, diseño en 3D. Arquitecto Antonio Ebro Benítez apoya al deporte. El tiro libre de esquina me parece que es bastante cerca, ahí la línea que está, la cancha no es bastante grande, eso sabemos. El tiro libre de esquina corto para Nacional, se viene con pierna derecha muy cerrado, peinado, peligro, bárbaro desde el piso, se lamenta el número 15, Carlos Belotto, señores, no puede creer cómo no tuvo esa ocasión de alcanzar por lo menos suavecito. Ya iba ahí en el fondo del arco. Perdió Nacional. Era más fácil errar, don Luis, que cualquier otra cosa. Y entonces ahí se lamenta Belotto porque esa pelota tenía que entrar como sea, pero le dio como buen defensor fuerte y arriba.
Por eso está todavía el partido 0-0. Y aquí se ha salvado la representación, se salvó el conjunto local, señores, de este evidente tanto que tenemos un cambio. ¿Ingresó quién? Alipio 14, el número 4 ya está en la cancha. Salón de eventos Zarza para cumpleaños, bodas, acontecimiento familiar, social. Lo mejor en salón de eventos, al lado mismo de este está Detrás del surtidor Energy. Entonces, salón de eventos Zarza 0981-761-456 para cualquier contacto. Avanza, ¿qué pasa, señora? Hay falta, avanzaba el conjunto del 4 de agosto, están caídos dos hombres, no sé qué pasó, quién vio esto, quién cometió falta, y ahí va a haber tarjeta amarilla, creo que para el jugador de Nacional de Ñatiniguazú, para Diego Cáceres, tendido dos jugadores, y va a ser tiro libre para el conjunto local, me parece. Tiro libre peligrosísimo para el equipo local, ahí el número 2. Diego Cáceres, que entró en este segundo tiempo, llegó tarde en ese cruce, entonces él tuvo que recibir la tarjeta amarilla. Ahora lo va a mostrar el árbitro porque fue una dura falta, pero ya se levantó el número 14. Es tarjeta amarilla para el número 14. Entonces Diego Cáceres y el tiro libre, señores, vamos a ver qué pasa, se adelanta la gente, el tiro libre puede traer peligro para la valla de la representación de Nacional, tiro libre, sea el sector zurdo con la derecha. ¿Qué dice el árbitro? Va a haber cambio, me parece, está indicando cambio. 14 sale. ¿El 14 quién? Okay. El 14 Ignacio Estigarribia se retira de la representación local. Ignacio Estigarribia, a ver quién ingresa. 15. El número 15 que se prepara ahí, entonces Cristian Morel, un jugador de la casa. Morel, acá hay mucha familia de apellido Morel, Martínez, Morel, son los que está más gente, y Benítez también. El tiro libre, señores, a ver quién se está preparando, y es el 10 de Benito Osuna, con la derecha, cuidado que puede ir recto hacia el arco, cuidado que este puede ir recto hacia el arco. Vamos. 19 le queda. Ahora el 19. Pero le queda la mano. Tiro libre, peligroso, 2, 3, 4 hombres en la barrera humana. A ver, señores, el número 10, Derlis Benito Osuna, con el tiro libre va a autorizar el árbitro. Digo que es peligroso porque con la derecha le puede pegar. Va a ver si se va un poco combado la pelota. Ahí está la pelota, pega por la gente, la humanidad de la barrera y se va por línea final, córner. Córner, esa pelota si pasaba llevaba mucho peligro, pero astutamente los que estaban en la barrera ahí se adelantaron unos 2, 3 pasos y pudo bloquear el remate de Benítez Osuna, que ahora se va a encargar del tiro libre de esquina. Sí, señor, el córner, tiro libre de esquina corresponde al conjunto local que está buscando la apertura del marcador en este escenario deportivo en su casa. Está jugando frente al Nacional de Ñatiniguazú. Ya va a autorizar el árbitro, señor. Este partido está todavía 0-0. Ahora sí, ya sonó el silbato. Va ahí el centro, arriba, peinaba, pelota por el área. Ya recupera. ¿Quién? Rebote. ¿Qué piden? Penal. ¿Qué piden, mano? Piden mano, pero esa pelota fue en el pecho, en el abdomen prácticamente. No, nada que reclamarle al árbitro. Es córner nuevamente, otro córner, señores, a ver si tiene más suerte en esta ocasión la gente del 4 de agosto, otro tiro libre esquina, el córner, se va a ir, señores, se mueve la gente por el área expectativa, aquí el centro pasado, golpe de cabeza en defensa, aleja el peligro, vuelve a recuperar, quiere ir con el contragolpe, pero aparece en defensa, punteando, quitando, va a recuperar, avanza el conjunto local, habilita muy fuerte el pase, a ver si alcanza, ya domina el 16, señores, guapísimo, este levanta por el medio, no está nadie, y va a recuperar, ya recuperó, se va a contragolpe, señores, pero no está nadie por ese sector, el esfuerzo era extraordinario de Richard Cañiza. Richard Cañiza con ese esfuerzo trató de llevar adelante esa pelota, pero no tenía compañero quien le pueda ayudar ahí arriba. Aquí va saliendo desde el fondo, tocando la gente local, más atrás Villasanti que va a salir, ahí está levantando muy fuerte, buscando a Benítez, ya rebotó pelota, a ver, va a ir por línea de costados, es lateral que corresponde a la representación del 4 de agosto. Clínica Dental Dani del
Doctor Daniel Mendoza, prótesis, extracción, endodoncia, cirugías, implantes. Lo espera en Budu. Llame al 0971-223-939. Clínica Dental Dani del Doctor Daniel Mendoza. Esta cañiza desde el piso, triunfa, se va, pues, no está nadie, no hay número 9, recupera Villasanti, ya va saliendo por el medio, tocan la gente, está Benítez, señora, adelanta pelota, se retrasa otra vez, engancha, ahí se queda, a ver si domina bien el número 9, quiere probar nomás, pero aparece rápidamente, pone el cuerpo de Cabrera, rebotó ya la pelota y finalmente recupera el jugador de 4 de agosto. Avanza y toca pasito por la derecha, se quiere ir, se va nomás, elude a uno, tiene que levantar ya al centro, está jugando por bajo, ahí el 9 se preparaba para darle un zapatazo y ahí ya perdieron la pelota la gente del 4 de agosto. Aquí otra vez, ¿qué pasa? Falta, caído el jugador de la representación del Nacional, va a sacar desde el fondo. No está pudiendo llegar ahí, hay varias jugadas lindas y lo ganaron por ese sector, pero no tuvo culminación. No pudo culminar esos regates muy bien la gambeta, pero al momento de rematar al arco no se está animando el chiquilín que llegó a entrar en este segundo tiempo. Señoras y señores, sigue el marcador en blanco de este partido aquí en cancha del 4 de agosto, mañana desde cancha del Club 24 de junio Costa Alegre. Vamos a estar en la cobertura para la 107.5 y para Facebook, para la página de Radio Arapú. Este partido que se juega mañana en Costa Alegre, levanta pelota al jugador, ahí está el centro. Primero está con golpe de cabeza quitando el defensa, otra Villasanti que aparece por todos lados, ahí tocando al 17 que después para contragolpe, pero se cruza con todo el jugador de Nacional, él mismo se cae, pelota que va por un costado, va a ser lateral o falta, señores. Falta ahí, tarjeta también para el número 9, ya por reiteración de falta ya merece el cartón, pero esta vez le entró duro al capitán, a Silguero, y se ganó la tarjeta amarilla. Hay otro cambio que prepara esta vez la representación del 4 de agosto. ¿Qué número te parece que va a ingresar? Estamos divisando, se prepara el número ¿cuánto? 16 sale. 16 el que va a salir, entonces Juan de Rosa Galloso el que se retira. Y el que ingresa, vamos a ver después, cambio que realiza la gente del 4 de agosto en su cancha, tiene que ganar, ellos se preparan para dejar los puntos hasta el momento, se les muestra esquivo a la gente del 4 de agosto, el tiro libre, va a lanzar fuerte, ahí está, desde el fondo, Agüero, señores, se retira el número 16 del conjunto local, sí señor, con el aplauso, jugador local, ahí el tiro libre. Marcelo ingresa ahora. Marcelo López, el que ingresa, levanta, pelota arriba, golpe de cabeza de defensa del conjunto nacional, recupera, se apura, fuerte el pase, no está habilitado, ¡qué peligro! Pifió nomás el jugador de Nacional, otra oportunidad, y ahora prepara, a ver el contragolpe, señores, que va el conjunto local, la pelota fuerte, arriba, va bajando, peligro de gol, se cierra, va a tirar, tiró, se fue arriba, señores, quiso colocar encima del arquero, pero me parece que cobró ya Usay. No, para mí que estaba todo validado, Luis, estaba validado, va a ser saque de arco, entró como un rayo ahí ganando en potencia, en velocidad, y al momento de la culminación esa pelota caprichosamente pasó arriba, llegó con muchas posibilidades el 4 de agosto que apura en este segundo tiempo. Sí señor, linda, espectacular la maniobra y cómo colocó pelota que por centímetros se fue encima del travesaño. Ahí está pelota por la otra cancha, ya en poder del jugador del 4 de agosto, volvieron a perder, insiste otra vez, ahí se enreda con la pelota, aparece Cabrera, lucha, insiste, ya va a salir más atrás, otra vez Villasanti para su compañero, que devuelve fuerte y arriba, quiere ser el contragolpe pero en defensa, quita muy fuerte, a ver, te cae pelota por el medio, ¿quién domina? Hay falta, dice, y hay tarjeta ahora para el jugador del conjunto local, número 10, tarjeta amarilla para Derlis Benítez Osuna. Derlis Benítez Osuna que metió ahí una pisadita, le pisó al árbitro, llegó ¿qué digo al árbitro? El árbitro le sacó la tarjeta amarilla por pisarle ahí a Amado. Amado es el que recibió la infracción, tarjeta amarilla para el capitán
al número 10 del equipo local. El tiro libre, señores, Circus central del campo de juego. El tiro libre va a cargar seguramente por el área. Se adelanta la gente buscando por arriba a ver quién está a él el tiro libre. Un solo hombre en la barrera de la representación. Está ahí apostado el número 19, Edilson Martínez. Ahí está con el esférico. Va a levantar centro, arriba, golpe de cabeza. Otra vez devuelve en parte exterior de la red y no pasó nada. Corresponde, salía de fondo el tiempo de juego, Jorge. Tiempo de juego y marcador de este partido. Tiempo de juego a los 16 minutos del segundo tiempo, marcador del partido 0-0. A los 16 minutos, primer cuarto de hora, ¿cómo se dice, verdad? El primer cuarto de hora ya tuvimos dos jugadas que llegó por un lado el equipo local peligrosísimamente y ahora esa pelota que pegó en la parte exterior de la red. Sí, señor, sigue luchando, triunfa el jugador del 4, a ver, elude a uno a otro, levanta bien por el medio, despeja el defensor, triunfa otra vez Benito Osuna, se zafa de dos, falta, dice, iba a zafarse de esa marcación y ahora tiro libre frontal al arco de la representación del Nacional, tiro libre para el 4 de agosto. El presidente de la Liga Santarroceña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, saluda a los competidores en el día de hoy. Ingeniero Julio César Benítez desde Ciudad Este realiza trabajos de tendidos eléctricos de media y alta tensión. Saluda a los equipos en competencia. 17, el número 17, Rodrigo Benítez Osuna con el tiro libre, señores, a ver cuántos hombres en la barrera, se va sumando, a ver, 1, 2, 3, parece que 4 hombres en la barrera humana, le tiene miedo al 17 que le puede dar con la zurda, es lejos pero sí tiene buen remate, el jugador local, crédito aquí, el Mitaí que creció en esta cancha, ahí el tiro libre con la zurda, se va el tiro libre al arco, amarró el arco pero sí, bastante fuerte, llegó esa pelota y se fue por línea final, corresponde salida de arco para Nacional de Yateruguazú. Carnicería y Pollería San Marcos en Butu, teléfono 0982 45 30 68. Pollos enteros, pechugas, alitas, la mejor corte para el asado lo encontrás en Carnicería y Pollería San Marcos, esquina mismo a la entrada de la calle 8 de diciembre. Hay cambio, se retira el número 3 en la representación del Nacional, Freddy Cabrera ingresando. Vamos a ver la numeración de la persona que ha ingresado en el campo de juego. El cambio, el número 4, entonces el que ingresa es Jorge Enciso. Jorge Enciso es el cambio que realiza el marcador en blanco, señores, aquí en este partido, pelota arriba, peina, quien alcanza, baja bien, ahí está Ortiz que puede irse, le recuesta mucho por la derecha, deja uno, puede levantar el centro, se va para la pelota por el área, quitan en defensa, a ver, el contragolpe puede ser el 9 que baja nomás el corto, el pase, ahí el jugador que es el número 8 que quiere encarar, señores, a ver qué hace, levanta el centro, pasado, cruzado, buscando a Benítez, muy fuerte, ya era el pase, devolviendo esto por el medio, ahí está Villasanti, toca para Benítez Osuna, ahí están señores la gente que quiere pasar, no pudo pasar de la humanidad del jugador de Nacional y este que prepara el contragolpe, ya va saliendo señores, por conducto de Nicolás Cáceres, está por el medio para el número 13 que busca salir lateralizando a su compañero que se va proyectando, ahí está el número 2 siguiendo, el número 2 es Diego Cáceres, está jugando un poco más atrás, pero perdió tiempo también el jugador de Nacional, más atrás, cuidado que no se ha comprometido Teodosio Silguero, sin problema con la experiencia, va sacando limpiamente por el sector zurdo, va a salir por conducto del número 10, Sergio Acosta, ahí levanta pelota, quien busca, no alcanza, ya salen muchos de la gente del local, ya sale, va a salir Eder Ortiz con el esférico. Ferretería, casa de repuestos de Ricardo Rolón, cuenta con accesorios para motos, bicicletas, desmalezadora, en general artículos de electricidad. Ferretería, todo lo encontrás en la casa de repuestos de Ricardo Rolón, lo aguarda en Ñati, Uruguazú. Avanza Nacional, cuidado que se va rápidamente su número Diego Cáceres, Diego, tiene terreno, puede levantar el centro, la pelota por abajo, ¿quién alcanza? Ahí está el número 4 que puede darle, ahí está, no pudo señores, apareció nomás, creo que Villasanti que estuvo estorbando, no pudo darle el zapatazo, el lateral que se cumple, ya está Agüero que quiere levantar en mala forma, ya recupera la gente del
4 de agosto, ahí elude a uno, pierde pelota, otra vez en acción la gente de Nacional, rápidamente el número 13 que engancha bien, está Cabrera por el medio para su número 9, otra vez pase peligro, se va cerrando, justito le sacó a Sergio Acosta esa pelota, señores, llegó Nacional. Llegó peligrosamente Nacional en esa triangulación y ese pase cortado ahí donde Acosta decidido se fue, pero atento el experimentado Eder Ortiz. Sacando Ortiz, señor, está llegando Nacional, pelota arriba, golpe de cabeza, baja en defensa, más atrás otra vez para el jugador Agüero que juega más adelante, tocando la gente de Nacional, quiere ganar también su compromiso de hoy, ya está Villasanti en la cobertura, puntea para su compañero, ahí está poniéndose el cuerpo, rígido el número 9, este recuesta mucho, quien lo acompaña, ahí están sus compañeros, sigue con el esférico, ahí está marcando el jugador de Nacional, ya están los nacionalófilos, todavía no se fue por línea de costado, insistiendo, recupera la gente de Nacional y Yatiruguazú. Carnicería Rolón en Yatiruguazú, carne de primera calidad, corte para asado, costilla para sus cumpleaños o cualquier acontecimiento. Visite Carnicería Rolón en Yatiruguazú. Contactos al 0984-201-557. Avanzaba Martínez, el centro baja, recupera otra vez en defensa. Va a salir Nacional, levanta cabeza, prefiere jugar más adelante. Ya está tocando bien para el 10, inteligente, ahí va tocando como habilitando rápidamente para Cáceres. Este va a levanta el centro pasado, peligro, no alcanza a nadie. Se esfuerza el número 14, a ver qué hace esto. Domina el esférico, otra vez el centro en mala forma, pero se ganó por lo menos el córner. Córner para Nacional de Yatiruguazú. Córner para Nacional de Yatiruguazú, guapeada ahí del número 14, Cáceres. De esa pelota que el envío del número 2. Entonces, jugada rápida. Sí, señor, ya se jugó, ya viene el centro, ahí está el centro pasado, peligro, ahí está el gol, señores. No puede ser, pelota que rebota. ¿Qué pasó ahí? Estaba en posición prohibida, pero ahí como pim, pelota que pegaba dentro del área chica. Le pegó de zurda ahí, pero el experimentado jugador Ortiz estuvo atento para salvar su guardameta. Sacó esa pelota con un brazo en el segundo remate, ya quedó inhabilitado el jugador, por eso se salvó gracias a que Eder Ortiz con unos reflejos impresionantes, porque fue un remate a quemarropa, don Luis. Sí, señor, se salvó el arco local, señoras y señores, la última jugada, cuando pelota está por el medio, quien baja el defensa, el jugador del 4 de agosto, Benítez Osuna más atrás para su compañero, le comete falta, es tiro libre, el susto más grande, la posibilidad más clara, seguramente fue la última, Héctor, y aquí Nacional se va con todo, pero cuando va a haber tiro libre va a sacar el conjunto local. Colocando la pelota, se adelantan los hombres. Vamos a ver qué pasa con el número 9 del 4 de agosto, Leonardo Carvalho, que nos estaba apareciendo hace rato. Es un hombre corpulento, puede ir bien por arriba. A ver si lo buscan. El tiro libre o un solo hombre en la barrera. Va a levantar fuerte el jugador de 4 de agosto. Hace ahora arriba por el área. Cuidado, señores. ¿Qué pasa? Falta y posición prohibida. Finalmente ahí el encontronazo. El jugador del 4 de agosto con el arquero. Sí, ahí entró solo, pero estaba ya en evidente posición adelantada. Lo pescó el Línima, entonces corresponde tiro libre desde el fondo para el Yatiruguazú. Va a colocar la pelota el arquero González. Ausberto González colocando vértice derecho, izquierdo, lo saca con pierna derecha, ahora levanta fuerte arriba por la otra cancha, con golpe de cabeza va quitando otra vez Villasanti, insiste Villasanti, ahí guapo le saca, limpita, va saliendo el jugador de la representación del 4 de agosto, ahí lo choca, la quien pelota por línea de costado, lateral en avance, corresponde al 4 de agosto. Mariela Benítez Osuna desde España apoya al Club 4 de agosto. María López, Víctor Areco, Arnaldo Martínez desde España apoyan al Club 4 de agosto. Y desde los Estados Unidos, el amigo Antonio Benítez Osuna apoya a su querido Club 4 de agosto. Avanza Nacional, cuidado.
pelota que puntea y se va a las manos el arquero de la representación del 4, caído ahí el jugador, salvó la situación, pelota fuerte por la otra cancha, baja, media, no pudo dominar bien Benítez, lo acosa el 16, insistiendo ahí desde el piso, no hay falta, quien triunfa sale, no hay falta señores, sigue la acción, ahí puntea, gana, ¿qué pasa? Triunfa la gente de Nacional, ahí en el fondo cerca de las galerías sucede todo esto, golpe de taco de quién, el número 9 no pasó nada, arriba ese esférico, golpe de cabeza en defensa, complementa el lateral López, va a sacar, pierde pelota. Insiste Nacional, y dice que entra con todo y el defensor que lo acosa cerca del banderín, ¿qué pasa? Se va por línea final, corresponde parece que con lateral. Lateral va a ser para la representación de Nacional de Ñatiriguazú. Aquí sigue la paridad 0-0. Lateral para Nacional. 0-0 este partido aquí en Butumí. Ya deja pelota un poco más atrás, devolviendo pelota arriba por el área. Ya va despejando con golpe de cabeza, zambulle, quita a media. Otra vez recuperando la gente de Nacional. Cuidado que amaga el número 4, elude a uno, se va desde lejos, peligro de goleto. Sí que peligro, pero aparece en la cobertura. Creo que Villasanti otra vez, señores. Y es córner, linda oportunidad tuvo el jugador de Nacional. Cáceres, Diego Cáceres, que entró en este segundo tiempo, se animó, se fue a buscar derecho el arco, ese remate, primero el despeje y en el segundo apareció nuevamente Villasanti, que está por todos lados y salvó la situación tirando esa pelota al córner, porque si no, esa pelota, no sé qué iba a pasar si lo volvía a encontrar Cáceres. Sí, señor, y está insistiendo, está procurando a esta gente para la apertura. Ahí sale el arquero, le indica ahí con un capitanazo ahí desde el arco Ortiz, el córner para Nacional, se va al centro, no alcanza a nadie, cuidado el rebote, pelota por la parte exterior otra vez y sale ahí el arquero que le va, ¿a quién? Le está recriminando. Bueno, ¿por qué no cubre ese lugar que era suyo? Es al número 6 lo que es. Para más el experimentado me parece. Al número 19 lo está reclamando con mucha vehemencia ahí el arquero Ortiz, que le dijo que cubriera esa posición, pero él hizo el desentendido, dejó esa pelota cruzar todo ese área y estuvo Cristaldo que remató esa pelota y pegó por el costado de la red. Llegó con mucho peligro nuevamente, está buscando e insistiendo mucho el equipo visitante. Sí, señor, emocionante, se va tornando y ya tenemos 30 minutos del segundo tiempo, 0-0 el marcador. Ese Villasanti no es el hermano o primo de ese Mitaí que jugó en la selección. Sí, es el hermano de Manuel Villasanti, que por cierto los amigos estaban... ¿Y dónde está él? Él está en Olimpia, don Luis. Manuel Villasanti está en Olimpia. ¿Y son inferiores? Sí, está en la sub-15 de Olimpia. Estos días se va a estar haciendo una actividad para poder ayudarle, porque cuesta, don Luis, estar en un club tan grande como Olimpia y que sea de nuestro fútbol, ¿verdad? Así como lo hemos visto triunfar y lo está haciendo de muy buena manera el excelente jugador de selección Gustavo también, que fue uno de los que estuvo jugando en esta liga. A ellos todavía no se les paga nada, ¿verdad? No. Ellos tienen que cubrir algunos gastos. Es por eso que los padres, la gente... Los amigos principalmente ahí lo están ayudando. Hay muchos vecinos que están haciendo un sorteo para poder recaudar y enviarle, porque tiene su costo, don Luis, el manejo, la comida no es como acá que vas a comer mandioca, vas a comer poroto, así no. Se tienen que cuidar y eso cuesta. Sí, señor, creo que sí, tiene que ser así. Aquí, señoras y señores, vuelven en la cancha, última parte, últimos 15 minutos, por lo menos ya nos alcanza la sombra, lleno de sombra, tenemos ya a estas horas de la tarde aquí, cancha del 4 de agosto en Butumí, siempre nuestros saludos a la gente que nos ven a través de Facebook, a través de nuestra página, y a los que nos escuchan a través de la 107.5, y les recordamos, señores, mañana a estas horas seguramente estará por terminar también el partido en la cancha del 24 de junio de Costa Alegre, que todavía no está pudiendo ganar, pero nadie se achica. Por lo tanto, ellos dicen, no, ahora yo lo ganata, dice Ruidía de Gumertino, nuestro amigo también, y fanático y colaborador del Club 24 de junio. Así mismo, Luis, nadie deja de creer en su equipo, por algo entran a competir.
Y yo creo que va a ser un lindo espectáculo mañana ahí en la cancha del 24 de junio. Sí, señor, son partidos interesantes ya lo que se van jugando dentro del campeonato porque se tiene que clasificar al término de cada serie y procura la gente estar arriba. Los que están arriba tampoco están asegurando, algunos más o menos, pero de todas maneras siempre existe la posibilidad, no es que el campeonato paraguayo, ahí Guaraní se va acercando, tuvo traspié algunos partidos Libertad y eso puede pasar a los punteros, a los que van ganando pueden perder. Claro, un equipo que venía muy bien arriba, venía a ganar casi todo su partido, empezó a empatar, perdió uno, empató otro, hace 5 partidos consecutivos que no conoce de victoria el equipo Humarelo, que le da nuevamente vida tanto a Guaraní, a Cerro y a Olimpia en este campeonato del fútbol paraguayo. Falta contra el número 9 de Leonardo Carvalho, tiro libre frontal para el conjunto local, señoras y señores. Mucho polvorín hay acá, muchos bichos. No sé si qué son esos. Ahí ya tengo, pero tiro libre frontal. A ver, muy lejos. Me parece que va a tirar hacia el arco por las dudas, por cualquier cosa. El número 8 preparado para este tiro libre, Alfredo Flores. Tiro libre, 3 hombres la valla, ahí está Flores, muy arriba le salió muy mal. Esto no, es que no pueden, bueno, cada uno confía. Se podía hacer centro, es tiro libre, tiene que ir directo al arco. Y se confió ahí, para mí que era muy lejos, aparte la posición de la pelota no le ayudó para nada, por eso esa pelota salió muy arriba. Sí, señor, pelota, golpe de cabeza de alguien, se esfuerza el jugador de 4 de agosto que no pudo sacar pelota afuera, corresponde saque manual el avance a Nacional de Ñati Uruguazú, Héctor. Farmacia Virgen de la Paz, en Ñati Uruguazú, recetas, regalos, medicamentos en general, atendida por una licenciada, aguarda por usted en Ñati Uruguazú, 098-300-61741 para cualquier consulta. Frente a la comisaría, hoy estuve conversando con la licenciada mucho, charlamos. Y no le pregunté su nombre. Increíble, es mi cliente y yo todavía no le conozco por su nombre. No, ahora doy la productora, pero vamos a darle una oportunidad más para que vaya a visitar a los amigos. Ahí por el medio, Benítez Osuna, está para Flores, levanta ahí, va bajando el jugador, cuidado que quiere irse, no puede, el número 19 lo va marcando. Ahí, bueno, la cobertura, el número 6, sí, con la experiencia, rebota pelota y se va, y es lateral. Saque manual que va a corresponder, va a salir Nacional de Ñati Uruguazú. Más de 30 minutos de este segundo tiempo, el marcador todavía ya es 30 y ¿cuánto? 33. 33 minutos ya del segundo. Golpe de cabeza, más atrás, atención. Ahí está el guapo, el número 14, bastante pesado. Nicolás Cáceres. Ahí la pelota fuerte, empuja a alguien, no hay falta, saque manual para el conjunto local, deja otra vez más atrás para Domingo López, está López, juega más atrás, ahí está dominando bien, creo que Villasanti levanta pelota, devuelve la gente desde el fondo nacional, va a recuperar otra vez, ahí domina, ahora sí, prepara el contragolpe, puede ser señor Veloz, carrera, pelota que se pierde y es saque de valla. Saque de arco que va a corresponder a Nacional de Ñati Uruguazú. Licenciada Liliana Ferreira, contabilidad en general, apertura de RUT, declaraciones de IVA, renta, gestiones ante la Subsecretaría de Tributación. Licenciada Liliana Ferreira, lo aguarda por usted en calle 25 de diciembre. Para contactos al 0971-491-260. Cae pelota por el medio, domina, triunfa, se va el jugador, elude a uno, a otro, quiere más, va aquí en el pase, habilita, procedimiento derecho para Flores, señor mano a mano con el jugador de Nacional, a ver qué hace, un poco más atrás, se le sirve el pase a Benítez Osuna, engancha, toca pelota, el 19 que se sabe bien de la pelota, retrocede mucho, no puede, quiere, se va nomás, pero no hay falta, dice el árbitro, recupera, a ver si aprovecha, está habilitado el 10, no le sirve el pase, no hay falta, recupera otra vez Villasanti, puede probar puntería, Villasanti jugó, toca para su compañero, insistiendo, a ver, más atrás otra vez para Flores, Flores quiso darle un zapatazo, no lo pudo, ahí le tiene que salir, ahora sí en definitiva, el número 8 puede darle, puede, le salió mal,
Ya, o renegas ella porque no le salió bien. O sea, quería darle un zapatazo, buena ubicación para, sí, por si ahí le salía bien, iba a ser peligroso porque es linda ubicación, es linda, la distancia también está bien. Sí, se amacó, agarró esa pelota a lo inciso, que por cierto hoy marcó un verdadero golazo nuevamente en el Eastwick del fútbol inglés, don Luis. ¿En serio? Zapatazo impresionante al ángulo. De lejos otra vez. Desde unos 20, 25 metros esa pelota, hasta el propio arquero se fue a saludarlo, a felicitarlo por ese remate. El arquero Pitfall del el equipo que hoy estaba de rival en la liga más poderosa del mundo. Sí, señor, qué bueno, pelota, no pudo alcanzar nadie, lateral rápido, hay que ejecutar, ya va saliendo otra vez, ahí apenas alcanza la pelota Villasanti, ahora sí, el número 7 habilita limpiamente, se va a ir la gente del 4, toca otra vez Villasanti, perdieron la pelota, va a salir desde el fondo, a ver quién saca, la pelota triunfa, puede preparar el contragolpe, lo hace, elude a uno, ahora sí se va con todo, en defensa. Le quita la pelota y vuelve la gente del 4 de agosto levantando cabeza al jugador del 4, hay pelota o falta, dice el árbitro, tiro libre va a ser para el 4 de agosto. Freddy Barrios, animación de eventos en general, apoya el deporte, contratos al 0981-606-911. Freddy Barrios para el show en tu animación. Elías. Sí, señor. ¿Quién ingresa? Elías Cáceres, el que ingresa. Se retiró Ortiz en la escuadra de Nacional. Los cambios que ya realizaron los técnicos y no están pudiendo ninguno de los dos conseguir la apertura del marcador. Hay varias pelotas. Ahí el jugador del 4 de agosto le muestra, porque 4 de agosto no tiene que perder ni un segundo de tiempo. Yo pienso que el local es lo que no tiene que dilatar nada. Ahí Luisito se equivocó porque esa pelota aparentemente no estaba tampoco en condiciones, por eso pidió que se cambie, pero ellos no tienen que perder un minuto, ellos tienen que jugar para tratar de conseguir de local los 3 puntos. Aquí el tiro libre muy lejos de ese territorio todavía de Nacional. Va a lanzar el jugador del 4. Ahí está, pelota arriba. Peinaba a alguien, pero se va a las manos de González, que ya sale para Nacional. Ahí rápidamente para el juvenil número 2 que acaba de ingresar. Excelente Diego Cáceres. Más adelante otra vez por el medio. Juega para su compañero. El 19 que engancha bien, señores. Quiere irse. Ahí perdió pelota. Va a recuperar otra vez. El jugador del 4 levanta cabeza, no sé quién se ubica, ahí ya Santi que no alcanza, el medio del 17 del Nacional que triunfa, adelantando pelota para su número excelente, quiere habilitar al flaco, pero no pasó la pelota del defensor, cae otra vez pelota por el medio, más atrás Agüero, señores, guapo siempre, ya de veterano, sigue, lanza pelota arriba, peina, peligro, se va, hay mano, pero cabecera del área grande, lejos todavía, pero sí hay mano y cobró, ¿verdad? Cobró mano el árbitro, ahora le reclaman que fue penal, lo están reclamando. Aparentemente acá la responsabilidad recae sobre el Línima, ahí se va, lo reclama. Arnaldo Cabrera está ahí. Cabrera, el 13 se fue a reclamarle a Héctor Chaparro Línima que estaba en posición para poder corroborar. Aparentemente fue fuera del área, por eso ya están preparando el tiro. Están calmando la gente ahí, el tiro libre que siempre trae peligro. Hay Ortiz indicando al experimentado arquero de la representación local. El peligro es para el 4. El tiro libre corresponde a Nacional. A ver, los hombres en la barrera humana se van. Varios jugadores no son tan altos, por eso la ventaja que va a tener el que va a encargarse de este tiro libre. No lo estoy viendo la numeración de Nacional. Ahí está colocado. Cristaldo, el que ingresó el 16, José Cristaldo. Va a levantar pelota, señores. Vamos a ver cómo le sale este tiro libre, si se va cerrado o busca la cabeza de alguien. Ahí se moviliza, atención, se va al centro. Golpe de cabeza, peligro. Ahí está por el área, ahí está el gol, señores. Gol de la
Nacional de Ñatiuriguazú, señoras y señores. Pelota del tiro libre, rebota y Carlos Beloto alcanza esa pelota, se va en el fondo del arco de Eder Ortiz. Y aquí se mueve el score. Ahora gana Nacional de Ñatiuriguazú 1-0. Y el gol se produjo, Jorge, ¿a los cuántos minutos? A los 40 minutos del segundo tiempo. A los 40 minutos, pero qué lindo gol, Héctor. Decíamos que este partido iba a tener goles. El primer tiempo no pudo ser por las grandes actuaciones de los arqueros, pero esta vez Eder Ortiz ya no pudo hacer nada. Esa pelota que venía en comba, ese centro que fue en la cabeza de Silguero, que bajó ahí, y de atropellada, Carlos Toledo marcó el gol que le da el triunfo temporalmente para el equipo visitante. Con esto Nacional llega a su primer triunfo, a los 3, suma 3 puntos a los que ya tiene, entonces se coloca con 5 unidades. Sí. Un buen gol, una jugada preparada, porque ese centro vino directamente para la cabeza del capitán Silguero. Sí, señor, y aquí la vibración, como vibraron, se fueron ahí en el banco de suplentes, la parcialidad se le oyó a mucha gente acompañando a este equipo que está ganando, y solamente falta 5 minutos, señores. Aquí contra el reloj ya juega el equipo local, se va a adelantar, va a ir el tiro libre, siempre va a ser peligroso hasta los últimos minutos. El tiro libre va a ir de Derlis Benítez Osuna, un solo hombre en la vara humana de Nacional. El centro va a ir ahí arriba, señor, ya está la cabecera, va a salir, cuidado, manotea, pelota, se va por línea final del córner para la representación local, 4 de agosto. Un córner para el equipo local, que ahora apura. Ellos tenían que haber apurado antes ya, pero ahora ya están jugando con desorden, con muchos pelotazos, pero el arquero estuvo ahí bien para mandar esa pelota al córner. Atención, señores, el tiro libre de esquina siempre es peligroso. Va a venir el 4 de agosto, viene arriba, quien alcanza, cuidado, la pelota se cae por el área, quita con golpe de cabeza, aparece Benito Osuna, ya está otra vez en acción, puede ser, a ver, golpe de cabeza de lejos, no pudo, no, se fue muy lejos, desviado. Señoras y señores, está ganando por ahora Nacional de Ñatiuriguazú por 1-0 al 4 de agosto de Mutumi. Joel Barrios, despensa de artículos para las amas de casa, bebidas, lácteos, te espera en Ñatiuriguazú, frente a la escuela de Ñatiuriguazú. Joel Barrios apoya a su querido Nacional de Ñatiuriguazú. Aquí, señor, el arquero que va a sacar, atención, Sar, ya no se apura, señor, su equipo consiguió el primer tanto, ahí está la pelota fuerte y arriba, quien alcanza, se esfuerzan los dos ahí en defensa, señor, lucha, hay falta del delantero, dice el árbitro del partido, corresponde, salida de fondo, se apuran la gente del 4 de agosto, y no es para menos, ahí se cae, le comete otro falta, y es falta, y va a levantar otro tiro libre en la representación del 4 de agosto. Un poco más atrás le protesta al Lineman, tienen que ejecutar nomás de ese lugar, no hay nada que discutir, el tiro libre tiene que ser rápido, el tiempo va pasando y el reloj ya está marcando más de 40 minutos de este segundo tiempo. Licenciado Victorio Benítez Villanueva apoya al 13 de mayo en su compromiso de mañana. Emi López, fanático del Club 4 de agosto, apoya desde Asunción a su querido 4 de agosto. El tiro libre va a cargar, ya falta tiempo, cumplió prácticamente, falta muy poco, tiene que haber descuento seguramente. Ahí está el tiro libre, se va al centro, arriba por el área, peligro. ¡Oh! ¿Qué pasó, señores? Se le escapó al arquero, nadie estuvo ahí, quitaron, yo no sé quién quitó, pero la pelota estaba ahí en el poste ya como para pasar la rayada. Estuvo ahí atento Beloto para sacar esa pelota, si no se metía. Una pelota que desde muy lejos se fue esa pelota, bajó el arquero, lo sorprendió aparentemente y estuvo atento, así como cuando hizo el gol. Esta vez salvó el gol Beloto, Carlos Beloto, don Luis. El mejor entonces, porque metió gol, salvó el empate. Aquí Beloto, la figura, señores, por el que marca gol y el que salva. No hay atención, rebotó, no hay nada, sigue las acciones. Parte final, señores, todavía no muestra la adición que va a dar el árbitro. Ahí está por el medio insistiendo el jugador del 4 de agosto, pero ya aparece la cobertura. 2 jugadores del Nacional de Ñatiuriguazú, despeja fuerte, no traspuso límite de costado. Está por ahí Benítez, el número 10, que ya se recuesta más atrás hacia su arco, juega, toca para el arquero Eder Ortiz. Va saliendo Villasante, señores, que recibe la pelota.
pelota, el número 7 que mira, levanta, centro pasado, a ver, el número 9 que se esfuerza, señores, está dominando, retrocede, ¿qué hay, compañía? ¿Quién viene ahí? El número 11 que consigue dominar, se le cuesta mucho cuidado sobre la raya, es lateral para el 4 de agosto, se apuran, lo cumple el lateral, bajando ahí su cabecera del área, insistiendo, puede irse levantando el centro pasado, ¿quién alcanza? Nadie, el rebote, no hay necesidad de tirar de ese lugar, se apuró en demasía el jugador del 4 de agosto. Tiempo cumplido. Se apuró ahí para rematar esa pelota donde sus compañeros estaban esperando un centro. Él le llegó a pegar muy fuerte y muy lejos el arco. Sí, señor, ya tenemos 45 minutos, a ver cuántos minutos ahí son. 3 minutos más, señores, va a ir este partido. 3 minutos más tiene el conjunto local para emparejar este compromiso. Pelota que no se devuelve, ahora sí, lentamente Ausberto González va a colocar en el lugar correspondiente. Aquí, señoras y señores, el equipo visitante está ganando por 1-0 a este equipo del 4 de agosto. Ahí lanza Huberto González, fuerte arriba, peina, quita, golpe de cabeza. El jugador del 4 va bajando por el medio, luchan insistiendo, va bajando otra vez el jugador. Ya están tocando, hay mano, tiro libre desde lejos, pero tiene que tocar rápido ahí de ese lugar. Ahora sí, señor, está bien. Ahí está Benito Osuna, ¿para quién? Ahí se está con el esférico, un poco más atrás nuevamente para su hermano, ahí o era para el jugador, ahí levanta, creo que Flores, golpe de cabeza en defensa, despeja, señores, aquí se acerca el triunfo de Nacional cuando prepara en defensa y final. No, todavía. ¿Qué es lo que dice? Offside. Entraron los suplentes, los directivos, bueno, parte del show, don Luis. Sí, señor, aquí ya parte final, dijeron 3 minutos más, a ver, sigue con la esperanza, se va al centro cerrado, ya no pasó nada, protesta ahí Benito Osuna, el arquero que lo va a sacar. Señoras y señores, se va acabando el tiempo para el conjunto local, 1 del descuento, ya comieron 2, 1 falta, señores, para que termine este partido. Va Ausberto González, va a sacar hacia el fondo. La gente de Nacional ya están parados, banco de suplente. Está muy cerca el triunfo del conjunto nacionalófido de visita, dominando el número 13, se recuesta, se le juega la pelota por un costado. Lateral va a ser para el 4, ya juega más atrás, bajando bien Villasanti. Tiene que lanzar pelota fuerte, buscando, tiene que ser la última pelota. Ahí está el arquero que devuelve a su compañero. A ver qué hace Benito Osuna. El árbitro ya quiere sonar su silbato, ya hizo sonar. Terminó el partido, señores, y no es para menos la vibración de la gente de Nacional. Triunfo apretado, pero triunfo al fin. 1-0, ganó Nacional de Ñatunhuazú el 4 de agosto. Ganó Nacional y conoce su primera victoria en este campeonato. Una victoria muy sufrida, los dos tuvieron posibilidades, pero el que siempre buscó más, el que siempre estuvo empujando para tratar de llegar al primer gol. Decíamos que en el segundo tiempo iba a llegar un gol de cualquier lado porque los dos venían buscando en el primer tiempo, no se pudo dar, pero ahí estaba hoy atento el defensor Carlos Beloto para poder desnivelar el 0-0. Entonces, merecido triunfo del equipo visitante que con este resultado se posiciona con 5 puntos en la tabla de posición del grupo C. Sí, señor, aquí ingresan los aficionados, como siempre, a saludar al equipo ganador y cabizbajo se sientan, no hay explicación para esto, la derrota en su casa y dos derrotas consecutivas, ¿eh? 2 derrotas y un empate. 2 derrotas cosecha ahora el equipo del 4 de agosto, perdió su partido de local ahora, la vez pasada perdió de visitante y se quedó con ese punto que logró conseguir acá ante un difícil rival como el 8 de diciembre. Siempre complica en todos los estadios 8 por su estructura mismo, por la afición que acompaña y se queda con un punto. Pensando qué pasó, por qué no se pudo dar, seguramente se está preguntando los jugadores ahí sentados en el pasto con signo de cansancio y vemos sin embargo a los otros se están felicitando los jugadores del club del Nacional de Ñatunhuazú, Luis.
Sí, señor, ya van a tomar, van a retornar y seguramente con algarabía, con bocinazo, van a ir hasta su localidad, en Iguazú, porque no es para menos, un partido bastante difícil, apretadísimo, cualquiera de los dos pudo haber marcado. El factor suerte muchas veces no le ayuda a uno, pero sí, en la última, Nacional tiene suerte, porque imagínense, el empate ya estaba, y ahí apareció Veloto dijo, no, ya sobre la raya, no sé, qué, ahí cerca del poste estaba la pelota. La pelota estaba a punto ya de meterse adentro, y ahí estuvo atento más que todos, Veloto, para poder sacar esa pelota y defender el 1-0. Lo hizo con mucho trabajo. Los dos arqueros trabajaron mucho, don Luis, hoy. Sí, señor, los dos tuvieron su ocasión y la forma que salvaron. Señoras y señores, este es el trabajo que hicimos para todos ustedes, para la radio, para la 107.5, para los amigos de la página en la radio de Facebook, aquí con Héctor Bernal, aquí con el amigo Martínez, que también está. Ahora ya no sudamos más nada, ahora respiramos. Termina el partido, nosotros respiramos porque el calor se fue. Linda sombra, cae la tarde aquí en Butumí, linda vista panorámica tenemos de ese lugar. Y Jorge Martínez, muchas gracias, y vamos a estar nuevamente, si Dios quiere, mañana. Sí, Luis, un cotejo muy importante que lo pudo ganar el equipo visitante al término del partido, lo cual el equipo local no pudo empatarlo. Como usted le dijo, tuvo una jugada muy peligrosa que el arquero salvó sobre el poste izquierdo. Y también informar que tenemos partidos pendientes para mañana, sería 6 de enero versus San Agustín, el 24 de junio, 13 de mayo, lo cual estaríamos transmitiendo a través de Radio Arapú FM y radio y Facebook. También estaría jugando también el equipo Sport Colonial versus Deportivo Unión. El 30 de agosto versus Guaraní FBC, sería Guaraní Trapiche. Y después el último partido de mañana sería San José Obrero versus Nueva Estrella. San Agustín de 6 de enero también importantísimo mañana. No, ese va a ser en calle 20. En calle 20. Sí. Va a ser un partidazo porque 6 de enero está a punto bien, no me acuerdo si 6 puntos en su serie, y San Agustín por ahí nomás también, decir que va a ser un partidazo mañana. No elegimos esa cancha por el inconveniente que tenemos de la señal. Si es por importancia de los partidos, hubiésemos estado allá. Pero aquí está la tabla de puntuaciones. Jorge, decía un poco cómo están ahora mismo. Sí, a los seguidores de Radio Arapú y la que están viendo por Facebook, les tenemos comentando que tenemos una aplicación que se llama Copa Fácil, la cual puedes ingresar descargando desde tu teléfono Android o iPhone, y descargando la aplicación, una vez se ingresa en la aplicación, se inicia sesión y se busca el cotejo, que sería Liga Salvadoreña de Fútbol, y estaría eligiendo el torneo actual, que sería Campeonato 2025 de Primera División. Y estaremos contando lo que son las tablas de posiciones según por grupo. Sí, San Agustín con 7 puntos, 6 de enero con 6, 13 de mayo con 4, Nacional Invernada 0 y 24 de junio 0. Serie B, Deportivo Unión con 5 puntos, Nueva Estrella con 4, Guaraní tercera línea con 4, Sport Colonial con 1 y San José Obrero con 1 punto. Y en el grupo C está 8 de diciembre con 7 puntos, Nacional de Iguazú con este partido está con 5 puntos, el 30 de agosto está con 4, Guaraní FBC está con 1 punto y el 4 de agosto quedando con un solo punto, Luis Martínez. Tabla de posición actualizadísimo del Campeonato de la Liga Santa Roseña de Fútbol. Bueno, Héctor, agradecemos a las firmas comerciales que nos dieron su apoyo. Podemos mencionar a los amigos de España, principalmente, que son los que más han aportado y lo que han gestionado para que Radio Arapú a través de Facebook pueda estar y a través de ellos puedan disfrutar ellos. Lastimosamente, los amigos simpatizantes del club 4 de agosto, el equipo no pudo, pero de todas maneras, muchísimas gracias a estas personas. Muchísimas gracias a los que hicieron posible este trabajo, ¿verdad? Agradecemos especialmente a Mariela Benítez Osuna desde España, a María López, a Víctor Areco, a Arnaldo Martínez. Todos estos están en España, don Luis. Y Antonio Benítez Osuna, el amigo Antoñito desde Estados Unidos, don Luis. Haremos, 5 horas adelantado, estamos ya, así que ¿qué más viviendo? ¿Ok? Porque hoy se hace el partido. Hoy se hace el partido. A ver, ya aprovechar, mi amigo Herminio me va a España y ella hoy se hace más cero
Olimpia partidos, nada. A mí ya. expectantes nada, don Luis, ya. Acá no le podemos desafiar, vos sos el risa, él también, yo no quiero meter y sé que no vamos a apostar. Acá con Jorge, nosotros como de Guaraní. Bueno, un saludo a los amigos oyentes, a la gente de Facebook principalmente, en nombre de Jorge Martínez, acá de Héctor, le decimos a todos ustedes muchas gracias. Y si Dios y la Virgen permite, mañana estaremos desde Costa Alegre. Amigos, muchas gracias, buenas tardes. Makatawa, hindi na Ni que la yaja, Saya dia dia la que todo doña. Ah. Ya